Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Seguidores de la página de Pulse por Más. Muy pero muy buenas tardes, un gusto siempre estar de vuelta con ustedes el día de hoy sábado. Ya estamos prestos y listos aquí en la cancha del Sport Unido, donde se está jugando la fecha 11 del Campeonato Senior 2026, Copa Municipal 2026 Senior. Y de la fecha, ya estamos con todos los compañeros prestos y listos por aquí nosotros para la transmisión en la tarde de hoy. Recién terminó el primer tiempo entre Libertad y el Sport Group, una 0-0 sin goles todavía los primeros 25 minutos del primer tiempo, que ya enseguida seguramente va a arrancar la segunda parte del partido también para que podamos ver el segundo tiempo, a ver si se marca goles o no. Hasta aquí 0-0, hubo oportunidades en el primer tiempo de ambos equipos, pero hasta aquí se mantiene sin goles todavía el partido entre Bupona y Libertad. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Cordial saludos a los demás compañeros de Pulse Sport Más. Hoy estamos en la comunidad Nuevo Horizonte, en la cancha del Club Atlético Sport Unido, en este caso, acá en este escenario deportivo donde se juega este apasionante torneo, sí señor, campeonato senior, denominada Copa Municipal de este periodo 2025-2026, en esta jornada de hoy sábado 21 de febrero del año 2026. Y estamos con las primeras imágenes justamente aquí desde este escenario deportivo donde se disputa ya el primer partido, donde juegan el equipo de Bupona ante Libertad, partido que está con el marcador en blanco. Terminó el primer tiempo, ya se viene el segundo tiempo dentro de par de minutos. Ahora está en descanso, estamos en este entre estos dos equipos de este campeonato de categoría senior de Gribucoa. Muchas gracias a la comisión de Arsenal, al presidente Milciades Villalba, vicepresidente Eduardo Estigarribia, secretario Esar Bogado, tesorero Elfirio Villalba, delegado Ronaldo Villalba y subdelegado Abilio López. Apoya la transmisión del día de la fecha, como así también pastelería y decoración Carol de la señora Carolina, sí señor, celular 0973-743-667. En cuarta línea, Cerro Verde, te espera a su local, pastelería y decoración Carol, con nosotros también acompañando esta transmisión. Muchas gracias a Despensa San Francisco de la señora Filomena Cantero, desde quinta línea, Cerro Verde, también apoya y acompaña la transmisión. Y también, obviamente, este campeonato senior. Muchas gracias a la familia Cantero López, Oscar Cantero y familia, apoya también la transmisión y este campeonato senior Copa Municipal. Muchísimas gracias también a Clinifarma, sí señor, también Agroveterinaria Agrovet del Norte, con el doctor Armando Rojas, como así también concejal Milciades Villalba, que acompaña también las transmisiones, Bodega Naya del profesor Herminio Cardoso, desde Gribucoa Centro, San Roque, Avenida San Roque. Entonces, en el centro de la ciudad de Gribucoa te espera entonces Bodega Naya del profesor Herminio Cardoso. Ya están retornando los equipos, Gilberto, para arrancar el segundo tiempo. Así es, ya en minuto arranca este segundo tiempo del partido entre el Sport Bupona y Libertad. Ambos equipos que necesita sumar de a 3 para ir apuntando en el campeonato municipal senior Gribucoa 2026. Este es el primer partido en la tarde de hoy. Calurosa jornada que arranca en este preciso momento el segundo tiempo, Blas. Sí, señor, ya arranca la etapa complementaria. Bupona Libertad, el primer partido, el primer juego, el día de la fecha. Va teniendo la pelota Libertad con Valdés, juega con Notario. Va llevando esa pelota, juega ahora con Ayala. Otra vez la devolución para Notario. Punta izquierda el avance. Va Libertad. ¿Cómo envía el centro? Atención. Sobró la pelota González. Llegó ya Libertad.
este arranque del segundo tiempo. Sí, arrancó con toda esta segunda etapa el equipo libertaño, que ya llegó con esta jugada el equipo Gumarelo. Sí, Villar, Victorino Villar, el guardameta de Libertad, que tuvo mayor protagonismo en la primera etapa. Sí, mucha tapada interesante tuvo en el primer tiempo Villar, como siempre. Va a ser salida para Libertad, ya sale jugando con Isidro Quintana, balonazo. La devolución por parte del defensor queda para Antonio Notario. Notario y el esférico, el número 16, tiene esa pelota, va teniendo Libertad. Ayala no pudo, entonces ya recupera Luis Alberto Jiménez, el capitán tiene. Ahora juega con Velázquez, solo pica el número 30, atención, peligro de gol, va Gupona, Velázquez mete el centro, sobra la pelota, sigue el peligro porque llega Ibarra, no pudo ante la presencia ahí de Quintana. En esta sí también responde muy bien el equipo de Gupona. Acá Gilberto. llegó bien también el equipo albiceleste, se fue con todo un ataque respondiendo la Libertad de la misma manera, pero estuvo atento ahí Quintana, sacó esa pelota. Va teniendo otra vez Gupona hacia el costado derecho, ahora está Cuenca con el esférico, Wilfrido juega, balón para Ayala, ahí está el 10, Ayala, levanta la cabeza, levanta el centro para Ibarra, atención, sobró esa pelota, otra vez Quintana también firme, sólido en la marca, va a ser salida para Libertad. Así es, va a ser salida para el equipo Gumarelo, salida para Villar de su portería. Muchísimas gracias a la comisión de Arsenal, sí señora, al presidente Milciades Villalba, así también al vicepresidente Eduardo Estigarribia, secretario es Arbogado, tesorero Elfirio Villalba, delegado Ronaldo Villalba y subdelegado Abilio López apoya las transmisiones y este campeonato senior. Avanza Libertad, hubo posición de adelanto, Ayala picó adelantado, Gilberto, ¿no? Sí, que bueno, ahí Ayala, el bandelina arriba, va a ser salida para el portero de Gupona, que es el señor Érico Areco. Pastelería y decoración Carol de la señora Carolina apoya también esta transmisión. Para mayor información, celular 0973-743-667. En cuarta línea, Cerro Verde te espera su local. Pastelería y decoración Carol. Avanza Libertad. Era el equipo de Gupona, digo bien. Saca como puede la defensa. Va a quedar ahí para Elio Valdés. Baja Valdés. Suelta la pelota para González. La marca de Ayala. Sale Ayala. Ahora juega con Isidro Santa Cruz. Va teniendo el equipo de Gupona con Jiménez. Va llevando esa pelota Jiménez, no hay marca, ahora sí sale, elude la misma, mete el centro profundo. A ver, el árbitro pitó mano del atacante, va a ser salida para Libertad. Sí, ahí pitó mano el árbitro del partido, va a ser salida para el equipo de Libertad. Partido 0-0, este es el primero que se juega en la tarde de hoy, fecha 11 del campeonato Blas. Tarde calurosa aquí en la comunidad de Nuevo Horizonte. Estamos en el estadio del Club Atlético Sport Unido. Va teniendo Ibarra, puntea muy bien Quintana a un costado. Ese balón va a perder. No, porque está el jugador Alcides. Ya saca el jugador del conjunto liberteño. Quería Notario, pero se le fue la pelota a Antonio. Sí. Ahí está entonces Libertad. Mira que Libertad la fecha anterior ganó su partido, fue empate en la fecha anterior, pero hasta aquí 0-0, partido interesante. Este es el primero de la tarde de hoy, sábado, aquí en la comunidad de Nuevo Horizonte. Este es Ayala, va teniendo Ayala, pase profundo, avanza el equipo de Gupona, peligro de gol, atención, Ibarra le pegó, ¡gol! Del conjunto albiceleste, gol de Gupona, señoras, señores, fue Catalino Ibarra que se encontró esa pelota, sí señor, la defensa que no pudo salir de Libertad aprovecha el equipo albiceleste con este remate por abajo, vence la resistencia del guardameta Villar, aquí pone el 1-0 Ibarra, gana Gupona 1-0. Así es, mira que Gupona se fue con todo y no pudieron salir ahí la gente de Libertad. Ibarra estuvo atento, pegó esa pelota adentro del arco, 1-0 arriba el equipo del Sport Gupona. Muy bien, el primer gol entonces llegó a los 4 minutos, casi 5 sí, de esta etapa complementaria. Así mismo, una jugada interesante que creó ahí el equipo de Gupona, que en el primer tiempo tuvo muchas oportunidades, pero esta vez sí ya no pudo esta vez sí el portero Villar, que no pudo sacar esa pelota. Y está ganando 1-0 el equipo albiceleste. Da la respuesta a Libertad con Notario, pierna zurda, algo mordido. El remate ya está en las manos o en
en poder del guardameta Erico Areco. Ya tiene la pelota el arquero de Upuná, que gana 1-0 con el gol de Catalino Ibarra, con un remate por abajo para el 1-0 de este compromiso. Ayala lanza hacia adelante, Ayala busca a Velázquez. Vamos a ver qué hace Velázquez hacia la punta izquierda. Apertura para este jugador. Va Velázquez. Ya está la marca de Cardoso. Con un puntín pudo sacar Herminio Cardoso. Ahora queda para Valdés. Eli juega para Notario. Balón para Valdés de vuelta. Va teniendo el equipo liberteño. Va a buscar del empate. Bien Espínola. Pone el pecho a la situación. El zaguero central Espínola ya sale para el equipo de Upuná. Así es. Ya sale rápidamente el equipo de Upuná, que está ganando 1-0 su partido. Hasta aquí viene el equipo albiceleste y que está sumando a 3 con este resultado. Gol de Ibarra, 1-0 el equipo de Upuná. Muy bien, muchísimas gracias también a Despensa San Francisco. Apoya también la transmisión y esta cobertura deportiva. Despensa San Francisco de la señora Filomena Cantero de Quinta Línea Cerro Verde. También auspicia esta transmisión el día de la fecha. ¿Hay sentido, jugador? Sentido, Gilberto, por eso está paralizado el juego. Sí, está ahí sentido el jugador Carvajal, creo, ¿verdad? Carvajal está ahí sentido, por ende se paró este partido. A los casi 5 minutos vino el gol del equipo de Upuná, así que está ganando hasta aquí 1-0 su partido. Vamos a ver cómo responde Libertad también esta segunda etapa, a ver si marca el empate o no. Se retira Carvajal lesionado. Carvajal, vamos a ver, ingresa Mascareño, entonces el cambio. Carvajal la juega adentro, Mascareño. Perfecto, por lesión, Gilberto, salió sí. Ricardo Carvajal. Así es. Ya ingresó Mascareño a la cancha, casaca número 26. Primer cambio de carácter obligatorio para el equipo albiceleste. Exactamente. Tomás Mascareño, que vuelve mucho de vuelta. Está recuperando la titularidad. Entonces Carvajal ahora. Sí, es el titular ahora del equipo de Upuná. Buen jugador también Ricardo Carvajal. Pero ahora fue. A ver. Amonestado un jugador del equipo. El número 13 del conjunto de Upuná. El número 13. Vamos a corroborar quién es el 13 entonces. Ayala puede ser. O. Bueno, quién sí vamos a estar corroborando. A ver, Nelson Ayala, ¿no? ¿O no? ¿O no? Bueno, sigue el partido 1-0 arriba el equipo de Upuná, que está ganando. Acá llegó de vuelta, pero no pasó nada. Va a ser salida para el portero Villar de su arco para el equipo de Libertad. Primer partido en la jornada. Sí, señor, ya saca Espínola, el zaguero central del equipo albiceleste. Queda ahí para Paraná, pierde también ante la presencia ahí de Mascareño. Sale Tomás. Libertad. Busca el empate. Va a anotar y peina muy bien. Aparece Ayala, la marca ahí por parte del jugador. Atención, sigue Ayala. Y la marca de Cuenca. Buena presión por parte de Ayala. Sí, presionó muy bien ahí Ayala también, pero al finalizar la jugada no pasó nada en esa que hizo Ayala. Salió rápidamente el equipo de Upuná. Bueno, se apuró aquí Amado Orrego, el lanzamiento sin precisión, ya está en poder de Ceférico, ya sale Libertad. El atacante se va a ganar la amarilla. Sí, va a ser tarjeta amarilla para el jugador Isidro Santa Cruz, entonces ya está pintado de amarillo en esta parte del partido. Es el segundo tarjeta amarilla del partido. Muchas gracias a la familia Cantero López. Oscar Cantero y familia apoya la transmisión. También muchas gracias a Agroveterinaria Agrovet del norte del doctor Armando Rojas. Auspicia también la transmisión y este campeonato senior Copa Municipal. Ahí va saliendo el equipo albiceleste, peligro de gol. Está en offside. Sí, señor.
Posición de adelanto por parte del número 30, Velázquez. Habrá salido a SB Sport, auspiciante oficial, sponsor oficial de Pulso Sport Más, con nosotros aquí en toda la transmisión del partido que hacemos cada fin de esquina. Va a ser pelota parada para el equipo albiceleste, a ver cómo trabaja en esta, el equipo del Sport Upona, que tiene pelota parada a favor. Se va lentamente para cumplir el servicio de esquina. El número 30 es Néstor Velázquez. Corner punta derecha corresponde para el equipo albiceleste. Gana 1-0 con el gol de Catalino Ibarra cerca del minuto 5 de esta etapa complementaria. Está ganando parcialmente 1-0. Viene el envío por abajo. Sale el defensor. Queda para Ayala. Ayala busca a Notario. Ya está la marca. Sale Tomás Mascareño. Cualquier parte del envío. Entonces queda para González. González y la conducción. Está cerca. Su compañero juega con Valdés. Empate, Ayala está. Gol de Libertad, señoras y señores. Llega el buen centro de González. Solo ahí el defensor que no pudo sacar también. Y Ayala ganando en velocidad, sí señor, para poder entonces quedar mano a mano con el arquero. Define por abajo, empata Libertad. Minuto 12 de esta segunda etapa, Gilberto. Así es, se juega con todo el equipo de Libertad. Buena pelota de González para Ayala, que pudo alcanzar esa pelota. Y por abajo ese balón, adentro de la portería. Ya empata en este segundo tiempo a lo posible. Adentro esa pelota, por abajo. Bueno, empata Libertad. Antes de minuto de hidratación, ahora estamos... Sí. Justamente en el momento de hidratación en Gilberto. Así es, minuto de hidratación para los jugadores. En este segundo tiempo, interesante partido entre Libertad y Uponá. Se hace ida y vuelta ya en esta parte del partido y por ende encontró también el empate el equipo liberteño. Ahora, partido 1-1, vamos a ver qué pasa en esta última parte del partido. Viene, momento de hidratación, por eso está paralizado el juego. El partido está 1-1. Abrió la cuenta para Uponá. El jugador, en este caso, el que abrió las cuentas es el jugador el que luce con la 16. Ojo porque pueden hacer un contragolpe peligroso para Libertad. No pudo Helio. Mano, cobró el árbitro. Finalmente va a ser tiro libre en el círculo central. Corresponde para Libertad, que intentó un contragolpe en esta. Sí, acá intentó de vuelta salir rápido el equipo de Libertad. Y mira que si sale rápido le puede complicar a Uponá. Si Libertad aprovecha la contragolpe que tiene a favor. Vale envío por arriba. Bien el guardameta Erico Are con mucha seguridad, mostrando en las alturas para atenazar ese Ferico. Orrego con el muslo. Ayala complementa. Otra vez Orrego sobre la pelota para Velázquez. Velázquez intenta. Pasa, ahí está el 10. Ayala ante la marca de Quintana. Era el jugador Patricio Toledo en que estaba también en la marca. Ahora aparece otra vez Velázquez. Orrego ahora sale. Falta, dice el árbitro. Falta de Orrego, indica el juez. Reclama la gente de Libertad. Así es. Se cobra la falta. Reclamo de los jugadores de Libertad. Pero ya se cobra, va a ser tiro libre. Va a ser pelota para Uponá. Muchas gracias al concejal Milciades Villalba también. Sí, señor, el gran deportista. Acompaña la transmisión y al campeonato senior municipal de Gribucuá. Será tiro libre para Jiménez. Luis Alberto Jiménez frente a la pelota para cumplir el número 23. Va Luis Alberto, balón que pica y queda en las manos de Villar. También por parte del guardameta Villar. Victorino se queda con el esférico. Sí, buena pelota en bolsa y el portero Villar, que ya sale rápidamente. Sí, no tuvo mucha potencia, cierto, el remate de Gilberto, pero llegó, o sea que antes de llegar al arquero tuvo un bote y ese fue mucho más peligroso. Sí, le complica siempre a los porteros por acá, así atento Villar. Ya sale jugando el equipo albiceleste. Balón para Santa Cruz. A ver qué hace Santa Cruz. Intenta enganchar, lo hace. Ahora suelta la pelota ahí para Ayala. Es para Ramoa. Saca muy bien el defensor Quintana. Queda para Patricio Toledo. Ahí está el número 11.
el que luce con el brazalete capitán en Libertad. Pierde ante Tomás Mascareño. Este que lanza a cualquier parte. No había nadie allí, entonces ya está Victorino Villar. Totalmente solo se queda con el esférico. Así es, pelota de vuelta para el arquero. Quiso ahí levantar centro Mascareña, pero no pasó nada en esa jugada. Va a ser salida para Villar desde el arco. Va a salir el guardameta del conjunto liberteño. Ya sale con un pelotazo largo. Ahí queda para Mascareña el jugador. Pero anticipa muy bien Notario. Va a quedar para González. Ramoa juega con Velázquez. Va teniendo el equipo albiceleste. El partido está 1-1. Ahora Velázquez. Va hacia la punta izquierda. Velázquez entre la marca de Elio Valdesí. Velázquez continúa con ese esférico. Quiere ganar la raya. Gana el servicio de esquina. En este caso va a ser córner. Sí. Punta izquierda, Gilberto. Así va a ser tiro de esquina acá para el equipo de UPA. Segundo en esta segunda etapa también. Segundo tiro de esquina que consigue el equipo albiceleste. De pelota parada de vuelta en ataque. Va al centro. Atención sobre la pelota. Está el segundo. Creo que Cuenca. El remate fue de Jiménez. Creo que si no estaba el Sí. El equipo albiceleste que prepara cambios, Gilberto. Qué pelota ahí tenía Jiménez, pero se debió esa pelota. Entonces, a ver, cambio. Ingresa, se retira Néstor Velázquez, ingresa Lorenzo Velázquez. Cambio por hombre, los dos son delanteros y esta vez Néstor afuera, adentro Lorenzo. Bien. Va a salir Libertad. Sale un paso largo. Lo que pica queda para Ayala. Este juega con Paredes. Golpe de cabeza por parte del jugador de Libertad. Balón que queda ahí en poder del jugador Ayala. Ahí está el 10. Está cerca Notario. A ver qué hace Ayala. Sigue con el esférico. Pase retrasado para que pueda participar Quintana. Isidro y el esférico. Ahora queda para Notario. Sigue Libertad con la posición del balón. Sigue Notario también. Quiere ganar el raya. A ver cómo cruza. Atención, cruza por abajo. Cruzó. No aparece nadie. Ya está el guardameta que va a preparar la salida. Sí, ahí intentó cruzar la pelota Notario, pero no pasó nada en esa jugada. Para Erico Areco. Ya tenemos minutos. Pasamos ya 19 minutos ya del partido. En la segunda etapa, digo bien, partido 1-1. Sí, señor. Libertad 1. Upona 1 está el compromiso. El primer partido de esta jornada deportiva, fecha número 11. Golpe de cabeza de Espínola. Quedar para Cuenca. Sale el zaguero central. Pase corto ahí para Ayala. Sufre cara Ayala, por eso sí. La infracción. Se coló la falta. Va a ser tiro libre. De vuelta en esta parte del partido. Minuto 20. 5 minutos más y ya se termina este primer partido en la jornada de hoy. Partido 1-1 entre Libertad y Uponá. El segundo partido, ¿quién es? Gilberto. Bueno, el segundo partido juega hoy San José, el equipo Santos ante el equipo de Cerro Verde. Es el segundo partido en la tarde de hoy. El tercero juega Ciudad Nueva y Ciudad Nueva Manchester. Jugarán en el tercer partido en la tarde de hoy. El cuarto, el equipo de San Isidro juega ante Milan, el cuarto partido. El quinto juega Independiente ante Garenda, el Sportivo Garenda, equipo albirrojo. El quinto, el sexto juega Sport Uruguay, Real Madrid, y el último juega Arsenal 15 de agosto. Son los partidos por delante. Bien, ya sale jugando el guardameta Erico Areco. Balón para Tomás Mascareño. Sale jugando el equipo de Uponá por abajo. Ahora sí, lanzamiento hacia arriba. Busca a Lorenzo. Baja Lorenzo. Peligro de está el segundo. ¡Oh! El arquero. El córner. Buena jugada por parte del equipo de Uponá. Tomás Mascareño que habilitó a Lorenzo, el recientemente ingresado. Terminó rematando con la pierna zurda. Sí, una pelota interesante ahí de Lorenzo, pero atentísimo el portero. Sacó esa pelota al córner. Casi fue segundo de Uponá. Pelota parada que ahora va a tener a favor. Córner, punta izquierda. Corresponde para el equipo albiceleste que quiere ganar el partido. Ya superó el minuto 20. Ya estamos casi en el minuto 22. Va el envío cerrado, muy cerrado, queda en las manos del guardameta Victorino Villar que atenaza por arriba. Así es, cerrado ese córner y ya
tiene el equipo de Libertad de vuelta la pelota. Pelota larga de vuelta del portero. Ya sale Libertad ahora. Buscaba Elio Valdés, pero el pase equivocado en este caso. Y la recuperación por parte del equipo albiceleste. Ya sale jugando con Paredes. Va el equipo albiceleste. Atención, saca como puede Escobar. El zaguero liberteño no quiere ninguna complicación, por eso saca el córner. Más fácil, Gilberto. Sí, de vuelta otro tiro de esquina, va ya por el 7. Tiro de esquina en este segundo tiempo a favor del equipo de Upona. Y ahora va a tener vuelta pelota para. Bueno, finalmente rebotó en el jugador. Sí, iba a ser de vuelta pelota para Libertad entonces. Sí, saque de finalmente. Bueno. Se va a Villar. Continúa 1-1. Estamos ya llegando a la recta final de este compromiso. Con un gran partido de esta jornada número 11. Sí, Gilberto, partido 1-1. Primer tiempo, mucho oportunidad tuvo Upona. Pero bueno el trabajo del portero de Libertad, que atajó mucho en el primer tiempo. El segundo tiempo arrancó de vuelta bien Upona ya. Y después del empate se quedó un poco el equipo albiceleste, pero Libertad tampoco tuvo más oportunidad de ataque. Bien, va teniendo, Ramón juega con Ayala. Ayala para Lorenzo. Defensa defensivo, el arquero que con el balón dio rebote, pero reaccionó a tiempo porque estaba Lorenzo Velázquez. Reaccionó a tiempo ahí el portero Villar, que se quedó con esa pelota. Y quedó lesionado el arquero. Bueno, a ver qué pasa, si se recupera o no el portero Villar. Ya tenemos minuto, a ver, 23 y 24. Ahora 24 minutos ya de este segundo tiempo. Ya a punto de que se termine ya este primer partido la tarde de hoy sábado 21 de febrero del 2026. Hoy también se juega el Superclásico 18:30, Olimpia Cerro Porteño. Así que terminó el partido 1-1, resultado del primer partido. Señores, nosotros vamos en una pausa y ya venimos para el segundo partido.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este segundo partido en la tarde de hoy sábado, 21 de febrero del año 2026. Este es el segundo partido que juega el equipo San José ante Cerro Verde San José, presentado por SB Sport. Con nosotros a través de Pulse Sport Más, relata de vuelta el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Cuando en este preciso momento el partido da por inicio el compromiso, ya están frente a frente San José, Cerro Verde, San José, propuesta aquí a través de Pulse Sport Más, Campeonato Senior Copa Municipal 2025-2026, ya balón en movimiento, Gilberto Brites. Todo este segundo partido en la tarde de hoy, y vamos a ver quién lleva los 3 puntos aquí en la comunidad de Nuevo Horizonte, cancha del Sport Unido, Blas Antonio. Ya sale San José. Balón para Villalba, domina Villalba, a ver quién se muestra. Era Wilson Benítez, pero ya está la marca por parte de Morales. Sale con el número 30, tiene la pelota para el equipo de Cerro Verde. Es el jugador Pedro La Rosa. Ahora juega con Duarte, se muestra Diego bien otra vez Duarte, ahora juega con Domínguez. Domínguez la posición, va a Cerro Verde, peligro de gol, va Sixto, le pegó, el arquero dio rebote, atención, sigue La Rosa, va a Cerro Verde, a ver cómo cruza por abajo, por arriba, al centro, queda para el defensor, otra vez insiste Cerro Verde, remate, el arquero se queda otra vez con ese balón, doble tapada por parte del guardameta de San José. Sí, acá ya se hace figura el portero de San José. Dobles oportunidades que tuvo Cerro Verde para marcar el gol, pero estuvo atento el portero que sacó en 2 ocasiones esa pelota de gol del equipo de Cerro Verde. Sí, señor, bien por parte del arquero Fernández. 2 veces en forma consecutiva pudo callar el grito de gol al equipo de Cerro Verde, que insistió con todo y viene de un par de triunfos el equipo de Cerro Verde. Mirá que sí, hasta aquí el fin de semana sumó a 3, fecha anterior también sumó a 3, y es que interesante la vuelta, o sea, interesante trabajo que va haciendo el equipo de Cerro Verde en esta temporada. Este es Ramírez para el equipo de San José, no pudo dominar el que luce con la 6 es Mereles, ya sale jugando, ahora Cerro Verde, balón para Costa, hacia la punta izquierda, mete el centro, sobra la pelota al delantero, pero llega el defensor Rubén Collante, saca un costado. Así es, muchas gracias a Comercial Santa Elena, Guarendá Centro te espera como siempre con todos los productos para la canasta familiar y a buen precio, todos los servicios en despensa, también cuenta con servicios de material de construcción y veterinario. Visita su local en Guarendá Centro, gracias a Comercial Santa Elena. También le agradecemos a SB Sport, con nosotros aquí en la radio, con nosotros aquí a través de la transmisión, a través de Pulso Sport Más en vivo. Aquí en la cancha del Sport San Isidro, hoy Sport Unido, digo bien, hoy se juega la fecha 11 del Campeonato Senior Copa Municipal 2026, presentado por SB Sport. Muchas gracias también a la comisión directiva de Arsenal, al presidente Milciades Villalba, como así también al vicepresidente Eduardo Estigarribia, secretario es Abogado, tesorero Elfirio Villalba, al delegado Ronaldo Villalba y subdelegado Abilio López, apoya también la transmisión, y al Campeonato Senior Copa Municipal 2026. Habrá córner, servicio de esquina para el equipo de San José. Se va lentamente Ramírez para el envío. Córner, punta izquierda, corresponde para el equipo de San José. Ya autoriza el juez. Va el envío. Va pelota en el área, centro por arriba, Ramírez gana, pero no pudo dar dirección al cabezazo. En esta llegó también el equipo de San José. Sí, con pelota para acá llegó el equipo San José, el equipo Santo, y ahora va a ser salida para el equipo de Cerro Verde. Partido 0-0 estos primeros minutos del primer tiempo. Bueno, va a salir su guardameta. Prepara la salida el arquero del conjunto de Cerro Verde desde el arco. Partido que está 0-0 en estos primeros minutos de juego. Ya queda para Flecha, esta que saca. Queda para el número 8 que intenta, juega con Ramírez. La devolución de vuelta para el jugador Mareco, el número 8. Ahí está Antonio. Falta en perjuicio de Antonio Mareco. Habrá tiro libre que corresponde para el equipo de San José Obrero. Sí, va a ser pelota para el equipo de San José. Ahí le cobra la falta, va a ser tiro libre para el equipo Santo. Este es el número 42, Rubén Collante. Ahí deja para el número 10, Líder Ramírez. Va para el envío. Trata de defender también el arquero.
creo que acomoda la barrera. Bueno, San José que busca el primero por arriba. Va a tratar de aprovechar la pelota detenida. Tiro libre, el número 10. Es para el líder Ramírez. Bueno, señoras y señores, va a tener un tiro libre interesante el equipo Santo. Bueno, ahí está el árbitro que va a autorizar ahora. Todo ok, todo listo. Se va armando las parejitas ahí al borde del área. Ahora sí ya autoriza el árbitro principal. Va al envío. Probó directamente el arco. Se cae tarde. Esa pelota va a ser salida. Corresponde para Cerro Verde. Intentó sorprender ahí Ramírez, pero no bajó nunca esa pelota. Va a ser salida para Cerro Verde. Partido 0-0. Ya sale jugando con el lateral izquierdo Gabriel Zamudio. Juega con Duarte. Va al número 8, juega con Sixto Monjes, saca muy bien el defensor, queda para Costa, lucha ante la presencia ahí de Mareco, era líder Ramírez. Villalba quiere, deja para Mereles, domina y juega, ahora sí Mareco, balón para Wilson, continúa con el esférico, ahora sí suelta para Mereles, Benítez en la marca, Mereles intenta, gana Benítez, saca hacia adelante para que pueda correr el jugador Acosta, sale muy bien Antonio Estigarribia en la marca, gana el servicio de su guardameta Sebelio Fernández. Así es, Fernández entonces prepara la salida. Hoy Zamudio de vuelta en cancha, Gabriel Zamudio, y el portero es ahora Morales. A ver, el otro es Cristian, no. Cerro Verde tuvo uno y también tuvo ya oportunidades el equipo de San José para que marque el primero, pero hasta aquí se mantiene 0-0 y sin goles todavía este segundo partido en la tarde de hoy. Pastelería y decoración Carol con nosotros también, de la señora Carolina, celular 0973 743 667 en cuarta línea, Cerro Verde. Está su local, ahí les aguarda Pastelería y decoración Carol. Acompaña también las transmisiones y esta cobertura deportiva y este campeonato senior. Corner que corresponde, favorable para el equipo Santo. Flecha para el envío, punta derecha, viene el centro por arriba, saca muy bien el jugador, en este caso Villalba. Ahora sí, Joel Villalba el que sacaba en este caso. Va a quedar para Collante. Luciano Villalba, sí, el zaguero central. Ahora queda para Domínguez, sale Cerro Verde. Va a jugar centro de ataque, pero ahí está la marca de la defensiva. Queda otra vez para Domínguez. Ahora otra vez aparece el número 40 para cruzar el centro. Duarte intenta, queda para Domínguez. Va a Cerro Verde, con mucho sombra, insiste, va el remate. Se fue afuera. Para el equipo San José, partido interesante, Gilberto Brites. Sí, se hace interesante esta parte del partido. También San José está proponiendo también, Cerro Verde las mismas cosas y llega hasta aquí para este partido. Partido 0-0 todavía, pero hay creaciones de ambos lados, crea sus oportunidades, pero hasta aquí bien también los porteros que vienen trabajando bien y seguramente vamos a ver muchas oportunidades de goles en este partido porque ambos va en ataque buscando hacer el gol hasta aquí. Desde el centro de Uruguay, calle San Roque, con nosotros Bodega Naya del profesor Herminio Cardoso, acompaña la transmisión de Pulse por Más y este campeonato senior para el tercer tiempo post partido. Gilberto, vamos todos en Bodega Naya. También este clima que ayuda para eso, así que sería bueno. Sí, señor. Gracias a Agroveterinaria Agro del Norte, al doctor Armando Rojas, gran deportista también, acompaña esta cobertura deportiva, campeonato senior también de Iribucua. Muchas gracias también a Clinifarma, al doctor Herminio Velázquez, familia Cantero López, también Oscar Cantero y familia apoya la transmisión. Ya sale San José, balón para Collante. Ese esférico queda ahí en poder del jugador Duarte. Siga, dice el árbitro. Reclama mano la gente de Cerro Verde. El árbitro aplica la ley de la ventaja. Ahora el que tiene la pelota es San José. Villalba profunda. Va Villalba. Bueno, sí. Fuera de juego dice la línea entonces. Va a ser salida para Cerro Verde. Muchas gracias Comercial Santa Elena. También está con nosotros aquí para la transmisión de Pulse Sport Más. Auspicia la transmisión de Pulse Sport Más y este campeonato senior
Municipal 2026. Gracias a Comercial Santa Elena en Guarandá, como siempre, encontrar todos los productos para la casa, para el hogar. También cuenta con parrilla, material de construcción y veterinaria. Comercial Santa Elena. Sale la flecha de cabeza por Domínguez. Le devuelve otra flecha, esta deja salir. La pelota será balón y ingresa La Rosa. 26, número Enrique. 26, Alberto. Enrique La Rosa. Sí, tal cual, el mismo. Así es. ¿Quién salió? Vamos a confirmar, Gilberto, ahorita. Vamos a ver quién. Con hombre menos el equipo de Cerro Verde. Sí. No sé por qué. Creo que no estaba luego completo el equipo, ¿verdad? Porque no le vi a alguien. Pero ingresó el Enrique La Rosa. Bien, el centro sobra la pelota. Villalba y Benítez peleaban para buscar el centro. Llegó muy bien San José, Gilberto, y ojo, aquí sale ahora Cerro Verde con mucho espacio. Tiene Monjes, Sixto profundiza el pase para La Rosa, peligro de gol, va Cerro Verde, atención, apunta, dispara. Sebelio Fernández se queda con ese esférico. Llegó también Cerro Verde. Así es, se juega en ataque el equipo santo, pero de vuelta le responde de esa manera también el Cerro Verde. En forma corta ahí para Villalba. Conduciendo. Va insistiendo el equipo de de San José. Cerro Verde en la marca. Balón que se pierde lentamente afuera, será lateral que corresponde. Será favorable para el... Así es, va a ser pelota para el equipo San José. Minuto 12 del partido, de esta primera etapa, partido 0-0. San José, el primer partido. Estigarribia creo que el que se alista. Adelio Estigarribia en cualquier momento, pero vamos a tratarnos, dice el árbitro. Sí, minuto de hidratación para los jugadores hasta aquí. Partido 0-0. Gracias SB Sport con nosotros aquí en la transmisión de Pulse Sport más SB Sport. Toda clase de indumentaria deportiva a nivel distrital, nivel segundo departamento y parte de Canindeyú. SB Sport con nosotros, el sponsor oficial a través de Pulse Sport más en todos los campeonatos que hacemos cada fin de semana, y a través también, ya que arranca próximamente la Liga Deportiva de Iribucá, que va a estar siempre con nosotros SB Sport, ya que le agradecemos también a la gente de SB Sport con nosotros en cada segundo partido interesante. Creo que ambos tuvo sus oportunidades de gol también, pero hasta aquí buen trabajo de los porteros. El tercer partido juega Ciudad Nueva Manchester Arena. Es el tercer partido que se va a jugar en la tarde de hoy. El cuarto juega San Isidro Milan, partidazo también. San Isidro Milan, que perdió en la fecha anterior su partido, y San Isidro, que no pudo sumar las 3 también. Se enfrentan entre ellos en el cuarto partido en la tarde. En el quinto partido juega Independiente y Sportivo Arendá. Independiente Sportivo Arendá es el... Lleno esa pelota, aquí llegó muy bien Cerro Verde. Sí, acá llegó, de vuelta a Cerro Verde. Lleno esa pelota, aquí llegó muy bien Cerro Verde. Sí, acá llegó, de vuelta a Cerro Verde con todo en una jugada entre los dos. La Rosa tuvo bien esa oportunidad de gol, pero se salva del primero el equipo de San José, y también desperdicia una ocasión clara de gol el equipo de Cerro Verde hasta aquí. Carlos Benítez sale largo desde el fondo, queda para Enrique La Rosa. Este juega hacia atrás para conservar también la posición del balón. Hacia atrás para conservar también la posición del balón. Para Pedro La Rosa, juega con Sixto Monjes. Va Sixto, se cae Sixto sin falta, dice el árbitro. Ahora sí, saca la defensa, nada, dice el juez principal. Reclama falta la gente de Cerro Verde, que vuelve a recuperar en forma rápida la pelota. Ahí va teniendo La Rosa. Pedro juega, balón hacia atrás. Ya ingresó Adelio Estigarribia en el conjunto de San José. Sí, señor. En el momento de hidratación. Así es, ingresó Adelio Estigarribia. Y por Morales creo que ingresó Adelio Estigarribia. Y por Morales creo que ingresó el jugador La Rosa. A ver, está todavía también. Sí, está todavía. San José ingresó Estigarribia. Sí, Adelio Estigarribia. Sí. Bien, ya sacará
desde el fondo, Rubén Collante. Ahora queda para el jugador, el cruce con el número 8 es Marecos. Antonio Teleférico va conduciendo, deja para Mereles, apunta, dispara. Impacta en la unidad de Carlos Benítez. Balón que cruza otra vez, va insistiendo. Centro que queda. Balón que cruza otra vez, va insistiendo. Centro que queda. En la mano del arquero. Insiste muy bien ahora el equipo de San José. Sí, de todo también ir en el ataque, pero atento ahí el portero de Cerro Verde. Ya sale Flecha. Balón profundo otra vez. A ver si desvía. Wilson Rodríguez no pudo desviar esa pelota. Está el arquero de Cerro Verde. Todo el juego. Bueno, está sentido un jugador. Carlos, sí, abandonó el campo de juego justamente Carlos Benítez. Está sentido el zaguero central del equipo de Cerro Verde, que llama a la sanidad para asistirlo al jugador en cuestión. Bueno, aprovechamos la pausa, nosotros agradecemos de vuelta también a la comisión directiva, todos los directivos del club Arsenal. La comisión, justamente al presidente Milciades Villalba, vicepresidente Eduardo Estigarribia, secretario Esar Abogado, tesorero Elfirio Villalba, delegado Ronaldo Villalba y subdelegado Abilio López apoya las transmisiones. Bueno, paralizado el juego, momentáneamente interrumpida tras esta acción del zaguero central. Ahora ya saca el guardameta, queda para el jugador Marecos, juega con líder Ramírez. Mereles, va San José, busca a Estigarribia, pica dentro del área, muy fuerte el pase. No llegó a ese esférico. Bueno, jugada colectiva del conjunto de San José que no prospera porque faltó un poquito más de precisión en el pase. Será salida para Cerro Verde. Va a salir con su guardameta. Partido que está 0-0. San José y Cerro Verde. Muchas gracias también a Despensa San Francisco de la señora Filomena Cantero. Desde quinta línea Cerro Verde. También apoya y auspicia las transmisiones. Morales lucha ante Estigarribia. Gana el de San José. Va Estigarribia. Se mostraba Ramírez. Otra vez Estigarribia. Ahora sí, para Ramírez está el gol. Atención, dispara. Remate desviado. Pero finalmente cobró Oxay, el asistente. Bueno, qué buen remate Ramírez. Se fue desviado también el remate, a pesar que ya no valía la jugada por posición de adelanto. O valía, bueno. El asistente que levantó el banderín. Lo cierto es que llegó muy bien el equipo de San José en esta. Bueno, vamos a cambiar de micrófono con el compañero Gilberto Brites, ¿eh? A ver, ese Gilberto, a ver si... ¡Atención! ¡Está! ¡Gol! ¡Acosta! ¡Gol! De Cerro Verde. Con el centro, cabeza y gol. La vieja fórmula en esta jugada. Utiliza el equipo de Cerro Verde para abrir el marcador y seguir obviamente con esta buena racha. Ahora el partido está 1-0 a favor de Cerro Verde. Lo hizo Acosta. Así es, después de una anulación de la jugada de San José vino esta jugada de Cerro Verde y Acosta estuvo ahí atento y que es la marca ya el primero y con ese gol está ganando 1-0 el equipo de Cerro Verde. Ya sale el guardameta de Cerro Verde. Duarte, va teniendo Duarte. Ahora sí. Bueno, hubo Oxay, ya levantó el banderín. Sí, banderín arriba. Va a ser pelota para San José. Bien. Será... Bueno, creo que cobró falta también el jugada anterior el árbitro. Después hubo Oxay. Entonces el árbitro principal dice que va a ser falta, va a ser tiro libre. Sí. A favor de Cerro Verde, que encontró el gol minutos 19, casi 20. ¿eh? Sí, así es. Va Domínguez, el centro, Sebelio Fernández, ni siquiera dio rebote el buen portero del equipo de San José. Bueno, ahí está entonces Cerro Verde que está sumando a 3 de vuelta a la jornada. Está ganando 1-0. Hasta aquí gol de Acosta.
su tercer triunfo al hilo que está metiendo Cerro Verde si se termina así este partido. Bueno, de San José Obrero. Jugada por parte de Wilson Benítez. Terminó con el remate encima del horizontal. Se perdió el empate el equipo santo. Sale Cerro Verde. Balón profundo para el autor del único tanto. Es para el jugador Acosta. Acosta hacia la banda izquierda. Apertura para Sixto Monge dentro del área. Atención, está el segundo. El remate de Sixto. Se lamentó Enrique. Estaba totalmente solo. No le dio su compañero Gilberto. Sí, estaba ahí Enrique también esperando esa pelota, pero Monge quiso su gol. Directamente al arco, pero no pudo marcar el gol, el segundo del equipo de Cerro Verde. Balón profundo para Wilson. No pudo alcanzar Benítez. Ya está el arquero. A ver. Saludamos a la gente de Pirayú. Está compartiendo con nosotros a Ezequiel Gonzalo. Bueno, saludo para Gonzalo entonces. Ezequiel Gonzalo, fuerza a los muchachos desde Pirayú. Saludo también para Cirilo Acosta. Fuerza a los muchachos desde Pirayú. Bueno, ahí está la gente compartiendo con nosotros desde Pirayú, compartiendo la transmisión. Gracias a la gente que se van reportando también en esta transmisión en vivo. Con pulsos por más. Acosta para Domínguez. Está el segundo. El remate tímido. Faltó fuerza y un poco más de dirección. Totalmente solo dentro del área. Remató Sebelio Fernández. Buena respuesta también del arquero. Sí, ahí tuvo de vuelta Cerro Verde. Una pelota importante ahí en el área, pero atento ahí Fernández. Clara de gol que Cerro Verde está desperdiciando ocasiones claras de gol en esta parte del partido. Cerro Verde que crece. Atención el remate. Otra vez Sebelio Fernández que cada vez más agiganta su figura por Sebelio Fernández. Me animo a decir, Gilberto, que este partido continúa 1-0. Sí, muchas oportunidades. Pelota interesante que va sacando Fernández. Llegó Cerro Verde con Duarte que intentó cruzar. Llegó Cerro Verde con Duarte que intentó cruzar. El defensor que quita el córner. Será tiro libre de esquina, punta derecha. Corresponde favorable para el equipo de Cerro Verde. Se va lentamente el número 30, es Pedro La Rosa. 30 es Pedro La Rosa para cumplir el servicio de esquina. Qué bien le está haciendo a Cerro Verde el ingreso de Enrique La Rosa también Blas Antonio. Sí. Después el ingreso de Enrique está creando oportunidades en ataque. Va Pedro, levanta el centro, La Rosa está, sacó con las manos y es penal y tiene que ser roja Gilberto Brites. Así es. Último hombre, tarjeta roja, penal. O si es penal y tarjeta roja, creo que no sé Blas Antonio. Va a ser doble castigo. No, pero igual, Gilberto. Sí. Una jugada antideportiva, entonces se puede también, sí. Castigar con roja también, porque evitó el gol. Sí, señor. Una acción manifiesta de gol, por eso. Ese para el jugador. Para el defensor del equipo de San José. Ese mejor el nombre de este central que sacó esa pelota con la mano. José. Sí, ese mejor el nombre de este central que sacó esa pelota con la mano. Pero va a ser penal. Bueno, será penal, Gilberto. Monge. Bueno, atención, va para el remate. Va Domínguez encima del horizontal remate. Qué mal agarró esa pelota a Domínguez. Erró el arco. Era el segundo para hacerlo. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos.
Bien, señores, ya de vuelta para este segundo tiempo. Partido 1-0 que está ganando el equipo de Cerro Verde. Segundo tiempo que arranca, presentado por SB Sport. A través de Pulse Sport más relata Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Retornamos para este segundo tiempo. Mueve la pelota el equipo de San José. Equipo que está perdiendo por 1-0. Y aquí Arraria saca Estigarribia. Antonio para el otro Estigarribia que picaba. Adelio no pudo alcanzar ese esférico. Y va a ser salida para el equipo de Cerro Verde. Ya sale a proponer el equipo Santo en este arranque de la etapa de cierre, Gilberto, con este pelotazo largo. Sí, ya el primer intento con pelota larga al equipo de San José, pero vamos a ver cómo responde también después de ese penal errado el equipo de Cerro Verde este segundo tiempo también. Blas. Bien, centro por arriba, acá quita el jugador Carlos Benítez, va a quedar ahí para el otro Benítez. Deja para Flecha. Golpe de cabeza defensivo por parte del defensor. Con una pirueta pudo complementar. Y queda para el jugador La Rosa. Juega con Acosta, el autor del único tanto hasta el momento. Pedro Acosta. Ahí la marca por parte del jugador Mereles. Sale con Ramírez. Líder intenta. Gana líder Ramírez. Se muestra Mereles. Balón para él hacia la banda derecha. Apertura para este número 6. Sigue insistiendo Mereles. Otra vez la evolución para Ramírez. A ver cómo cruza, atención, cruzó pero bloquea el lateral izquierdo, el que luce con la 4 es el jugador de Cerro Verde, saca entonces ese balón Zamudio, va a ser córner, servicio de esquina corresponde para San José. Sí, va a ser pelota parada para el equipo de San José, vamos a ver cómo responde con la pelota parada del equipo Santo. Córner, punta derecha. Va el envío por arriba, atención, gana Benítez, está el empate. El arquero, mucha seguridad también, mucha seguridad para él. Se queda con el balón y ahí prepara la salida para Cerro Verde. Ingresó con todo el equipo San José en este segundo tiempo, Gilberto. Sí, arrancó con todo San José buscando ya el empate, pero hay que ver si, porque va a dejar mucho espacio, a ver si no responde. De otra manera el equipo de Cerro Verde también, porque San José va a salir, va a buscar el empate y va a dejar espacio también. Bien, balón que queda en poder del guardameta de Cerro Verde. Prepara la salida. Ya sale en forma corta con Zamudio. Sale Zamudio. Para Domínguez. Néstor tiene. Rogelio Benítez gana. Balón profundo para Adelio Estigarribia. Está en offside Adelio. Sí, ya levantó el banderín. El asistente entonces. Offside del delantero. Sí, offside de Estigarribia. Va a haber cambio, Los Antonio. Va a ingresar el 11. Y se retira el lateral derecho. A ver. Acosta. Pablo Acosta afuera, adentro Escobar. Entonces el cambio para Cerro Verde. Bueno, ahí está entonces el primer cambio que hizo Cerro Verde. Se retira Acosta, ingresa Escobar en la cancha. Acosta. También está ganando 1-0 el equipo de Cerro Verde con aquel gol de Pablo Acosta. Sí, señor, y sacó a su goleador Gilberto, Sí, seguramente sí. por cansancio o alguna molestia, Hubo una molestia también. porque no estaba haciendo un mal partido. Sí. Bueno, va teniendo Enrique para Escobar, atención, pierna zurda, cruza la pelota bien, Flecha para cerrar, sacó de primera esa pelota, queda para Zamudio, Gabriel y la conducción, va el número 4, suelta para Escobar, el recientemente ingresado. Este juega hacia atrás para que pueda participar Sixto Monjes. Este que cruza, carga Cerro Verde. Sobra la pelota, no alcanzó Duarte. Va a ser salida, será saque de meta para el equipo Santo. Así es, va a ser salida para Fernández de su arco con pelota larga. Benítez intentó con el muslo, desvía esa pelota, queda para el delantero de San José. Estigarribia, mira el área. Cruza para el jugador Ramírez, anticipa muy bien Luciano Villalba, va a quedar ahí para Estigarribia, la marca por parte del defensor, otra vez rebotó en la humanidad del delantero, sí, va a ser saque de meta, saque de arco que corresponde para el equipo que está ganando 1-0. Así es, va a ser salida para el arquero de Cerro Verde. Muchas gracias a Comercial Santa Elena, tu centro de compras en Guarenda Centro, te espera con todos los servicios y precios en producto, la parte de despensa, carnicería, ferretería, material de construcción y veterinaria. En el centro mismo de Guaranda te espera
Comercial Santa Elena. Esta transmisión está auspiciando también a Despensa San Francisco de la señora Antero desde quinta línea Cerro Verde. Avanza el equipo de San José. Estigarribia juega con Mereles. Mereles hacia atrás. Flecha, carga, atención, cruza la pelota. A ver para quién. El arquero primero buscaba a Ramírez, pero está atento el guardameta. Tenaza ese balón. Muchas gracias también a la familia Cantero López. A Oscar Cantero y familia apoya la transmisión. Va a salir Antonio Estigarribia. Este es Antonio, levanta el pelotazo para Wilson. Benítez baja con el muslo. A ver qué hace Wilson. Bien en la marca, ahí aparece Domínguez. Rebota otra vez en el propio Benítez. Sale Carlos. Carlos Benítez. Balón profundo para Sebelio Fernández. El arquero ya está saliendo con flecha. Balón que poder de Antonio Mareco. Va Antonio, se cae Mareco, falta, dice el árbitro. Va a ser tiro libre en el medio terreno, corresponde para el equipo de San José. Sí, va a ser pelota para San José. San José que está con 10, Blas Antonio, por la expulsión del jugador que hizo el penal en la primera etapa. Y hay que ver si aguanta todos estos partidos, esta parte del partido, segundo tiempo. Y que Cerro Verde, a ver si aprovecha también la oportunidad que tiene para esta segunda etapa de buscar su segundo gol. Gracias a Clinifarma, también acompaña la transmisión. Gracias al doctor Herminio Velázquez, desde calle San Roque, centro mismo de la ciudad de Gribucuá. Muchas gracias también a Agroveterinaria Agrovet del Norte, el doctor Armando Rojas. También gran deportista que acompaña la transmisión, el concejal Milciades Villalba. Prepara la salida Cerro Verde, gana 1-0. Ya estamos sobre 5 minutos. Ya estamos sobre 6 minutos en este caso ya de esta etapa de cierre. El marcador indica que gana Cerro Verde por 1-0 con el gol de Pablo Acosta, que ya no está en la cancha, Gilberto Brites. Así es, Pablo Acosta, que ya se retiró de la cancha, ingresó por el Escobar. Cerro Verde me sorprende que no ingresó con todo este segundo tiempo. Está ganando el partido así 1-0, pero queda corto con ese resultado. Tiene que tratar de marcar más goles, porque San José si empata le puede crear problemas en la parte final del partido, Blas Antonio. Recordamos que San José está jugando con 10. Sí, con 10. Un hombre menos. Así es, y Cerro Verde está con 11 y no se nota tampoco ese que está con 10 el equipo de San José. Sí, señor, fue expulsado Rubén Collante por una jugada antirreglamentaria, antideportiva. Sacó con las manos una jugada de gol, prácticamente sacó la raya, por eso le sacó la roja el árbitro del compromiso. Bueno, está con 10 y pierde 1-0, intentó en esta, va a ser córner. Será esquina que corresponde para Cerro Verde, que ya busca el segundo. Sí, que de a poco va en ataque el equipo Cerro Verde y acá va a tener una pelota parada. Zurda, Sebelio Fernández otra vez, mostrando mucha seguridad en el arco de San José. Carlos Benítez intenta, saca Villalba, falta en perjuicio de él. Será tiro libre en su salida para Cerro Verde. Una vez más agradecemos también por aquí a Bodega Naya del profesor Herminio Cardoso, desde el centro mismo de Gribucuá, que ahí les aguarda su local para el tercer tiempo. Bodega Naya, sí señor, con el profesor Herminio Cardoso. Tiro libre en su salida para Cerro Verde, que gana parcialmente 1-0 con el gol de Pablo Acosta, que abandonó el campo de juego aparentemente por molestia muscular y también un poco de cansancio, que hizo un excelente partido en la primera etapa. Será tiro libre en el círculo central para el equipo santo. Ya está jugando con líder Ramírez. Va en la conducción líder. Va insistiendo. Bien, Domínguez en la marca. También que rindió muy alto en este conjunto albiverde. Va conduciendo Domínguez para Enrique La Rosa, que ingresó muy bien también al partido. Saca flecha. Ahí gana muy bien el defensor de Cerro Verde. Balón que queda para el líder Ramírez. Balón profundo. El que intenta es Wilson. Sale el arquero. Sigue Wilson. Va para el empate. Wilson que intenta. Estabas muy solo. Intentó una jugada. No prospera la acción y ya sale Carlos Benítez.
Así es, y una pelota interesante que tuvo a favor del equipo de San José que no pudo aprovechar en esta parte del partido. Sigue ganando 1-0 el equipo de Cerro Verde. Resultado que le favorece en la tabla de puntuaciones también en este campeonato senior Copa Municipal 2026. Pastelería y decoración Carol, muchas gracias también a la señora Carolina desde Cuarta Línea Cerro Verde. Para mayor información, celular 0973-743-667. Pastelería y decoración Carol. Domínguez responde desde el fondo, queda para Estigarribia. Hasta que lanza, gana Villalba. Luciano saca, queda para Sixto Monge, va conduciendo Sixto. Balón para Enrique, va a Cerro Verde. Va por el segundo, Enrique dentro del área, está solo, Enrique le puede pegar, le pegó, el defensor termina sacando prácticamente de la raya, sigue el peligro, sigue Cerro Verde, ahora Sixto Monge le pega, responde la defensa, no sufre, sufre bien aquí el defensor, bueno, buena carga del equipo de Cerro Verde. Sí, primer intento interesante en esta segunda etapa para el equipo de Cerro Verde. En 2 ocasiones saca la saga del equipo de San José. Va a quedar para Carlos Wilson Benítez. El que presiona, el que gana es Carlos Benítez. Se encuentra aquí los Benítez en uno defendiendo, otro atacando. Ahora Benítez. El que responde es el jugador de San José. Sigue insistiendo Wilson. Queda para Antonio. Mareco insiste. Saca Carlos Benítez, balón que va a quedar para Enrique La Rosa, le puede ganar su marcador. El que marca ahí es el otro Benítez también del partido, el capitán del conjunto de San José es Rogelio Benítez. Ahora el que aparece es Flecha. Va Robert, les pega Robert, cualquier parte del remate va a ser salida. No pasó nada y el árbitro dice vamos a tomar agua. Bueno, ahí está entonces minutos de hidratación para los jugadores. Partido que está ganando 1-0 el equipo de Cerro Verde. Activó la campanita de notificación para que pueda llegar todas las notificaciones de todos los partidos que hacemos cada fin de semana de este campeonato senior, fecha 11, tarde y sábado. Estamos en vivo aquí en la comunidad de Nuevo Horizonte, cancha del Sport Unido. Partido que está ganando Cerro Verde 1-0. Es el segundo partido en la tarde de hoy. Este es el segundo partido en este caso. Y después de esto se viene el tercer partido entre Independiente Manchester Arena, que juega el tercer partido la tarde de hoy. Así que ya enseguida vamos a tener ya el tercer partido en la tarde de hoy, sábado, aquí en la cancha del Sport Unido. Bueno, el primer partido terminó 1-1 entre Upona y Libertad. Y este es el segundo que está ganando el equipo de Cerro Verde 1-0. Tuvo un penal el Cerro Verde para ampliar el resultado, pero erró el arco Domínguez, que se encargó de ese penal. No pudo acertar el arco. Bueno, sí, señor. Esto arranca de vuelta ya en la última parte del partido. Sí, asimismo Gilberto Cerro Verde, que tiene 11 puntos en la tabla de puntuaciones. Gilberto, con este resultado parcial va a 14, Sí, señor. Y el puntero tiene 21 unidades de agosto. Upona, que ya jugó, se queda con 19. Está con 18, o estaba con 18, con el empate va a 19. Es decir que 15 de agosto se mantiene en forma solitaria por el momento como puntero. Va San José que se complica en el fondo, Gilberto. Se queda con el 8 con este resultado, que está perdiendo por 1-0. Sí. 8 unidades. Con 8 puntos. Urihuaca arrancó bien y después se va quedando. En 2 fechas perdió los 2 partidos. Y que arrancó mejor la temporada, pero ahora está mejor en la punta ya el equipo de 15 de agosto. El que se puede acercar hoy es el Sport Gribucuac. Si es que gana, tiene 10, le puede alcanzar a 15 de agosto. Así es. Partido, pero no pudo San José. Casi consigue el empate de esta parte del partido. Era Fidel Benítez el que tenía el empate. Ahora para Ramírez. Va con todo San José, busca el empate. Va Ramírez, intentó enganchar.
le ganó el defensor. Ahora sí se va a producir el cambio. Sí, va a ingresar Pérez, Venancio Pérez, por el 8 Duarte. Se retira Duarte, ingresa Pérez para Cerro Verde. Bien, ya a la cancha el 21, sale el 8. Duarte, el que deja el gramado de juego, ya está en la cancha Venancio Pérez. Va al envío, el centro de Ramírez. Intenta Benítez. Ya está la marca de Escobar. Escobar, pase cortito ahí para que pueda sacar su compañero Zamudio. Sacó a media, pero queda para Enrique, gana Benítez. Intenta Wilson, a ver qué hace. Está Fidel Benítez también cerca. Escobar en la marca. Será lateral sobre la banda derecha, corresponde para el equipo de San José, que está perdiendo por 1-0. Al lanzamiento. Ahora Enrique La Rosa. Juega con Fidel Benítez. Ahora Rogelio. Marecos no pudo, recupera Enrique La Rosa. Sale Fernández en la marca. Ahí está Eligio Fernández. Zaguero central, juega con Sebelio Fernández. Sácale al guardameta. El que peina es Estigarribia. Saca el defensor, queda otra vez para Estigarribia. Va insistiendo, va por el empate San José. Ramírez, va, atención. Benítez anticipa muy bien. Después le comete falta. El atacante va a hacer salida para Cerro Verde. Sí, va a ser salida para Cerro Verde. Le corre la falta al atacante de San José. Va a ser salida para el equipo de Cerro Verde, que sigue ganando 1-0 su partido. Sí, muy buena acción por parte del jugador Benítez. Despierna rápido. Gilberto por eso alcanzó para poder cruzar. Porque si no, iba a terminar rematando fuertísimo. Aparentemente se acomodaba el jugador Ramírez. Sí. Pudo salir ahí, cruzar Benítez, por donde sacó esa pelota. Va insistiendo Cerro Verde, busca el segundo. Saca muy bien el defensor ahí. Que deja para el jugador Wilson. Sale Benítez. Fidel Benítez también se muestra. Ataque a Cerro Verde, y Cerro Verde que tiene que tratar ya el partido. 1-0 está ganando el equipo de Cerro Verde. Muchas gracias también aquí a la familia Cantero López, que acompaña la transmisión. Despensa San Francisco, de la señora Filomena Cantero, desde Quinta Línea Cerro Verde. Acompaña la transmisión y este campeonato senior. Habrá tiro libre para el equipo santo. Frente a la pelota está Marecos. Va Antonio, el envío de... Atención, remató directo al arco. Se fue desviado el remate. Va a ser salida para el equipo de Cerro Verde, que gana 1-0. Así es, no pasó nada en ese tiro libre de San José. Intentó sorprender al arquero ahí Mareco, pero no pasó nada. Va a ser salida para Cerro Verde. Gracias también a Bodega Naya del profesor Herminio Cardoso. Desde el centro mismo de Gribucua para el tercer tiempo te espera Bodega Naya en calle San Roque. Sí, señor, cerca ya de la avenida principal de la ciudad de Gribucua. Al centro por arriba. Queda ya el poder del arquero Cerro Verde. Se queda a abrazar un poco esa pelota Gilberto Brites. Quemar algunos segundos importante que le queda al compromiso. Así es. Ahí el arquero entonces que se quedó con esa pelota. Bueno, tercer partido juega Manchester, Ciudad Nueva Manchester, que va a estar jugando el tercer partido ya enseguida. Falta poco para que se termine ya este segundo partido en la tarde de hoy, y que sigue ganando 1-0 el equipo de Cerro Verde. Bien, está paralizado el juego. Está muy sentido el zaguero central Carlos Benítez. Ahora sí ya se va reponiendo el zaguero Carlos Benítez para que esto pueda continuar. Bueno, aparentemente Cerro Verde prepara otro cambio también. Ya enseguida se va a autorizar. Bueno, ahora sí la reanudación del juego con el saque largo del guardameta. Va a quedar para Monjes. No está pudiendo aprovechar los espacios que ofrece dio bien el equipo de San José a Cerro Verde. Porque se va con todo en busca del empate. Aquí regala prácticamente el servicio de esquina. Luciano Villalba. Va a ser córner. Córner punta izquierda que corresponde para San José. Va al envío, centro por arriba. Saca la defensa. El rebote queda para Wilson. El pase no estuvo bueno. Ya recupera el 30. Es Pedro La Rosa. La marca de Flecha. Gana Flecha. Venancio colabora también. Se le fue el esférico, dice el juez.
Bueno, ¿Va a haber cambio? no, ya vuelve a ingresar Carlos que estaba lesionado, Gilberto. Sí, ingresó Benítez de vuelta. Bueno, partido que está ganando 1-0 el equipo de Cerro Verde. San José que tuvo también oportunidad de empatar el partido, pero no pudo. Y Cerro Verde que tampoco está aprovechando las oportunidades que tiene en este segundo tiempo. Bueno, se prepara César Pérez, camiseta número 46, Gilberto Brites. Santo que hoy no vino fino los delanteros principalmente. Y Cerro Verde tuvo esa jugada, aquel jugada entre Paula Costa que marcó el primero. Y de ahí está ganando 1-0 el equipo de Cerro Verde. El que baja es el jugador Venega para el equipo de Cerro Verde. Balón de vuelta para él, a ver quién se muestra. Tentó pase profundo, pero ya está la marca de Marecos. Sale con Estigarribia, Antonio en la posición del balón. Ahí se muestra Ramírez, sigue Antonio, va Estigarribia. Dos le encima, ya le quita la pelota, reclama falta Antonio. El árbitro dice no pasó nada. Ahora César, el que colabora, el recientemente ingresado. Deja para Enrique. Ahí va Enrique, juega con su compañero. Pase profundo, está Sebelio. Era Eligio en este caso, Eligio Fernández. Va insistiendo Cerro Verde. Pica adelantado ya. Sí, Usay. Va a ser pelota para San José. Gracias a Agroveterinaria Agrovet del doctor Armando Rojas. Acompaña la transmisión y este campeonato senior cuando el árbitro dice hasta aquí, señores. Bueno, terminó el partido, señores. Ganando el equipo de Cerro Verde 1-0. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos.
Muy bien, señores, ya de vuelta para este tercer partido en la tarde de hoy. Este es el tercero que va a estar jugando Ciudad Nueva Manchester. Este partido es presentado por SB Sport. Relata el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, Gilberto, ya estamos entonces retornando para este siguiente partido. Juegan Ciudad Nueva, Manchester de Villarenda. El equipo amarillo con rojo es el equipo de Ciudad Nueva. Equipo azul, en este caso, azul oscuro, es el equipo de Manchester de Villarenda con algunos vivos del color celeste. Bueno, ahí está, será tiro libre para el equipo de Manchester. En su terreno todavía el primer tiro libre del partido. Manchester hoy capitaneado por Antonio Domínguez. El equipo de Ciudad Nueva capitaneado por Arnildo García. Ahí la lucha de López, de Legal. Balón que queda en poder del número 19. Cruza hacia la banda izquierda, aparece el capitán de Ciudad Nueva, García. Va García, Franco que pica, sigue García, pierde. Intentó puntear ese esférico, saca a un costado. Será balón para Manchester en este arranque del partido. Así es. Arrancó este tercer partido en la tarde de hoy entre Manchester, Villarenda y Ciudad Nueva. Ciudad Nueva, Manchester. Manchester que sumó a 3 en la fecha anterior y Ciudad Nueva no pudo ganar su partido en la fecha anterior. Vamos a ver con quién hoy lleva los 3 puntos. Va hacia la banda derecha. Balón que cruza, pero muy fuerte. Es el jugador Cardoso que intentó en esta. Gilberto Brites, el centro no estuvo bueno. Sí, intentó aquí, pero no pasó nada en esa jugada. Bien, muchas gracias a las firmas comerciales que acompañan Ilciades Villalba, vicepresidente Eduardo Estigarribia, secretario César Abogado, tesorero Elfirio Villalba, delegado Ronaldo Villalba y el subdelegado Abilio López apoya la transmisión y al campeonato senior de Gribucoa. Luis Legal levanta el centro, pelota por arriba, intentó el jugador casaca 9, el jugador flecha, pero no alcanzó. El que alcanza es Cardoso. Falta, dice el asistente. Marcó la infracción en perjuicio de Cardoso. Ahora tiro libre para Manchester. Sí, partido que Manchester arrancó con todo. Ahora va a tener otro tiro libre. Hoy en ataque Fleita y Cardoso, la dupla ofensiva del equipo de Manchester. Claramente le empujó desde atrás la infracción que pitó el asistente. Estaba cerca de la jugada, colaborando con el árbitro principal. Será tiro libre para Manchester de Villarenda. Silva para cumplir. Va el envío, centro, busca al jugador. Atención, sobra la pelota y no pudo definir. Remató afuera Malmori. Sí. Una buena posibilidad, Gilberto. Increíblemente tuvo todo ahí para empujar al arco la pelota, pero no pudo el equipo de Manchester. Partido 0-0. Arrancó bien acá Manchester, pero va a tener oportunidades en estos primeros minutos del partido. Finalmente córner. Córner punta izquierda ahora. Favorable para el equipo de Manchester. Viene el centro, busca Malmori, peina, atención, el defensor otra vez no pudo quitar ahora. Legal que intenta, va insistiendo, golpe de cabeza, el arquero, atención, gol. Legal, gol de Manchester de Villarenda, señoras, señores. Lo hizo Luis Legal, varios rebotes, la defensa que no reaccionó nunca. Y Luis Legal que define, pone el primero del partido, minuto 4 del compromiso. Manchester de Villarenda 1, Ciudad Nueva 0. Bueno, después de un tiro libre vino el córner y en esa jugada no pudo hacer nada y los jugadores de Ciudad Nueva y encontró esa pelota el jugador Legal. Marcó el primero a los 4 minutos, primer tiempo. Manchester 1, Ciudad Nueva 0. Reclaman mano, la gente de Ciudad Nueva. Bueno, el árbitro dice no pasó nada. Sí, creo que en el brazo de apoyo justamente impactó el balón, por eso el árbitro no sancionó. Tampoco la mano no es sancionada. Se apoyó en ese mano por el piso y por eso se jugó la pelota. Bien, va flecha, busca el segundo el equipo del
Manchester. Intentó aquí Cardoso. Aníbal Cardoso se cae. El árbitro tampoco pita la infracción. Ya sale Ciudad Nueva con Franco. Queda para Vázquez. Falta, dice el árbitro, en perjuicio de Franco. O fue de Franco. Sí, en perjuicio del jugador Silva. Será tiro libre para Manchester en su terreno todavía. Así es. De vuelta hasta aquí. Arrancó bien Manchester. Es lo que más ataque tiene. Gana falta. Y mejor arrancó esta primera etapa el equipo de Manchester. Cardoso que intenta con una chilena. Pone el pecho ahí el defensor y saca ese balón. Va a quedar para Juan Carlos López. López el que intenta, deja para Martínez, pero anticipa. Aguilar sacando de primera también. Queda para el arquero Vázquez, que ya sale jugando. Este es el jugador Osvaldo Rodríguez. Pase atrás. Balón para García. Ahí pide Vázquez, pelota para él. También se muestra Franco, sigue Vázquez. A ver, el árbitro. Sí, rebotó en el árbitro. Sí. Bueno, suelta entonces Gilardo. Suelta direccionada. Partido 1-0 arriba el equipo de Manchester, que está ganando. Muchas gracias a Despensa San Francisco de la señora Filomena Cantero desde Quinta Línea Cerro Verde. Apoya la transmisión y esta categoría senior. Familia Cantero López, Oscar Cantero y familia apoya la transmisión. A Clinifarma del doctor también, Herminio Velázquez, desde calle San Roque. Sí, señor, cerca ya de la avenida principal de la ciudad de Irucua. Te espera ahí Clinifarma. También Agroveterinaria Agrovet del Norte, el doctor Armando Rojas. Desde el centro de la ciudad de Irucua también apoya la categoría senior. La transmisión el día de la fecha. En esta tarde nublada, Gilberto. Por eso creo que estamos teniendo otra vez también dificultades con el tema de la señal, ¿eh? Sí, atención, sí. Va para el empate. El arquero que salvó la situación, sigue el peligro. Va Ciudad Nueva. Ahora sí, Laureano que intenta. Va a cruzar. Pone el centro. Aguilar responde desde el fondo. Llegó Ciudad Nueva. Le decíamos que estamos teniendo problemas de señal, Gilberto Dorites. Sí, tenemos un pequeño problema en la señal que ya escapa también de alcance de nosotros. Pero de a poco vamos a ir subsanando ese problemita de la señal que tenemos aquí en la cancha del Sport Unido. Será tiro libre para Manchester. Gana 1-0 con el gol de Luis Legal. Sobre minuto 4. Etapa inicial. Ahora busca el segundo tanto con este tiro libre. Raúl Cardoso. Va el envío de Cardoso. Cualquier parte, no pasó absolutamente nada. Será salida para el equipo ciudadano. Así es, va a ser salida para Ciudad Nueva. Le agradecemos a Comercial Santa Elena, tu centro de compras en Buenavista Centro, con todos los servicios en la parte de despensa, carnicería, ferretería, material de construcción y veterinaria. Visita su local en Buenavista Centro, Comercial Santa Elena. Muchas gracias también al concejal Milciades Villalba, gran deportista. Acá acompaña también la transmisión y apoya a Pulso Sport Más. Franco busca a Martínez. No pudo González. Tampoco López. Va al remate. Atención, el arquero que desvía el córner. Se fue vivoreando esa pelota muy complicada. Sacó el córner Gilberto Brites. Sí, probó ahí López, encontró esa pelota directamente al arco. Casi le complica al portero, pelota al córner. Partido que arrancó bien Manchester en esta primera etapa. Córner punta izquierda favorable para el equipo que gana 1-0 con el gol de Luis Legal. Va por el segundo. Cerro Verde que está festejando el gran triunfo que consiguió hace par de minutos. Sí. Está festejando ahí con todos los muchachos. Y que suma 3 puntos más, Gilberto. Sí, va a 14 puntos ahora en la tabla. Trepa en la tabla el equipo de Cerro Verde. Sí, señor, tiene una muy buena racha. Conjunto albiverde. Va al envío de Franco. López baja bien. Silva en la lucha sigue. López remató. Se fue abriendo el remate del número 10. Llegó aquí el equipo de Ciudad Nueva en su búsqueda del empate. Sí, busca el empate de Ciudad Nueva en este partido. Acá tuvo López, directamente dio el arco. Pasó tampoco tan lejos de ese arco
que defiende el portero hoy. Ya sale rápidamente el equipo de Manchester. Rodríguez, Osvaldo en la conducción. Pasa corto para Vázquez. Ahora participa Cardoso, Antonio juega. Franco el que se muestra. Balón para Juan Carlos. Franco tiene. Pase para Soto. A ver cómo cruza por abajo el centro para Vázquez. Está el empate. Atención, el remate por abajo. Está travesaño, gol. Gol de Ciudad Nueva. Sí, señor. Jugada preparada, jugada por abajo. Par de toques. Termina definiendo de muy buena manera, y así como venía ese balón de primera, Osvaldo Rodríguez, que le pegó a ese balón, y para más espectacularidad, pegó en el horizontal, se clavó en el arco, empata el equipo ciudadano, lo hizo Osvaldo Rodríguez. Así es, no pudo sacar ahí los centrales de Manchester, trabajó bien esa pelota la gente de Ciudad Nueva, y encontró esa pelota travesaño adentro. 1-1 el partido. Y otra vez travesaño, pero esta vez picó afuera Gilberto, sí. Casi el segundo de Ciudad Nueva. Vuelta acá llegó, sí, pero picó afuera esa pelota. Bien, se va aliando con el travesaño la gente de Ciudad Nueva. En la primera colaboró para el gol, en la segunda casi otra vez. Sí, sí. Creció en este último tramo del partido. Ciudad Nueva ya encontró el empate, ahora busca el segundo. De perdedor quiere ser ganador el conjunto ciudadano. Tiro libre peligroso, frontal al arco que defiende el arquero Jacinto Ibarra. Juan Carlos Franco para el remate. Va al centro delantero, Franco autoriza el juez. Va al remate, pega en la humanidad de la barrera. Balón que pica, sale afuera, va a ser córner. Así va a ser tiro de esquina de vuelta, se mantiene en ataque el equipo ciudadano, que va a tener de vuelta este tiro de esquina. Va por arriba el equipo ciudadano. Bien, córner, punta derecha. Servicio de esquina para el conjunto de Ciudad Nueva, que por arriba quiere encontrar el segundo tanto. Franco mete el centro por arriba, atención el cabezazo. Ganó el zaguero central en esta. Llegó a cabecear, pero faltó dirección al cabezazo. Sí, cabeceó bien por arriba la gente de Ciudad Nueva, pero no pudo dar dirección a esa pelota. Va a ser salida para Jacinto Ibarra de su arco. Hidratación. Bueno, ya estamos, ¿cuántos? Los minutos 12 de la primera etapa. Minuto de hidratación para los jugadores. Gracias a la gente de SB Sport, que auspicia la transmisión, presentador exclusivo de Pulse por Más en todos los eventos deportivos nivel distrital, como siempre compartiendo con toda la gente en todas las transmisiones a través de Pulse por Más. Gracias a SB Sport con nosotros, auspiciando la transmisión de Pulse por Más en este campeonato senior 2026 en vivo aquí en la comunidad de Nuevo Horizonte, cancha del Sports Unido, compartiendo con ustedes, con la gente que nos sigue siempre a través de las transmisiones también. Ahora tenemos un pequeño problema, tema de la señal por aquí en esta cancha, pero de a poco estamos subsanando ese pequeño problema que tenemos también a esta hora de la tarde. Tarde de fútbol. Este es el tercer partido entre Manchester y Garandá. Ciudad Nueva, partido 1-1. El cuarto partido juega el equipo de... A ver. Milan. San Isidro ante el equipo de Milan. Es el cuarto partido. Milan San Isidro. El quinto partido juega Independiente de Garandá. El sexto partido juega Grupo Real Madrid. Y el último juega Arsenal 15 de agosto. Es el puntero del 15 de agosto que hoy va a estar enfrentando al equipo de Arsenal. Bueno, ahí va teniendo Cardoso. Cardoso busca a Legal, el autor del primer gol.
Queda el rebote para el gol del empate que pudo convertir el jugador Rodríguez. Osvaldo, queda para García ese esférico. Se muestra Rodríguez, pelota para él, va Rodríguez. Carga Rodríguez, saca Aguilar, queda para Franco. Juega Franco. Atención, le pegó. El arquero dio rebote, está el segundo. Increíble lo que se pierde el 9 González. Bueno, no pudo ser para el equipo de Ciudad Nueva. Tenía todo para definir. Se salvó aquí Manchester de Vigarenda. Así es. Una gran jugada que creó la gente de Ciudad Nueva. Tuvo todo ahí para marcar el segundo, pero se salva el equipo de Manchester. Casi fue gol de González, entonces va a ser salida ahora para Manchester. Laureano gana en las alturas, queda para García. Otra vez el defensor que responde va a quedar para Vázquez. Juega con Antonio Cardoso, con Rodríguez. Cambio de frente, busca a Soto a ver si alcanza. Primero llega Blanco para el despeje. Este es Franco. Balón para Vázquez. Otra vez la devolución para Franco. A ver qué hace Juan Carlos. Franco para Soto. Va a cruzar, amaga otra vez, juega con Franco. Tiene Ciudad Nueva, va tocando bien. Va Soto, está el remate. La base del caño izquierdo termina afuera. Llegó Ciudad Nueva con una muy buena jugada, Gilberto. De vuelta trabajó muy bien la pelota el equipo ciudadano. Tocando, llegó al arco, pero esta vez de vuelta le favorece el palo del arquero a la gente de Manchester. Se salva del segundo la gente del Manchester. Y aquí la réplica. Cardoso, sí señor, Aníbal Cardoso remató, pasó también prácticamente lamiendo el caño derecho. Se salvó también en esta Ciudad Nueva. Sí, también de vuelta en ataque del equipo de Manchester de contragolpe, pero no pudo aceptar el arco Cardoso. Aguilar que peina, queda para Franco, que despeja de primera. Queda para Rodríguez, la marca por parte del jugador de Manchester. Es Malmori que le enciman allí, sigue Rodríguez. Va Rodríguez, se frena ahora. Tiene que jugar hacia atrás porque ya le enciman 2-3 hombres. Sí, prefiere jugar hacia atrás para Vázquez. Para la tendencia del balón. García ahora participa. El capitán que va a cargar. Centro para González. Baja González. Peligro de gol para Cardoso. Para Franco. Le puede pegar. Le pega. Desviado el remate de vuelta a Ciudad Nueva. Asomando, amenazando el segundo. Así es, mirá que la gente de Manchester se quedó totalmente en esta parte del partido, le está cacoteando la casa a la gente de Manchester, los jugadores, la gente de Ciudad Nueva, que hasta aquí solamente falta acertar el arco para que pueda ampliar el resultado el equipo de Ciudad Nueva, que está sufriendo ahí atrás el equipo de Manchester. Cardoso Antonio intenta, saca el jugador Silva. Franco el que baja. Ahí está Franco. Centro por arriba para Rodríguez. Atención, peligro de gol. Va Rodríguez dentro del área. Se cae el jugador. Era Blanco, era Malmori en este caso. Ahora sí quedó otra vez para Rodríguez. Cruza el centro, pelota arriba. Queda para Franco, le puede pegar. Ahí está Franco. Domina, centro. Saca la defensa en forma oportuna. Complementa Malmori. Queda otra vez para el defensor. De rebote queda Rodríguez. Ahora sí Malmori despeja el córner. No está pasando bien Manchester. Sí, después de ese gol de Manchester se quedó totalmente y después de esa parte, de ese momento ya no está recuperando los jugadores de Manchester después de ese gol principalmente. Y Ciudad Nueva que está desperdiciando muchas oportunidades de gol en este primer tiempo. Ya estamos cerca del minuto 19. El partido continúa también en parejo, en este caso es 1 para Ciudad Nueva, 1 para el equipo de Manchester de Vigarenda. Sí. El gol de Luis Legal fue el que abrió las cuentas. Ciudad Nueva ya merece el segundo gol porque hasta aquí está haciendo muy bien las cosas. Solamente falta acertar el arco. Y Rodríguez había empatado, por eso está 1-1. Este es Rodríguez, justamente el autor del gol. Tiene el esférico, juega con García. Juega con Vázquez ahora. Vázquez con la pierna zurda. Cargó, pero de memoria jugó. No estaba nadie. Será salida. Será reposición desde el arco para Jacinto Ibarra. Así es. Ibarra que prepara la salida para Manchester. Muchas gracias a Pastelería y Decoración Carol de la señora Carolina, celular 0973 743 667.
Desde cuarta línea, Cerro Verde auspicia la transmisión. Va Vázquez, no pasó nada. Muchas gracias a la familia Cantero López, Oscar Cantero y familia apoya la transmisión. También a Clinifarma, al doctor Herminio Velázquez. Muchas gracias también a Agrovet. Agrovet del Norte, del doctor Armando Rojas. Agroveterinaria. Concejal Milcea de Villalba también acompaña las transmisiones y auspicia esta transmisión y acompaña la categoría senior de Gribucua. Bodega Naya, también al profesor Herminio Cardoso, desde el centro mismo de la ciudad de Gribucua. Bodega Naya. Bueno, le agradecemos también a Comercial Santa Elena, como siempre, acompañando cada transmisión en todos los partidos que hacemos cada fin de semana. Gracias a Comercial Santa Elena con todos los servicios de la parte de despensa. Carnicería, ferretería, material de construcción y veterinaria. Visita su local en Garanta Centro, Comercial Santa Elena. Ahora tiro libre para Ciudad Nueva, para el equipo Manchester. Va armando Ciudad Nueva la barrera. 3 hombres hasta aquí. Posibilidad de cargar. Posibilidad para centro. Cardoso envía, busca a Silva. Muy pasado el envío. No sacó provecho de esta pelota detenida. Sí. Mira que tuvo mucho tiro libre que no está aprovechando los jugadores de Manchester. Laureano González sale con Franco. Ahí le persigue Silva. Balón para Soto, a ver cómo cruza. Prefiere retroceder ahí el jugador Soto. Blanco en la marca. Sigue Soto. Se cae ahora. Marca muy bien el jugador Blanco. Será lateral defensivo para el equipo de Manchester. Aníbal Cardoso carga, busca al jugador Fleitas, digo bien. Fleitas que se cae. Reclama falta Manchester. Bueno, paró el juego el árbitro. Está sentido el jugador Fleitas. Sí. Quedó sentido ahí el jugador Fleita. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si es una lesión grave o no. Pero quedó ahí en el piso el jugador Fleita. Partido 1-1, primera etapa. Ya casi tiempo cumplido en esta primera etapa del encuentro. Partido 1-1. Los goleadores de este partido. Hugo Luis Legal y Osvaldo Rodríguez. Tiene Franco para Rodríguez, el autor del empate para Ciudad Nueva. Franco otra vez, cruza para Juan Carlos, no pudo López. La marca ahí por parte del jugador Domínguez. Queda el rebote para el jugador Antonio Cardoso. Cardoso otra vez encima ahí Domínguez, el capitán del conjunto de Manchester. La deja para Rodríguez. Cardoso. Ahí está Vázquez cerca, sigue Cardoso. Gira y juega con el jugador García. Ahora con en este caso Rodríguez. Centro de Rodríguez. Saca Aguilar. Laureano no pudo. Pierde ante la presencia ahí de Aníbal Cardoso. Sale a jugar Cardoso. Va insistiendo Cardoso. Se cae. No pasó nada, dice el árbitro. Balón que queda para Soto. Blanco en la marca. Falta de Blanco, dice el juez, y va a salir la tarjetita para el número 15. Sí, tarjeta amarilla para el jugador 15. Número 15, Fidel Blanco, el primero del partido. Tarjeta amarilla para Fidel Blanco. Entonces la tarjeta amarilla. Que si no me equivoco, Gilberto viene de una expulsión. Sí, sí. Bueno. En la fecha ante el Uruguay fue expulsado. La fecha 9. Sí, señor. Bueno, Fidel Blanco, sí, ahora se gana la tarjeta de amonestación. Entró duro en esta, desde atrás jugó, por atrás del atacante. Va Juan Carlos Franco que carga centro por arriba, dejó el arquero también, muy pasado el envío. Será reposición del arco para Manchester. Así es, va a ser salida para Jacinto Ibarra desde su arco. Ya tenemos 24, casi 25 de este primer tiempo. 1-1.
Bien, señores, ya de vuelta para este segundo tiempo entre Ciudad Nueva y Manchester y Garendá. Partido 1-1 que arranca ya en este preciso momento de este segundo tiempo presentado por SB Sport. Será tiro libre para Manchester. Esto que arranca la etapa complementaria. La falta de Barrios en perjuicio del jugador de Manchester. Barrios que ingresó en este entretiempo. Isabelino Barrios. Luis Legal la carga, Franco le devuelve. Queda para Rodríguez, el autor del empate parcial. Hasta el momento está 1-1 el partido. Antonio Cardoso en la lucha ante el otro Cardoso, Raúl de Manchester. Este es Aguilar, balón profundo, busca al jugador Aníbal Cardoso, pero ya está la marca de Arnildo García, el número 8. El que luce con el brazalete de capitán en el conjunto Ciudad Nueva. Rodríguez, ahora Vázquez. Sale Vázquez. Cardoso ahora. Cardoso para Vázquez. Sale Ciudad Nueva. Está López. Anticipa muy bien Raúl. Cardoso juega para Aníbal Cardoso. La marca de García. Ahora Aguilar. Arnaldo y las profundas. Pase profundo. Y muy profundo en realidad. El pase largo. Ya está en la mano del arquero Miguel Wilson Vázquez. Así es, muchas gracias Comercial Santa Elena, como siempre acompañando la transmisión. También le agradecemos al presidente Edgar Salinas, presidente del Club Esportivo Garendá categoría senior, que acompaña la transmisión. Barrios que intenta, sale el arquero, se queda con el balón, el guardameta del conjunto de Manchester es Jacinto Ibarra. Ahora García, Rodríguez, Osvaldo y la posición del balón. Vázquez. Este es Cardoso. Silva en la marca. Sale Silva con Domínguez. Antonio intenta. Malmori también colabora. Cardoso llega primero. Tiene Cardoso. Antonio juega. Balón para Vázquez. Legal en la marca. Ahora Ciudad Nueva de vuelta. Osvaldo Rodríguez. La marca de Malmori. Osvaldo y la posición. Sigue Rodríguez. Cardoso desvía. Recupera aquí Raúl Silva. Saca cualquier parte, por eso ya recupera Laureano González. Franco. Busca a Soto, pica a Soto, a ver si alcanza. Sí, lo alcanza, centro por arriba está. Se pierde el segundo. Sabelino Barrios en esta sí cruzó muy bien Soto. Qué jugada de gol que te puso Soto en la pelota a Barrios, que no pudo dar la dirección a esa pelota. Si no iba a ser el segundo para Ciudad Nueva, pero se salva el equipo de Manchester. La comisión directiva del Club Arsenal apoya también la transmisión. Su presidente Milciades Villalba, como así también el vicepresidente Eduardo Estigarribia, secretario es abogado, tesorero Elfirio Villalba, delegado Ronaldo Villalba y subdelegado Abilio López, que apoya las transmisiones de Pulse Sport Más en esta fecha 11, que tiene como puntero al equipo de 15 de agosto. Sí. En la actualidad, Gilberto. Cómodamente en la punta el equipo de 15 de agosto esta temporada. Sí, señor. Se queda en Oxay ya el atacante López. Y queda cómodo ahí porque uno de su perseguidor no sumó de a 3, Gilberto, que es el equipo de Bupona. Sí. Vamos a ver lo demás. Así es. Lo que está ahí también, pero tampoco le va a quitar la punta, es el Sport de Bucua, que si gana hoy va a 21 puntos. Le puede dar alcance si es que no suma también el equipo de 15 de agosto entonces. Así es. Va a salir el arquero de Ciudad Nueva, Miguel Wilson Vázquez. Ya sale Miguel Wilson. Balón para Laureano. Esta que lanza González. El que peina de Vázquez. El rebote queda para Malmori. Choca fuerte ahí con García. No se cae Malmori. Franco ahora recupera. Franco abre con Barrios. Sabelino pica. Vamos a ver si alcanza, sí. Mantiene en juego ese balón. Barrios. Pasa hacia atrás para conservar la posición con García. Era el jugador Rodríguez. Queda para Cardoso. Aníbal juega. Fleitas. Rubén domina. Pierna zurda levanta para Raúl Cardoso, pero anticipa el defensor. Queda para Aguilar. Falta en perjuicio de Aguilar. Será tiro libre en el medio terreno. Corresponde para Manchester. Sí, ahí le ganó la falta el jugador Aguilar. Entonces va a haber pelota para el equipo de Manchester. Tiro libre que seguramente va
tratar de cargar directamente al área buscando el segundo el equipo de Manchester. Gracias a Pastelería y Decoración Carol de la señora Carolina, celular 0973 743 667. Bueno, amonestación para quién, para el 3. Vázquez. Sí. El 3, así es. Amonestado Vázquez de Ciudad Nueva. Tras esa acción con el jugador Aguilar. Silguero que cumple, centro de Silgueros, resta quitando desde el fondo la defensa. Va a quedar para Fidel Blanco. El zurdo tiene el esférico. Lanzamiento hacia adelante. Raúl intenta, ya sale el arquero Miguel Wilson. Va a quedar para el jugador Laureano. Rubén Fleitas presiona y reconquista el balón. Luis Legal ahora. Luis que se cae, sin falta dice el árbitro, continúa el partido. Ahora sí la pelota sale afuera. Será lateral. Servicio manual para Manchester de Arendá, que está empatando 1-1. Juega, balón para Luis Legal. Ahora tiene el esférico Antonio Cardoso. Soto intenta. Se fue la pelota a un costado, será lateral en su salida para el equipo ciudadano. Bueno, sigue el partido 1-1. Este es el segundo tiempo ya del encuentro entre estos dos equipos que están empatando 1-1 hasta aquí. Hasta aquí los resultados: empate 1-1 entre Libertad y Grupo, el equipo de Cerro Verde ganó 1-0. Y este es el empate, el tercer partido y el segundo empate en la jornada, 1-1 entre Manchester y Ciudad Nueva. Va Soto, va Ciudad Nueva a ver qué hace. Juega con Franco. Trata de virlar la pelota Cardoso. Continúa Franco con ese esférico. A ver qué hace Juan Carlos. Tenta la conexión con Barrios. Anticipa la defensa. García también reconquista. Será lateral. Será balón. Sí. Para Manchester. Se viene el cambio primero, Gilberto. Sí, cambio. Va a ingresar Torres por López. Sí, Juan Carlos López se retira y ingresa el cambio para Ciudad Nueva. Bien, deja el gramado de juego Juan Carlos López. El número 10 ingresa número 47. Alcides Torres. Sabelino Barrio intenta bajar con golpe de cabeza. Lo bajó, pero primero llegó a la cita el arquero de Manchester. El equipo de Vigarendá. Sale Raúl. Cardoso intenta bajar con el pecho. Lo hace para Malmori. Malmori, la profundización ahí del pase para Aguilar. Intenta cruzar, cruzó la pelota, pero reclaman mano la gente de Manchester. El árbitro dice que fue por el rostro del jugador rival. Barrios, el que pica. Juega con Rodríguez. La respuesta del equipo ciudadano no pudo. Torres. Ya sale, digo bien. Alcides Silguero. Entregó mal Alcides. Le pega hacia el arco encima del horizontal. Desde ahí probó el zaguero central del conjunto de Ciudad Nueva. Sí, probó ahí la suerte el central, pero nunca bajó esa pelota. Partido 1-1. Segundo tiempo. Tenemos ya 8 minutos de esta segunda etapa. Partido 1-1. Muchas gracias a Bodega Naya del profesor Herminio Cardoso, que apoya la transmisión. Pica solo, pero ha adelantado aquí el jugador Fleitas. Oxay Gilberto Brites. Sí, quedó en Oxay ahí el jugador de Manchester Arendá. Agradecemos a SB Sport con nosotros en toda la transmisión del partido. Presentador exclusivo de SB Sport a través de Pulse Sport Más. También le agradecemos al presidente Edgar Salina, presidente del Club Esportivo Arendá categoría senior, que acompaña la transmisión. También le agradecemos a Comercial Santa Elena con nosotros, como siempre en Arendá te espera con todos los servicios a buen precio en productos en la parte de despensa, carnicería, ferretería, material de construcción y veterinaria. Gracias Comercial Santa Elena. Bien, será balón que corresponde para Manchester. Su guardameta prepara la salida con Silva. Ahí está el guardameta que va a dejar a Silva para ese reposición. Reposición desde el arco. Ahora sí, ya
El balón que termina en poder del jugador Cardoso. Va teniendo Ciudad Nueva. Va a traer el disparo. Se anima desde ahí el remate. Otra vez Jacinto Ibarra. Se queda con el balón. Ya saca Jacinto Ibarra. García anticipa. Torres quiere. Luis Legal el que cabecea hacia atrás. Va a quedar para Fidel Blanco. Presiona Torres. Sale Blanco. Se cae. Falta en perjuicio de él. La falta fue de Torres. Será tiro libre. Y se viene más cambio, mi querido Gilberto Brites. Sí, más cambio para Manchester que cambia. Se retira el 2. Domínguez. Y va a ingresar. A ver, se retira Domínguez. Arnaldo Aguilar. Y va a ingresar el Martínez. Sí, Elvio Martínez y Silguero. A ver, acá la confusión. Bueno. Tres cambios en Manchester, Gilberto. Sí. Vamos a ver el que se retira de Domínguez, Malmori y Aguilar. Martínez, Silguero y Julio Melgarejo. Son los cambios para Manchester. Bueno, 3-1 entonces el cambio. Sí. León en este caso que ingresó, no Silguero. Agustín León. Sí. Perfecto. Centro profundo, no pasó nada, ya está Vázquez. Ciudad Nueva también prepara su cambio. Bruno Jiménez se alista, se prepara para ingresar. Espera la autorización justamente para el ingreso. Va a quedar para el jugador Rodríguez. Va Rodríguez, pase para Barrios. Con la pierna zurda para Rodríguez. Peligro de gol, atención, avanza Ciudad Nueva. Ya está la marca por parte de la defensa, se enreda allí. Ahora sí, resta quitando, queda para Laureano el rebote. González le pega encima del horizontal. Se anima de vuelta esta vez Laureano González. Sí, intentó ahí González. Pasó por arriba esa pelota. A ver, cambio para Ciudad Nueva. Se retira. Sí, va a ingresar Jiménez, Bruno Jiménez. Y hoy se retira. A ver quién es. Sí, acá se va a hacer el cambio solamente. Minuto de hidratación también para los jugadores. Partido que sigue todavía 1-1 en esta parte del partido. ¿Cuánto tenemos? 12, 13. 13 minutos del segundo tiempo. Partido 1-1. Este es el tercer partido. Después de esto se viene el cuarto partido. Juega San Isidro ante Milan. El Sport San Isidro Milan, el cuarto partido. El quinto juega Independiente Sportivo Garenda. El sexto, el penúltimo juega. A ver. Sí, el penúltimo. Si me ayuda ahí. Bueno, Real Madrid entonces, el penúltimo partido. El último juega Arsenal 15 de agosto. Son los partidos que tenemos todavía aquí, Blas Antonio. Sí, asimismo, Gilberto, este campeonato que se juega hoy, fecha número 11, que tiene como a 15 de agosto con 21 unidades. Con este empate parcial, Manchester de Garenda va a ir a 15 y Ciudad Nueva a 13. Bueno, es decir que los dos equipos necesitan un triunfo, Gilberto. Sí. 15 de agosto tiene que sumar a 3 hoy, sí, porque si gana Igual le va a alcanzar en la punta. Bueno, no ayuda mucho el empate a estos dos equipos para, obviamente, tener presión a los que están arriba. Sí, así es. Ya se realiza el cambio. Soto, el que salió, ingresa Bruno Jiménez. Ahí están entonces los cambios que realiza también el equipo, el cambio que realiza el equipo de Ciudad Nueva. Hasta aquí 1-1. Desde el arco va a salir el arquero que deja a Silguero. Ya saca Silguero. Bajo con el pecho. Después juega otra vez con Rodríguez. Ya está la marca de Blanco. Fidel gana. Deja ahí para Cardoso. Cardoso para... Sí, señor, el otro Cardoso. Aníbal buscaba a Raúl. Presiona a Raúl, a García.
Gana García, el capitán del conjunto ciudadano. Al borde de cometerle falta. Ahora sí le comete falta. El defensor, será salida para Ciudad Nueva. Así es, va a ser pelota para Ciudad Nueva hasta aquí. Poco oportunidad ya esta parte del partido para ambos equipos. Después de ese gol también el empate, Ciudad Nueva tuvo muchas oportunidades que no pudo ampliar el resultado. Por ende está el partido 1-1. Muchas gracias a Clinifarma del doctor Herminio Velázquez desde el centro de Iribucuá. Apoya también la transmisión Clinifarma. Muchas gracias a Agroveterinaria Agrovet del doctor Armando Rojas. También desde el corazón de la ciudad de Iribucuá, del centro mismo, les aguarda ahí su local Agroveterinaria Agrovet. Muchas gracias al doctor Armando Rojas, gran deportista, que acompaña también las transmisiones y apoya el campeonato senior de Iribucuá. Será córner, punta izquierda corresponde para Ciudad Nueva. Viene el centro, Silva gana, queda para Rodríguez. De primera le pegó con violentísimo remate. Tiene Ibarra de sacar pelotas. Siempre le complica a su compañero. Bueno, ahí convocan a los capitanes, al número 8 García y a Martínez, que tras la salida de Domínguez se queda con el brazalete. Vamos a ver que pasó algo ahí. Hay que acercar más un poco la jugada, la imagen. Bueno. Partido 1-1. Estamos aquí en la comunidad de Nuevo Horizonte, cancha del Sport Unido. Fecha 11 del campeonato senior. Saque de meta, le dice ahí el asistente de vuelta. Muy puntilloso los árbitros y está bien también. Sí, sí. Hay que cumplir las reglas de juego. Sí, para eso están, ¿verdad? Sí, tiene que sacar desde abajo. Así es. Ahí, desde el piso en este caso. Es saque de meta, eso le indica el juez. Bueno, ahora sí, todo ok, en todo listo. Ahí va a sacar justamente Julio. Ya saca el jugador de Manchester. Falta en perjuicio a Cardoso aquí. Sí. Falta de García, Gilberto Brites. Así es, falta ahí del capitán por Cardoso. Y va a ser tiro libre para Manchester. Bueno, sentido el jugador Raúl Cardoso. Ahora ya se va recuperando. Julio Melgarejo para cumplir. Retrocede Melgarejo para tomar impulso para este tiro libre. Varios hombres Manchester dentro del área. Dentro del área de Ciudad Nueva. Ahí se muestra León también. Va Melgarejo. Pierna derecha, levanta el centro. Peina el jugador Fleitas. Nadie llegó en el segundo poste. Bruno dejó entonces esa pelota que salga afuera y será salida para el equipo ciudadano. No pasó nada en esta. Ya estamos sobre 18 minutos, casi 19, Gilberto. Sí, sí. Ya 7 y algo queda ya 19, para casi 20. Se termine ya este partido. Y así está pintando que va a terminar 1-1 hasta aquí las Antonias. Antonio Cardoso baja bien. Pasa corto ahí para que pueda participar Laureano González. La marca de Blanco. Bueno. Lateral que corresponde ahora para el equipo de Manchester de Garendá con Silva. Raúl juega, balón para Cardoso. Ahora juega para Martínez. Sale Vázquez. Queda para Rodríguez. Rodríguez empalma el balón. Buscaba a Franco. Golpe de cabeza defensivo. Melgarejo ahora intervino también. Deja para el jugador Cardoso. Antonio. Va el remate de Aníbal Cardoso con la pierna zurda. Tímido el remate. Va a ser salida para Vázquez. Ahora el balón que queda para Franco. Lucha ante la presencia ahí de Silva. Aníbal Cardoso gana. Sale jugando Aníbal. Balón para el jugador Julio Melgarejo. Sigue Cardoso. Con el pecho ahí el jugador Cardoso, pero comete falta. Ahí se jugó con el brazo. Ya se sanciona la falta. Bueno. Se sancionó ese empujón, Gilberto. Sí, le empujó ahí al jugador. Bueno,
Estamos en vivo aquí a través de Pulse Sport Más, agradeciendo a Edgar Salina, el presidente del Deportivo Vendá categoría senior. También le agradecemos a Comercial Santa Elena, muchas gracias también al amigo Ricardo y familia. También le agradecemos a SB Sport, con nosotros en todas las ocasiones deportivas a través de Pulse Sport Más. También a Despensa San Francisco desde cuarta línea Cerro Verde. Acompaña también la transmisión. Avanza Ciudad Nueva. Silguero resta quitando desde el fondo. Silguero juega con Melgarejo. Hizo un gran esfuerzo. Melgarejo no alcanza la pelota. Rodríguez ahora. Cardoso. Raúl busca a Aníbal. Va a quedar para Vázquez. Este es Aníbal Vázquez. Anticipa muy bien Melgarejo y gana. Sale jugando Melgarejo. Pase corto ahí, deja para Luis Legal. A ver qué hace Luis. Le pega un remate larga distancia. No pasó nada. Ya está saliendo Vázquez. Muchas gracias también al concejal Milciades Villalba, que acompaña también la transmisión. A Bodega Naya del profesor Herminio Cardoso desde Gribucua Centro, calle San Roque. Ya sale jugando aquí Aníbal Cardoso, la presencia ahí también de García en la marca. Va a quedar para Julio Melgarejo. Ahí está Julio, pone el físico y gana. A ver, ¿con quién juega? Busca a Fleitas. El defensor después comete falta el jugador García en perjuicio de Raúl Cardoso. Se reclaman todos, Gilberto. Sí, mucho reclamo ya esta parte del partido también de los jugadores al árbitro, pero el que se cobra. No sé por qué también los jugadores protestan o le restan al árbitro porque él ya está haciendo su trabajo. Y acá la falta. Está muy sentido. El que luce con la 4 es Raúl Cardoso. Ya entra la sanidad también para poder asistirlo al jugador en cuestión. Este es el tercer partido que se juega de esta fecha número 11. Pues se viene el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo sucesivamente. Hoy en vivo todos los partidos, como cada fecha, por las pantallas de Pulse Sport Más. Bueno, Silguero y Melgarejo frente a la pelota. Será tiro libre para Manchester de Edgar Endá, que quiere estar arriba otra vez en el tanteador. Quiere ser ganador de vuelta. Ganaba 1-0, lo empató Ciudad Nueva. A Silguero, mira el área. Silguero mete el centro por arriba. Saca la defensa, va a complementar García. Ya lo hizo con el pectoral. Termina bajando aquí el jugador Silguero. Silva el que se equivoca. Sale Laureano. La conducción para el número 4. El lateral derecho, Laureano tiene. Blanco en la marca. Sigue Laureano. Intenta cruzar. Ganó Blanco, sale jugando con Legal. Blanco de vuelta. Pierna zurda, saca para Martínez. Elvio baja. Juega con Fleitas. Rubén, la conducción. Fleitas no pudo ante la presencia del defensor firme, sólido en la marca. El rebote queda para Laureano. Saca hacia adelante, va a quedar para Blanco. Con la pierna zurda termina empalmándose el balón. Rodríguez otra vez. Osvaldo el que conduce. Vázquez, la devolución de Aníbal para Rodríguez. A ver cómo cruza, termina el centro. Resta quitando desde el fondo. Cardoso queda para Legal y termina el compromiso. Bueno, terminó, señores, este partido. Empate 1-1. Este es el tercer partido. Nosotros vamos a abrir una pausa y ya enseguida venimos para el cuarto partido.
Bien, señores, ya de vuelta para el cuarto partido en la tarde de hoy entre el Sport San Isidro y Milan. Se enfrenta en el cuarto partido en la tarde de hoy aquí en la cancha del Sport Unido, día sábado. Campeonato Senior 2026 en vivo a través de Pulse por Más. Sí, señor, ya está los dos equipos en estos primeros minutos de juego. Milan y el Sport San Isidro. Va retrocediendo el pase Velázquez para que pueda participar ahí el jugador de San Isidro en esta salida. Sale hacia la banda derecha. Otra vez la evolución para Velázquez. Intentaba. No pudo Chaparro. Sobra ese frigo. Queda para Páez. Va a preparar la salida para el equipo de Milan. Juega con el jugador. Este es el jugador Espínola. Ahora participa también el que luce con la 22 en el conjunto del Milan. Pase retrasado para Cantero. Cantero intenta. Va a quedar ese frico para el que luce con la 2. El conjunto de San Isidro. Velázquez ahora. Falta en perjuicio de él. La falta del jugador de Milan será tiro libre. Corresponde pelota para el equipo de San Isidro. Ya está colocando el balón el jugador, el número 6, Luis Enrique Orrego. Va al envío Luis Enrique. Arriba Seférico. Gana. El cabezazo fue de Gaona. Faltó un poco de fuerza el cabezazo. Sí, ahí ganó por arriba el jugador Gaona, el 9 de San Isidro. Todos son los primeros minutos de este partido. 0-0. Va teniendo el esférico. Milan. Morínigo el que intentaba. Falta en perjuicio de él. Será tiro libre. Será balón en el medio terreno. Corresponde para el equipo del conjunto del Milan. Páez para cumplir. Hacia su campo, dice el juez. Hacia el campo del Milan. Cerca de la raya de la mitad del campo de juego. Será tiro libre para el conjunto de Milan. Centro por arriba. Golpe de cabeza fue defensivo por parte del jugador de San Isidro. Ahí está. León juega con Velázquez. Gustavo el que conduce. Pase corto para Luis Enrique. Orrego intenta. Ya está Cantero en la marca. Baja con el pecho. Rojas. Sale con Espínola. Ahora participa Morínigo. Sabalino en la conducción. Pase que busca Martínez. Gana Burgos. Jugando ahora como zaguero central. Va a quedar para León. Diosnel juega. Arzamendia. Cruza, busca al jugador Velázquez. Cantero otra vez anticipa, saca un costado, será lateral. Hacia el costado derecho corresponde para San Isidro. Bueno, este partido es presentado por SB Sport. Transmisión, todas las transmisiones en vivo a través de Pulse Sport Más. Presentador exclusivo en todos los partidos de Pulse Sport Más. Gracias a SB Sport con nosotros aquí en las transmisiones. Le agradecemos también a Edgar Salina, presidente del Club Esportivo en la categoría Senior. También le agradecemos a Comercial Santa Elena, como siempre, acompañando la transmisión con todos los productos para la casa, para el hogar, tener todos a buen precio en la parte de despensa, carnicería, ferretería, material de construcción y veterinaria, como siempre te espera en Berendá Centro. Gracias a Comercial Santa Elena. El amigo Ricardo va a decir familia. Va teniendo el equipo de Milan. Este es Silvio Carvajal. Ahí la marca por parte del defensor del conjunto de San Isidro. Va retrocediendo el pase ahora para Gaona. Este que baja para León. Peligro de gol. Va a San Isidro. No pudo rematar León. Ya está el guardameta. El arquero Albino Miranda. Y ya sale jugando con Espínola. Sí, un ataque interesante que creó San Isidro, que no pudo marcar el gol. Y ahí atento el portero que sale rápidamente Miranda. Martínez domina. Martínez intenta. Levanta el centro con la pierna zurda. Gana el defensor. Intenta también Rojas. El que triunfa en esta es Luis Enrique. Orrego saca. Chamorro el que anticipa. Va a quedar para el número 22 que retrasa el pase ahí para el jugador José Cantero. Este es Chamorro. Darío tiene. Carga Darío. Balón para Martínez. Hubo mano del atacante según el árbitro. Será tiro libre en su salida para San Isidro. Así es, va a ser pelota para San Isidro, que está empatando 0-0 en este cuarto partido en la tarde de hoy. El quinto juega Independiente Arendal, el sexto partido juega Real Madrid, Liucuá,
el último juega Arsenal ante el 15 de agosto. Son los partidos que tenemos por delante todavía en la fecha 11 del Campeonato Senior 2026. José Cantero baja. Sale José, sale mal. Atención, se complica en el fondo el equipo del conjunto de Milan. Ahí está Gaona, intenta. Está Albino Miranda atento también. Atenaza ya el balón. El arquero Albino Miranda y prepara la salida. Así es, ahí preparando la salida de vuelta ya el jugador, el portero Miranda, que está en la portería de Milan. Milan que no pudo sumar a 3 en la fecha anterior. Estos dos equipos no sumó en la fecha anterior, en la fecha 10. Hoy vamos a ver si se sacan ventaja. La comisión de Arsenal apoya también la transmisión. El presidente Milciades Villalba, el vicepresidente Eduardo Estigarribia, secretario César Abogado, tesorero Elfirio Villalba, delegado Ronaldo Villalba y subdelegado Abilio López. Acompaña la transmisión el día de la fecha. Muchas gracias a Pastelería y Decoración Carol, de la señora Carolina. Muchísimas gracias también. El celular 097-3742-667. En cuarta línea, Cerro Verde, te espera su local, Pastelería y Decoraciones Carol. Rojas tiene la pelota, busca a Morínigo, Araujo anticipa, ahora queda para Martínez el rebote, Luis Enrique Orrego domina, gira bien y sale, levanta la cabeza Luis Enrique, busca a Gaona, queda para Velázquez, a ver qué hace Velázquez, busca al jugador León, pero ya anticipa muy bien aquí el jugador Rojas. Participa Morínigo. La marca Araujo. Queda para Arzamendia. Este juega con Chaparro. Ahora Orrego. Otra vez Arzamendia. Sigue San Isidro. Atención el remate de Gaona. Pedía Chaparro, por eso le pide el balón. Y bueno, el remate fue de Gaona con la pierna zurda. Sí, trabajó bien la pelota San Isidro y después Gaona encontró una pelota limpia ahí directamente para el arco. Si le daba Hugo Chaparro iba a hacer otra cosa porque tenía todo Hugo también para que pueda marcar el gol, pero probó ahí Gaona su suerte, no pudo acertar el arco. Armando Rojas domina, Rojas juega hacia atrás, balón para Carvajal. En las conducciones está Carvajal, juega con Morínigo, Sabelino tiene, Sabelino Morínigo. A ver con quién juega Isabelino, divide las acciones, anticipa Navarro, el defensor. Carlos Espínola no pudo en esta. Gaona el que intenta. Juega con Velázquez. Gustavo intenta también. Reclama mano, no dice el juez. Sale José Cantero. Ahora participa Aguirre. Para Espínola. Ahí está el jugador. Número 11 es Morínigo. Pierde ante Gustavo Velázquez. Gustavo intenta salir. Sale jugando en forma corta ahí con su compañero. El que aparece Luis Enrique Orrego. Barrego intentó el pase profundo. Ya está Páez. Ahora Rojas. Saca Páez. Balón profundo ahí para que pueda aparecer también Morínigo. Primero llega Burgos en la marca el defensor. Ahí queda para Rojas. Armando Rojas. Rebota en el jugador Araujo. Será lateral en zona de ataque. Corresponde para el equipo de Milan. El equipo canario. Ahora tiene Morínigo. Espínola. Carvajal. Rojas. Va tocando el equipo de Milán. Se equivoca en el pase Rojas. Intentó dar de primera, por eso la equivocación. Ahora Luis Enrique Orrego. Ahora es a la banda derecha. Apertura para el lateral derecho que se proyecta. Luis Enrique otra vez. José Cantero firme. Anticipa bien. Deja para Carlos Espínola. Este que busca a Martínez. Corre. Martínez cruza con la pierna zurda, Morínigo solo, atención, está el cabezazo. Cisma del horizontal, en esta llegó San Isidro. Sí, en esta llegó el equipo de Milan. Estuvo ahí de cabeza, pasó encima de ese el travesaño del arquero Núñez. Primer intento, una llegada más importante de Milan en esta parte del partido. San Isidro ya tuvo 2 ocasiones también en este primer tiempo, pero acá Milan llegó bien, que no pudo saltar bien el arco también. Sí, hay que va a ser salida para Núñez. Agroveterinaria Agrovet del Norte, gracias al doctor Armando Rojas. Acompaña también la transmisión el día de la fecha. La familia Cantero, Oscar Cantero y familia apoya las transmisiones. También a Bodega Naya del profesor Herminio Cardoso. Desde el centro de Guibucoa para el tercer tiempo, obviamente. Nos vamos todo a Bodega Naya. Muchas gracias también al concejal
Municipal Milciades Villalba. Va el envío, saca la defensa. Va a quedar para Carlos Espínola. Anticipa muy bien el defensor. Hoy estamos en esta jornada, fecha 11, campeonato senior. En esta jornada del superclásico del fútbol paraguayo. Ahí va a tratar de salir San Isidro. El lateral derecho sale Navarro. El capitán conduce. Sale para San Isidro. Otra vez Cantero anticipando para quedarse con ese esférico. Va jugando hacia la punta izquierda. Aguirre participa ahora. Aguirre lanza para Martínez. Martínez pica adelantado. Estaba en Oxay, el delantero del Milan. Sí, quedó ahí enganchado en Oxay. El futbolista de Milan va a hacer salida para Melgarejo. ¿Qué digo? Va a ser salida para Núñez. Desde el arco de San Isidro. Sale San Isidro. Apertura para el lateral derecho. Se proyecta en esta. Trata de cruzar. Bloquea Aguirre. Será lateral para San Isidro. Ahí ya tiene el esférico el jugador León. Diosnel León. Gana muy bien Aguirre en el anticipo. Cantero ahora. Saca con Espínola. Martínez intenta. Ahora el lateral otra vez. Luis Enrique Orrego. Va lanzamiento. Arriba ese esférico. Intenta peinar. Queda para Chaparro. Atención, peligro de gol. Hugo Yauxay. Sí, banderín de arriba. Oxay ahí para el jugador Chaparro. Salida rápidamente del equipo de Milán. Ya sale jugando con Isabelino Morínigo. Ahí la marca por parte de Rojas. Saca el 10. El árbitro dice que no pasó nada. Y ya sale Arzamendia. Golpe de taco por parte del jugador del Milan. Ya sale Páez. Balón que cae en poder del jugador Arzamendia. Velázquez ahora participa el 8. Aguirre le persigue, sigue Gustavo. Pase corto ahora para que pueda participar otra Arzamendia. Le puede levantar, viene el centro, pelota arriba, atención, golpe de cabeza, está León, no pudo definir, estaba habilitado, reclaman Oxay, la gente del Milan, la jugada valía Gilberto. Sí, increíblemente llegó acá San Isidro, no pudo marcar el gol, tenía todo y León para empujar el arco, pero no pudo, salía rápidamente el equipo de Milán. Ya está Morínigo, sale con Martínez, balón que ya está en poder de vuelta de Morínigo, pase corto para Rojas, va Milan, va el equipo canario, Aguirre deja para Cantero, anticipa muy bien Arzamendia, lateral derecho, Rojas ahora, anticipa otra vez el jugador San Isidro, ahora Chaparro, pase corto para Luis Enrique Orrego, va a tratar de organizar el juego en el medio sector, otra vez habilita a Chaparro, para Luis Enrique, Orrego el número 6, busca a Gaona, Fernández. Con golpe de cabeza termina sacando al córner. Así va a ser tiro de esquina que va a tener a favor el equipo de San Isidro. Pelota parada. Y vamos a ver cómo trabaja en esto el equipo naranja. Milan que San Isidro que está desperdiciando ocasiones claras ya en esta primera etapa. Tuvo ya oportunidad de gol que no está aprovechando. Y vamos a ver cómo aprovechan esta pelota parada. Será córner punta izquierda. Favorece a San Isidro, que busca el primero del partido. Hasta aquí 0-0. Va a autorizar Cardoso, el árbitro Bala. Claudio Cardoso autorizará la reposición. Ahora sí, el envío, centro en el segundo palo. Golpe de cabeza fue defensivo por parte de Martínez. Complementa el 9. Colaborando también la parte defensiva. Ahora anticipa para sacar ese esférico a un costado a Arzamendia. Será lateral. Pero antes, minuto de hidratación. Sí, minuto de hidratación para los jugadores también. Partido 0-0. Este es el cuarto partido hasta aquí, sin goles todavía. Y también aquí, hasta aquí los resultados. Primer partido fue empate 1-1. Segundo partido ganó 1-0 Cerro Verde. Tercer partido fue 1-1. Este es el cuarto partido 0-0 todavía. Después de esto se viene el quinto partido, juega Independiente Deportivo Garendá. Y el penúltimo partido juega Real Madrid Uruguay. Y el último juega Arsenal 15 de agosto. Estos son los partidos todavía que tenemos por delante. El día de la fecha sábado 21 de febrero del año 2026. Hoy también se juega el Superclásico.
Cerro Porteño local le recibe a Olimpia, su eterno rival en el fútbol paraguayo, a las 18:30 horas. Sé que un lindo partido también del fútbol paraguayo de ese superclásico que se juega hoy a las 6:30 de la tarde, Estadio de la Olla Azulgrana. Ahí Cerro local le recibe al Olimpia Blas. Bien, estamos en este momento de hidratación. Está 0-0 el partido entre San Isidro y Milan, primer tiempo, con algunas posibilidades frente a los arcos. Esto va a continuar, sí señor, tras este momento de hidratación, y nosotros agradecemos también a la comisión de Arsenal, presidente Milciades Villalba, vicepresidente el señor Eduardo Estigarribia, secretario es abogado, sí también tesorero Elfirio Villalba, delegado Ronaldo Villalba y subdelegado Abilio López, que apoya las transmisiones, pastelería y decoración. Carol de la señora Carolina también, celular 0973-743-667, en cuarta línea Cerro Verde, su local. También Despensa San Francisco de la señora Filomena Cantero, de quinta línea, desde quinta línea Cerro Verde, también auspicia la transmisión. También muchas gracias a la familia Cantero López, a Oscar Cantero y familia también apoya la transmisión. Bueno, muchas gracias a Clinifarma, al doctor Herminio Velázquez en Gribucua Centro. Cantero, que cobra mal, en este caso el servicio manual. Mala tirada por parte de Cantero, el árbitro sanciona. Bueno, será reposición para San Isidro ahora. Va León, intenta ante la marca del jugador Espínola. Habilita a Chamorro, se equivoca Chamorro, presiona y roba la pelota. Atención, dispara, pierna zurda. Gaona encontró espacio, remató. Está Albino Miranda atento también para quedarse con ese remate. Sí, probó ahí de vuelta Gaona, pero atento, como siempre, el portero Miranda, que sacó rápidamente esa pelota. Le dejaron patear al 9. Le dejaron girar al jugador Gaona, que intentó entonces ese remate. Aquí falta, hubo mano. Sí, hubo mano a hacer tiro libre. A ella le cobra hacer tiro libre para San Isidro. Será tiro libre para el conjunto de San Isidro. Posibilidad manifiesta de gol, de pelota detenida. Y Gaona les puede pegar desde ahí, optando en la potencia Gilberto Brites. Sí, sí. Un perfil especial para Gaona, que va a probar ahí, de ahí seguramente directamente al arco. Gaona frente a la pelota, espera la autorización del juez Cardoso. Ahora sí, autoriza el árbitro, pega en la barrera del rebote, otra vez queda para Gaona. Víctor Gaona cruza, peina Chaparro, a ver, queda para Orrego, la devolución para Chaparro, atención, muy fuerte el pase. Por eso ya está el guardameta Albino Miranda. Sí, no pasó nada en esa jugada de tiro libre. Sacó rápidamente ahí los jugadores de Milan. Va Martínez, atención, está el primero. Gol. Martínez. Gol del conjunto del Milan. Sí, señor, qué buena pared entre Aguirre con Martínez. Termina definiendo por abajo. Señoras y señores, golpea primero el conjunto del Milan. Lo hizo Martínez. El partido ahora, Milan 1. San Isidro 0. Sí, después de un tiro libre que intentó San Isidro, vino de contragolpe de equipo de Milan y encontró su gol ahí Martínez. Estuvo atento, marcó el primero. Milan 1, San Isidro 0 a los 19 minutos. Fue el gol de Martínez. 1-0 arriba el equipo de Milan. Sí, señor, momento clave para este primero del partido. Gilberto, parecía que San Isidro quería el primero y encontró San Isidro el equipo también rival. tuvo muchas oportunidades claras. Hay un ataque que no pudieron aprovechar y acá Milan encontró una oportunidad de contragolpe y ya marca el primero. Va teniendo Aguirre, escapa de la marca. Va el petizo jugador Aguirre, se cae. No pasó nada, dice el árbitro, le invita para que se levante y sale Diosnel León. Ahora tiene Orrego. Luis Enrique tiene el esférico. Pierna derecha, levanta, busca a Gaón, anticipa Fernández Manuel Gana. Morínigo intenta. La marca de Arzamendia. Rojas desde el piso. Saca un costado, será lateral para San Isidro en su defensa todavía.
Así va a ser pelota para San Isidro, saque lateral, que necesita salir con todo, buscar el empate de esta primera etapa. Muchas gracias a Agroveterinaria Agrovet del norte del doctor Armando Rojas. Balón que va a quedar en poder del jugador Fernández. Ya sale jugando con Aguirre. Aguirre le comete falta al jugador Aguirre. Será tiro libre en su salida para el conjunto que gana 1-0. Es el equipo canario, es el equipo del Milan. Así es, está ganando 1-0 y bien el equipo de Milan. Esta primera etapa, a los 19 minutos marca el primero Milan, que está ganando 1-0 después de ese gol de Martínez. Y después de este partido se viene el partido de Independiente Arendá, es el quinto partido. Sí, señor, Independiente Arendá. El sexto va a jugar el Sport Guijucuante Real Madrid. Sí, señor. Y cierran Arsenal con 15 de agosto. Así es. Los partidos programados, fecha 11, hoy sábado 21 de febrero, año 2026, campeonato senior, Copa Municipal. Morínigo engancha bien Morínigo, escapa de la marca, continúa eludiendo, ahora sí, suelta para Rojas. Ya comete falta en ataque, sanciona el juez. Ya sale San Isidro, balón para Arzamendia. Va teniendo el 31, Arzamendia levanta la cabeza, levanta ahora el pelotazo largo. Fernández gana, queda para Espínola, presiona y roba el jugador Gustavo Velázquez. Continúa Velázquez, pero ya pierde. Recupera Carvajal. Rojas ahora, de vuelta para Carvajal. Carvajal carga para Martínez, el autor del gol. Pica el 9. Vamos a ver si alcanza, sí, lo va a alcanzar. Mantiene en juego. Martínez cruza por abajo, está, no pudo Aguirre. El arquero se queda con ese balón, llegó de vuelta el equipo de Milan peligrosamente. Sí, llegó muy bien acá el equipo de Milan de vuelta. No pudo cerrar ahí el jugador de Milan el segundo palo, por ende se salva del segundo el equipo de San Isidro. Tiene la pelota Arzamendia, la presión por parte de Espínola, gana el de San Isidro, el rebote queda para Chaparro. Ahora Luis Enrique Orrego, va al 6, levanta la cabeza Luis Enrique a ver con quién juega, dice. Ahora sí, suelta para Chaparro con el pecho, la devolución para Gaona. Intentó la devolución para Chaparro, pero sí, se sanciona la falta, Gilberto Dorites. Se sanciona la falta. Así es, peligroso ahí tiro libre que va a tener. Pero, bien, partido 1-0. Ya casi tiempo cumplido. 22, 3 más y ya se va esta primera etapa. Bien, será peligroso tiro libre para el conjunto de San Isidro, que buscará el empate a través de esta táctica, a través de la pelota detenida. Vamos a ver cómo lo trabaja. Bueno, es muy tentador para desde ahí probar el arco. Nutrida la barrera, son 5, ahora se completa 6. Luis Enrique Orrego le pegó. Pasó cerca del horizontal, llegó de pelota quieta aquí San Isidro. Sí, muy bien ahí Luis Enrique, probó directamente al arco. Pasó cerquita del portero, del arco del portero Miranda. Va a ser salida para Milán. Su guardameta es Albino Miranda, va a salir con Fernández. Ya sale jugando en forma corta. Fernández en la conducción, levanta la cabeza Fernández. También levanta el pelotazo. El que peina es Carlos Espino, la va a quedar para Aguirre. A ver qué hace Aguirre, engancha, entra en diagonal, enganchó de vuelta, escapa de la marca. Atención, Aguirre le pegó. El remate salió afuera. Milan también se asomó en esta. Sí, de vuelta Milan en ataque. Probó ahí de vuelta el jugador de Milan, pero no pudo dar dirección a esa pelota. Va a ser salida para Núñez. Muchas gracias a Bodega Naya del profesor Herminio Cardoso en Iribucoa, calle San Roque. Muchas gracias también al concejal municipal Milciades Villalba que apoya la transmisión. Esta cobertura de la fecha número 11. Va al centro, queda para Cantero, lateral izquierdo, trata de salir con pelota dominada. Ahora sí no quiere saber nada de toqueteo, Cantero saca hacia adelante con un pelotazo largo, busca directamente a Carvajal que aparece ahí destapado. Carvajal comete falta. Sí, ahí le cobra la falta, va a ser pelota para San Isidro. Ya sale jugando en forma corta ahí con Burgos. Y
Terminó entonces Gilberto Brites. Bueno, terminó la primera etapa. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos.
amarillo en este partido, Blas Antonio. Sí, señor, ya se pone en marcha el segundo tiempo. Sí, señor, ya se pone en marcha el segundo tiempo. Partido que continúa sin... En este caso, está ganando 1-0 el equipo de Milan. El equipo de San Isidro que hasta aquí no está pudiendo adulterar el 0. Partido 1-0 favorable para el conjunto del Milan. Con el gol de Martínez, el centro delantero, lo está ganando parcialmente 1-0. Ahora participa Arzamendia. Va lanzamiento arriba, busca a Gaona. Atención, intentó ganar con golpe de cabeza Gaona. No prospera la acción, ya está saliendo o va a preparar la salida. El guardameta, Albino Miranda. Ya sale Miranda. Golpe de cabeza de Orrego, gana en las alturas. Quita hacia un costado, será lateral que corresponde para el equipo de Milan que gana el partido 1-0 con el gol de Martínez. Así es, muchas gracias Edgar Salinas, vicepresidente del Club Deportivo Arendá. También le agradecemos a Comercial Santa Elena, el amigo Ricardo Bay y familia. También le agradecemos a SB Sport con nosotros en todos los SB Sport, auspiciante exclusivo de Pulse por Más en todas las transmisiones deportivas. Víctor Núñez saca, queda para el jugador Espínola. Morínigo recupera. Va Morínigo, pase corto ahí para el jugador Carvajal. Martínez ahora, Rojas para Aguirre. Va con todo Milan, busca el segundo. Engancha a Aguirre, ahora sí lanza el centro Martínez. Algo forzado, no pudo cabecear de buena manera. Llegó otra vez Milan cerca del segundo. Sí, llegó acá Milan de vuelta. Buena llegada que tuvo de vuelta Milan que no pudo aprovechar. Se salva del segundo el equipo de San Isidro. Ya sale Navarro, balón para Orrego. Ahora participa el jugador Arzamendia. Sale jugando con Orrego de vuelta. Gustavo Velázquez. Va Gustavo, se cae. Falta, dice el árbitro principal de este compromiso. Será tiro libre para San Isidro. Sí, va a ser pelota para el equipo de San Isidro, que va a tener un tiro libre interesante aquí. Vamos a ver quién se encarga de este tiro libre del equipo de San Isidro. Que va a tener este tiro libre. Vamos a ver con qué pasa en esta pelota parada que va a tener a favor el equipo naranja en este partido. Será tiro libre para San Isidro, señoras, señores. Pierde 1-0, quiere el empate en este tramo del partido. Ahí está acomodando ese esférico otra vez. Está Orrego, está Gaona. Tarjeta para Gaona por protestar. Ya le sacó la amarilla al árbitro principal. Así es, tarjeta amarilla para Víctor Gaona. A ver. Va Víctor, le pega. Lo desvía en la barrera. Será córner. Será servicio de esquina. Corresponde para el equipo de San Isidro que sigue protestando. Sí, va a ser tiro de esquina. Ahí le sacó la tarjeta también a Gaona. Entonces, partido 0-0. O sea, 1-0 está ganando Milan. Busca el empate el equipo de San Isidro. Córner, punta izquierda. Favorable para el representativo de San Isidro. Luis Enrique Orrego, el que luce con la 6. Acomoda la pelota. En el último rincón va a levantar el centro. Ahora sí, el centro por arriba. Velázquez desvía. Está. No pudo Chaparro. Continúa el peligro. Ahora sí, Fernández resta quitando desde el fondo. Y va a quedar para Morínigo. Se encuentra muy solo. Llega a su compañero, pero ya tardó en demasía. Está Víctor Núñez, el guardameta. Ya sale en forma corta con Burgos. Burgos participa o hace participar al jugador Jiménez. Alberto Jiménez, que ingresó en este segundo tiempo. Arzamendia cruza. Saca Chamorro. Queda para Araujo. Ahora participa también Rojas. Cualquier parte el lanzamiento de Rojas. Antes que termine saliendo esa pelota. O antes de salir ya está en poder del jugador Araujo. Sale lateral. Ahora Navarro. Ignacio tiene. Al árbitro ya pitó. Sí. Es falta. Bueno. Muchas gracias Comercial Santa Elena. Como siempre te ofrece todos los productos para la casa, para el hogar. Tener esta parte de despensa. Carnicería, ferretería, material de construcción y veterinaria. Te espero en local en Baranda, Centro Comercial Santa Elena. También le agradecemos a SB Sport, auspiciante exclusivo
Es sponsor exclusivo de Pulse por Más en todas las transmisiones de todos los campeonatos que hacemos cada fin de semana, gracias a SB Sport. También le agradecemos a Edgar Salina, presidente del Club Esportivo Arandá categoría senior. Le agradecemos al amigo Edgar Salina también, como siempre. Este es el cuarto partido en la tarde de hoy. Después de esto se viene ya el quinto partido entre Independiente, Arandá Independiente, que juega el quinto partido. El sexto juega Real Madrid Grúcual, el último juega Arsenal 15 de agosto. Vale envío muy pasado, no pasó nada, será salida favorable para el representativo del Milan, que gana 1-0 el compromiso. Muchas gracias a Pastelería y Decoraciones Carol, de la señora Carolina, celular 0973-743-667. O visita su local en Cerro Verde, cuarta línea. Despensa San Francisco también. Muchas gracias a la señora Filomena Cantero, desde quinta línea Cerro Verde. También acompaña las transmisiones. Va teniendo Aguirre. Milan y la posición del balón. Se cae Aguirre, pero no pierde la pelota. Ahora busca al jugador Espínola. Va para Martínez. Va para el segundo. Está habilitado. Atención, ojo con esta acción. Va Martínez. Se cae, penal. Se cae y va a ser penal para Milan, Gilberto. Sí, señor. Jugada ahí de Martínez. Ahí le hace la falta. Va a ser penal para Milan. Protesta ahí los jugadores de San Isidro. Nadie quiere aceptar. Pero ya se cobra y va a ser penal. Sí, se van reclamando, pero fue una falta muy clara. Ya sí, también, sí. Le ganaba ya al guardameta y le esquivó, mi querido Gilberto. Así es. Si no, iba a definir solo, ¿eh? También. Iba a ser penal y ya cobró, iba a ser. Seguramente Rojas se va a encargar de ese penal. Sí, Armando Rojas ya está como posible pateador. Sí, señor, el número 10 ahora se quedó solo allí. Acomoda ya ese balón en el punto penal. Va Rojas, remató. ¡Gol del Milan! Armando Rojas de penal. Remate por abajo con mucha potencia para vencer la resistencia del guardameta Víctor Núñez por Armando Rojas. Ahora Milan tiene 2, San Isidro 0. Sí, minuto 7 del partido, esta segunda etapa. Ya encuentra el segundo, el equipo de Milan por Armando Rojas, que marca el segundo. Milan ya está ganando 2-0 a San Isidro en esta segunda etapa del partido. Aquí el remate de Jiménez. Cualquier parte del remate, no pasó absolutamente nada. 2-0 arriba. Segundo tanto bastante tranquilizador para Milan, que después de un par de fechas se encuentra con el resultado positivo. Así es, después de 2 fechas, por ahí está sumando de vuelta a 3. Milan, si se termina de esta manera el partido, veo muy difícil que San Isidro pueda hacer el descuento, inclusive porque ya está todo nervioso los jugadores también. Mucha protesta al árbitro, pero hasta aquí bien Milan, que está ganando por 2-0. Chaparro que baja para Velázquez. Va el 8. Puntea Páez. Saca el córner. Será servicio de esquina favorable para San Isidro, que buscará el descuento. Si es que llega temprano el descuento, puede ser. Sí. Que haya un partidazo, Gilberto. Claro, y hay que ver si hay el descuento, ¿verdad? Acá pelota parada. Vamos a ver. Luis Enrique Orrego frente a la pelota. Autoriza Cardoso, el juez principal. Va el envío, centro, desvía Navarro. Atención, el arquero saca el córner de vuelta. Se repite la acción. Se mantiene en ataque el equipo de San Isidro. Va a tener de vuelta otra pelota parada. De vuelta Luis Enrique también se va preparando para el envío. Acomoda o lleva la pelota para acomodar en el último rincón del campo de juego. Será córner punta izquierda para San Isidro. Va el envío, centro arriba, atención, cabezazo, travesaño, el arquero dio rebote, está el descuento, Velázquez afuera. Remató afuera Velázquez, llegó San Isidro. Increíblemente tenía todo San Isidro para hacer el descuento, pero Velázquez mandó afuera esa pelota. Va a hacer salida
para Milan, que está ganando 2-0 su partido. Tenía todo ahí San Isidro, pero no pasó nada, señores. Salida para San Isidro. Es para Milan, digo bien. Queda para Aguirre, ese balón va a quedar para Martínez. Este juega de primera ahí para Rojas. Rojas se muestra, Aguirre también. Trae el rebote, queda para Armando. Pierna zurda, cruza ese esférico, busca a Morínigo. Queda para Carlos Espínola. Pierde Carlos. Sale Velázquez. Va Velázquez. Tentó la conexión aquí con Gaona. No prospera la acción y ya sale otra vez Milan, que gana el partido 2-0. Ahí está Morínigo con el gol de Martínez y Rojas. Sí. Está ganando 2-0 Milan. Martínez a los 19 del primer tiempo y Rojas a los 7 del segundo tiempo. Carvajal sale. Espínola participa. En la conducción está Chamorro. Descarga para Morínigo, pica solo. A ver qué hace Morínigo. Aguirre se muestra. Pelota para Aguirre, atención, le puede pegar, no pudo, de la presencia de Luis Enrique. Bloquea, ya sale jugando con Arzamendia. Arzamendia para Gustavo Velázquez. Ahora participa también Burgos. Habilita a Arzamendia. El lateral derecho, Arzamendia en la tenencia del balón. Jiménez ahora falta, dice el árbitro. Será tiro libre para el conjunto del San Isidro. Sí, va a tener pelota parada de vuelta el equipo de San Isidro. Y vamos a ver si aprovecha ya en esta. Va el envío el arquero con los puños. Va a complementar Páez. A ver si evita el lateral Aguirre. Sí, lo evitó. Busca a Martínez. Muy fuerte el pase. No pasó nada, Gilberto. Así es. Intentó ahí, pero no pasó nada en esa jugada. Bueno, partido que está ganando 2-0 el equipo de Milan. Resultado que le favorece porque está subiendo a poco en la tabla de puntuaciones. Intenta San Isidro, pero no pasa nada en cada jugada en ataque del equipo del Sport San Isidro. Sí, señor, en estas dos veces el travesaño se le negó a San Isidro. Cabezazo en primera instancia fue de Gaona, después Chaparro también. Travesaño se lo negó la posibilidad del descuento. Pausa en el partido, Gilberto. Bueno, pausa para la hidratación correspondiente. Partido que está 2-0, favorable para el equipo de Milan. Así es. Está ganando bien porque cada vez que tuvo oportunidades marca el gol el equipo de Milan. Y San Isidro que le está costando hacer un gol en este partido. Los resultados hasta aquí digo bien, es empate 1-1 entre Grupo Grupo A empató ante Libertad 1-1, ganó 1-0 Cerro Verde, empató 1-1 Manchester y Ciudad Nueva, y acá está ganando 2-0 el equipo de Milan. Y después de esto se viene el quinto partido, Independiente, que va a estar jugando ante Sportivo Grandá. El quinto partido, el sexto juega Real Madrid Grigucua y el último juega Arsenal. 15 de agosto. 15 de agosto es el puntero de esta fecha 11. Y vamos a ver hoy si mantiene la punta o le alcanza la punta también el equipo de Sport Grigucua, que si gana hoy va a terminar 21. Si es que está muy peleado ahí en arriba los dos equipos que va a estar buscando el campeonato, que es un campeonato largo todavía, así que mucho todavía puede pasar en este campeonato, señor, este 2026. Copa Municipal, señor, 2026. Hoy la fecha 11 que se está jugando aquí en la comunidad de Nuevo Horizonte, cancha del Sport Unido, esta jornada. Así que va a haber cambio, Blas. Entonces va a ingresar Félix Peralta en San Isidro. Y vamos a ver quién se retira. Se retira Gaona.
Y ingresó Chaparro también. Peralta y Chaparro lo que ingresan. Se retira León y Gaona también en San Isidro. Que arranca ya esta parte final del partido, este segundo tiempo entre Milan y San Isidro. Bien, se reanuda el juego tras la hidratación. Va teniendo Morínigo, anticipa el defensor. Bueno, será pelota entonces para Víctor Núñez. Primero se viene el cambio. Va a ingresar casaca número 7, Rafael Duré. Se retira Aguirre. Aguirre afuera, adentro Duré entonces para Milán. Se vienen los cambios. Ahora se viene el cambio en el equipo de Milán. Bueno, ahí sale el jugador Aguirre para permitir el ingreso de Duré. Finalmente es córner favorable para Milan. Levanta el centro arriba, sobra ese esférico. Atropelló algo apurado Martínez. Espínola otra vez, la carga para Fernández. De primera le pegó mal y arriba. Será salida para San Isidro. Milan que va a respirar. Gana 2-0. Así es. Intentó en esta pelota para el equipo de Milán. Y ahora va a ser salida para Víctor Núñez de su arco. Ya sale jugando. Este es Arzamendia. Se le fue la pelota. Será balón para San Isidro. Así lo indica el juez principal. Este es el jugador de San Isidro. Ya juega Arzamendia. Arzamendia pasa atrás para que pueda participar también Navarro. Esta que cruza, centro, peina el jugador Chaparro para Peralta. No pudo. Ya está el guardameta Albino Miranda. Albino saca con la pierna derecha. El árbitro paró el juego porque ya hay offside. Bueno, seguimos nosotros a través de Pulse Sport Más. En vivo aquí en la cancha del Sport Unido entre Milan y San Isidro. Después de esto se viene ya Independiente y Garendá, que se va preparando también los juegos de equipo, que es el quinto partido en la tarde de hoy. Muchas gracias a Edgar Salina, presidente del Club Esportivo Garendá categoría senior. Y también le agradecemos a Comercial Santa Elena, como siempre acompañando la transmisión. Gracias a Comercial Santa Elena, digo bien, del amigo Ricardo Báez y familia. También le agradecemos también a SB Sport. SB Sport realiza todo lo que es indumentaria deportiva en nivel distrital, nivel Canindeyú y San Pedro. Gracias a SB Sport, sponsor oficial de Pulse Sport Más en todos los partidos que hacemos cada fin de semana. Gracias a SB Sport, como siempre, acompañando la transmisión a través de Pulse Sport Más. Va a salir Cantero. Cantero para Milan. Pierde zurda, saca un costado a cualquier parte de ese balón. Será lateral para San Isidro. Ya apura las acciones. Este es Ignacio Navarro. Capitán sale jugando con su lateral derecho Abelino Arzamendia. El otro es Herbelino, el lateral zurdo. Este es Abelino, 31. Lateral por la zona derecha, el 2 y el 31 por la zona izquierda. Aquí tiene la pelota Burgos. Este es el jugador Navarro. Ahora participa también el jugador Araujo. Juega con Velázquez. Araujo se estorbaron allí. Se molestaron entre sí, Gilberto. Y sale de contra aquí Milan. Morínigo. Rojas. Intenta organizar en la zona medular Rojas. Balón profundo para que pueda participar ahí. Morínigo, está el gol, señores. Atención, está. Gol. Gol del conjunto de Milan, señoras y señores. Definen muy bien. Isabelino Morínigo clavó en ese costado derecho, imposible para el guardameta. Aquí el tercero, sí señor, Milan que empieza a golear. Milan 3, San Isidro 0. Así es, llegó muy bien de vuelta Milan en esta jugada, en esta parte del partido. Minuto 19.
Marca ya el tercero Milan, gana ya por 3-0. Gol de Isabelino Morínigo. Tercero por el lado de Milan. 3-0 está ganando su partido. Concejal Municipal Milciades Villalba apoya también la transmisión. Muchas gracias a Bodega Naya del profesor Herminio Cardoso en Iribucuá Centro, calle San Roque, cerca de la avenida principal de la ciudad de Iribucuá. Va Cardoso, era el jugador Velázquez, ahora participa Mario Chaparro, gana muy bien Páez con golpe de cabeza. Aquí sale jugando con Duré. A ver quién se muestra. Martínez está. Balón para él. Sobra para Morínigo, el autor del tercero. Va a quedar aquí para el jugador Burgos. Burgos adelanta para Jiménez. Alberto Jiménez tiene. Jiménez para Peralta. Muy fuerte el pase. No pasó nada. Será reposición. Será salida para Milan. Así es. Pelota que está. Partido que está ganando Milan por 13-0. Cómodamente para el equipo amarillo, que está sumando a 3 en la tarde de hoy también. Aquí en la cancha del Sport Unido. Va a haber más cambio también en el partido. Vamos a ver quién ingresa por quién. Cambio para mí, por el lado de Milan. En este caso. Sí, señor. Ya ingresó también Menelio Páez, casaca número 6 en Milan, y prepara 3 cambios más. Sí. Acá el que se prepara es Monjes, Pablino, el 18. También el 18. Vamos a ver quién. Uno que se va a retirar es Fernández, creo. También está Ábalos. Sí. Y Colmán, los cambios. Los que se preparan. Jiménez ahora. Va teniendo ese esférico. Va a quedar para Morínigo. Ahora sale la pelota y seguramente se va a autorizar los cambios. Así es. Bueno, los que van a ingresar son Monjes, Colmán y Ábalos. Y se retiran Martínez. Rojas. A ver quién más también. Rojas. Rojas. Y Fernández. Y Fernández, el zaguero central. Ahí sí. está. Ahí están los cambios entonces. Por el lado de Milan, que está ganando por 3-0. Bueno, será servicio manual. Lateral derecha, por la zona izquierda, digo bien, para Milan. Ya juega con Menelio Páez. Ahora Ábalos. Adi levanta, pero en forma mal. Forma equivocada. Ahí está. Para Mario Chaparro. Juega en forma corta ahí para el jugador Arzamendia. Ahora Hugo Chaparro. Deja para Mario Araujo. Ya queda ese frico para Araujo otra vez. La presión de Ábalos. Ya estamos llegando lentamente a la recta final de este compromiso. Así es, ya tenemos minuto 23 de este segundo tiempo. 2 minutos y medio y ya se va este partido. Va teniendo Chaparro. Samendia quería, pero ya está la marca por parte de Colmán. Colmán saca largo. Muchas gracias a la familia Cantero López. Apoya también la transmisión Oscar Cantero y familia. Clinifarma del doctor Herminio Velázquez. Desde Iribucuá, calle San Roque. También a Agroveterinaria Agrovet del Norte. Del doctor Armando Rojas. Va Chaparro. Cruza para Félix. Este que baja para Hugo. Atención, le puede pegar. No se acomodó. Ahora sí ya deja para el jugador. El que tiene la número 8 es Velázquez. Pase profundo. Busca a Jiménez. Muy fuerte el pase. Ya está el arquero Albino Miranda. Así es. Nos pasó nada en ataque de vuelta de San Isidro. Hoy no está los jugadores de San Isidro porque tenía también el primer tiempo oportunidades que no aprovecharon y después del segundo tiempo con todo arrancó Milan y marcó los 2 goles restantes y por eso está ganando por 3-0 su partido. Goló la jornada y el equipo amarillo. Morínigo en la conducción, lleva la pelota Morínigo, va el 11. Navarro en la marca, sigue. Morínigo está el remate afuera. Era el cuarto, se pierde Morínigo. Así es.
Casi fue el cuarto y hasta aquí también de este partido. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos.
Bien, señores, ya de vuelta para este quinto partido ya en la tarde de hoy. Juega Independiente Ugarandá Independiente, presentado por SB Sport. Transmisión del compañero Blas Antonio Jiménez. Muy bien, gracias Gilberto. Ya retornamos para este compromiso. Ugarandá ante Independiente Ugarandá, Copa Municipal Campeonato Senior. Allá saca el guardameta Ayala. Alberto González respondiendo desde el fondo. Parece destapado el jugador del conjunto de Independiente. Intenta la conexión con Florentina. Está la marca de López. Bien para sortear la marca López y sale con mucha elegancia. Ahora el que participa es Alfonso Lugo. Otra vez Alfonso. Ahí está Cirilo, el 9. Tiene en la conducción. Balón hacia atrás para López otra vez. Pierna zurda. Cambio de frente ahí para que pueda participar Francisco Lugo. Va Francisco. Juega con el otro Lugo, Rigoberto. Este es Dávalos. Pierde Paul. Lauro Florentino en la conducción. Va el capitán. Forma corta para Espínola. Va el equipo Independiente. Se equivoca en ese pase y sale Antonio López. Balón para Francisco Lugo. Ahora participa López. Otra vez Rigoberto Lugo. López ahora. Va a Ugarandá con todo peligro de gol. Está. Gol. Gol del Sportivo Ugarandá. Lo hizo Ramón López. Remate cruzado imposible para el guardameta Ayala. Así de esta manera abre el equipo de Ugarandá el marcador. Gana 1-0, el gol lo hizo Ramón López. Así es, primer ataque profundo del equipo albirrojo y le encuentra ahí a Ramón López que cruzó esa pelota. Marca ya el primero, iniciando este primer tiempo. Sportivo Ugarandá 1, Independiente 0. Minuto 2. Bueno. Gol tempranero, Gilberto. Sí, señor. Arrancando. Mira que mucho gol en la primera etapa, arrancando el partido. Asimismo, ahí va otra vez López. En esta triunfa el defensor. Será salida favorable para Independiente que pierde 1-0. Un gol tempranero por parte de Ramón López. Le está dando el resultado favorable a su equipo por 1-0. Domingo Ayala que saca. Rigoberto Lugo. Con golpe de cabeza baja ahí. Complementa Julio César Monjes. Golpe de cabeza de Barrios. Baja ahí para el anticipo de Alberto González. Deja para Cirilo. Este que cruza para Ramón. Tapado López. Sale el arquero Domingo Ayala. Se queda abrazando ese esférico. De vuelta se asomó el equipo de Ugarandá. Que va a salir jugando. Ahí ya saca Ayala el guardameta. No pudo. Lauro Florentín queda para López. Este es Antonio López. Balón para Cirilo. Alfonso. A ver quién se muestra. Balón que intenta la conexión con su compañero, pero ya está la marca de Julio César Monjes. Va a quedar para Duarte en la salida. Sale Independiente. Lauro Florentín. Va al 10. El capitán tiene la pelota. Ahí se muestra Julio César. Sigue Lauro. Balón para Duarte. Está Espínola picando en el centro de ataque. Viene para la marca ahí Silvino López. Silvino saca. Salina baja. Salinas para Antonio López. Esta que cruza para Ramón. Está adelantado. Así es. Pelota Aronsai. Va a ser salida para el equipo de Independiente que está perdiendo por 1-0. Bueno, le agradecemos a Comercial Santa Elena, como siempre, acompañando la transmisión. Te ofrece todos los productos para la canasta familiar a buen precio. También cuenta con servicios de ferretería, material de construcción y veterinaria. Visita su local en Ugarandá Centro de Espera. Comercial Santa Elena. También le agradecemos a Edgar Salina, presidente del Club Esportivo Ugarandá categoría senior. También le agradecemos a SB Sport, con nosotros en todos los partidos, cada fecha que hacemos cada fin de semana. SB Sport, que acompaña la transmisión, sponsor oficial de la página de Pulse Sport Más. En vivo a través de Pulse Sport aquí nosotros en la cancha del Sport Unido.
Partido interesante, el quinto de la jornada, de hoy sábado 21 de febrero, fecha 11, resultado Garanta 1, Independiente 0. Sale Francisco Lugo, balón para Antonio López, pierna zurda, levanta, busca a Salinas, lucha ante el defensor, el que triunfa es el defensor Gamarra. A ver, la pelota para Julio César Monjes, el 31 va teniendo la salida. Julio César se conecta ahí con el 16, que es el jugador Cantero. Va saliendo el equipo del Independiente. Está apareciendo ahí también Galeano. Sale Independiente, lateral derecho que se proyecta en esta. Levanta la cabeza, lanza buscando el número 11 que estaba destapado. Ya está la marca por parte del jugador Silvino López. Y ya sale jugando con Alberto González. Pierna zurda de Alberto, habilita Antonio López. A ver qué hace Antonio. Balón corto para Cirilo Alfonso. Va acelerando Cirilo, pase para Salinas. A ver quién llega. Llega primero el arquero, traba Salinas también. Triunfa el guardameta y sale jugando su compañero. Llegó en esta Garandá un pase profundo. Sí, con pelota larga de vuelta llegó Deportivo Garandá, que hasta aquí cada ataque lleva peligro, bro. Solamente falta empujar y aceptar el arco. Independiente que le está costando ir todavía en ataque, todavía no tiene oportunidades en ataque el equipo de Independiente, pero seguramente de a poco también va a hacer su juego el equipo de Independiente. Gana con golpe de cabeza César Ábalos, el zaguero. El balón que queda en poder del jugador Andrés Vega. Vega que carga para Lauro Florentín. Lauro para Vega de vuelta. Esta vez participa Raúl Galeano. Balón para el equipo del Independiente con Lauro Florentín. Pase profundo. Atención porque va con todo el equipo Independiente. Busca el empate. Lauro le pegó. El remate desviado. Salió afuera. Será salida para el equipo de Garandá. Sí, acá intentó también Independiente a través de Lauro Florentín, probó el arco directamente, pero va a ser salida para Aquino del arco. Seferino Aquino, guardián albirrojo, va a salir. Seferino acomoda la pelota. El partido está 1-0 con el gol tempranero de Ramón López. Triunfa Garandá por 1-0. Si lo desvía, queda para Juan Salinas. Anticipa y triunfa aquí también el jugador Julio César Monjes. Sale con Lauro Florentín. Gira Lauro. Se muestra Ábalos. Pelota para él. Lateral que se proyecta en esta. Levanta el centro. Pelota arriba. Atención. Gaona que intenta golpe de cabeza. Ganó el defensor. Desvía el córner. Será tiro libre de esquina. Independiente se asoma. Sí, se va acomodando a poco Independiente en la cancha. Acá ya tiene una pelota para que va a tener en la esquina. Pelota por arriba, va a buscar el gol, el empate del equipo Independiente. Sacó mal el servicio. Se lamenta justamente, si no me equivoco, es Espínola. Bueno, será salida para el equipo de Garandá. No pasó nada en esta pelota quieta. Desperdició una pelota importante ahí el jugador de Independiente. Peina Paul Dávalos. Balón que queda para Julio César Monjes. Ahora participa el jugador Milciades Espínola. De la presencia ahí de Francisco Lugo. Sigue Espínola, ahora retrocede para Rigoberto Lugo. Esta que lanza buscando a Ramón López. La lucha ante Cantero. Gana el de Independiente. Sale Espínola. Intenta el cambio de frente. Está atento también ahí para la cobertura defensiva Alberto González. Pone el físico, digo bien. Y ya salió la pelota afuera. Será reposición desde el arco para Aquino, el guardameta. Va a ser salida para Aquino de su arco. El partido que está ganando 1-0 el equipo albirrojo. A minuto 2 marcó el primero. Y de ahí está ganando 1-0 el equipo de Garandá. Cirilo Alfonso. Ahora Antonio López. Va teniendo Antonio. Va jugando con Silvino López. Pase profundo buscando a Ramón. Segundo en camino. Atención con esta jugada porque está Ramón de vuelta. Autor del primer gol. Bien para la marca Julio César Monjes. Antonio López otra vez en la lucha. Gana a Espínola. Sigue Antonio. Pone
el físico para jugar. Golpe de taco para Silvino López. Galeano pone la presencia defensiva allí. Rigoberto recupera para López. Va Antonio, le pega a cualquier parte el remate. No pasó nada en esta. Sí, un ataque desperdiciado por Garendá. Antonio no pudo acertar bien. Pateó mal esa pelota. Va a ser salida para Independiente, que de a poco se va acomodando la cancha y que de a poco va teniendo oportunidades también de ataque el equipo de Independiente. Después de este partido queda dos. Sí, dos partidos más. El Real Madrid juega ante Guibucua y el último juega Arsenal 15 de agosto. Será lateral que corresponde para el equipo de Garendá. Francisco Lugo para poner en juego de vuelta el balón. Este Francisco ya juega. Golpe de cabeza de Julio César Monjes. Complementa la salida ahí el jugador Espínola con el jugador Galeano. Sale el número 6, pisa el esférico aquí Raúl Galeano. A ver quién se muestra. Prefiere cambiar de frente, pero el que aparece es el defensor albirrojo. Con golpe de cabeza termina sacando a un costado. El futbolista Alberto González. Este es Lauro Florentín. Balón otra vez queda para Lauro. Balón profundo y muy profundo, que termina en las manos del arquero Aquino. Va a preparar la salida Aquino. Bueno, prepara la salida ahí Aquino, que sale larga. Ramón López en la lucha aquí. Aparece Rigoberto Lugo. A ver qué hace Rigoberto. Para Paul Dávalos. Va Paul López. Está adelantado el jugador Ramón. Sí, de vuelta ya en dos oportunidades. Se está quedando en un 6 el jugador López. Y va a ser pelota hidratación también para los jugadores. Minuto de hidratación. Tenemos... ¿Cuántos minutos tenemos nosotros? Minuto 13, 12 minutos de este primer tiempo. 1-0 está ganando el equipo de Garendá. Gol de Ramón López a los 2 minutos de la primera etapa. Le agradecemos a Comercial Santa Elena, del amigo Ricardo Báez y familia, como siempre, acompañando la transmisión. También le agradecemos a Edgar Salinas, presidente de Deportivo Garendá categoría senior. Y también le agradecemos a SB Sport, sponsor oficial de Pulse Sport Más en todas las transmisiones deportivas que hacemos cada fin de semana. Gracias a SB Sport con nosotros aquí en la transmisión. Muchas gracias a la gente que va compartiendo con nosotros la transmisión también desde su casa. Saludos para todos, toda la gente que nos ve y nos sigue siempre a través de YouTube. Y pedimos también a la gente que se suscriba, a suscribirse al canal de YouTube y a activar la campanita de notificaciones para que les pueda llegar todas las notificaciones de todos los partidos que hacemos cada fin de semana. Así es que pedimos a la gente que pueda suscribirse y para ir creciendo, ir creciendo, digo bien, en nuestro canal de YouTube de Pulse Sport Más. Bueno, estamos en vivo aquí en la comunidad de Nuevo Horizonte, cancha del Sport Unido. Sport Unido también, que es un equipo de esta zona que se prepara también para la participación en la Liga Deportiva de Guibucua. El equipo del Sport Unido también, sí, que ya se nos viene también lo que es el campeonato de la Liga Deportiva de Guibucua. Creo que arranca en marzo, compañero. No sé si vos tenés la información de la fecha tentativa de inicio del campeonato de la Liga Deportiva de Guibucua, que vamos a tener esta temporada 3 series, así que vamos a ir comentando eso más adelante. Arrancó de vuelta este partido. Sí, señor, ya la reanudación del juego. Gana 1-0 el equipo de Garendá. Estamos en este primer tiempo del compromiso sobre 14 minutos. Francisco Lugo. Rebota en el jugador cantero, será lateral para el equipo rojo. El propio Francisco Lugo para esta reposición manual. Ya juega con Silvino López. A ver, se muestra Antonio López. Pelota para él. Lanzamiento hacia la banda izquierda. Apertura para Juan Salinas. Solo está el segundo. Atención, Salinas definió. Bueno, ¿es gol, Gilberto, o es offside? A ver, sí, juega gol. Sí, señor. Gol de Garendá, lo hizo Salinas, señoras y señores.
Anotó Salinas, el pase de Antonio en profundidad, totalmente solo el 5, termina definiendo por abajo. Señoras, señores, gana 2-0 Vigarendá entonces este compromiso. El segundo lo hizo Juan Salinas. Así es, fue gol de Juan Salinas. Nos confundió un poco lo que es el referee también, que nos hizo sonar su silbato. Pensamos que era offside, pero fue el gol entonces. Gol de Juan Salinas que marca de vuelta para Vigarendá. Segundo del partido, minuto 15, 2-0 arriba el equipo de Vigarendá. Avanza Independiente, atención el remate. Rebotó en el jugador Silvino López, será córner, servicio de esquina. Ya intenta reaccionar Independiente. Así es, va a ser tiro de esquina para Independiente. Ahí está el servicio, saca la defensa. Será lateral para Independiente, que ahora se va con todo en busca del descuento. 2-0 arriba Vigarendá. Con el gol del jugador Ramón López para el primero, amplió Juan Salinas. Juan Salinas, sí. Atención con este remate también, el arquero que salva la situación. Llegó Independiente amenazando ya el descuento. Sí, llegó también Independiente en esta jugada, pero atento ahí Aquino que se quedó con esa pelota. Juan Salinas es el goleador de Vigarendá, Blas Antonio. Es jugador que siempre juega central, pero hace 2-3 fechas por ahí que está jugando delantero y está marcando todos los goles. Sí, así mismo, y es uno de los goleadores que tiene este campeonato senior, Copa Municipal, y el goleador del equipo de Vigarendá, que otra vez se encuentra con el gol. Sale Rigoberto Lugo. A Rigoberto, ¿qué hace? Balón para Juan, solo pica Juan, pero está adelantado esta vez. Sí, esta vez sí levantó Landerín también la línea. Fue offside, va a ser salida para Independiente. Muchas gracias a la comisión de Arsenal, el presidente de Milciades Villalba, vicepresidente Eduardo Estigarribia, secretario Esar Abogado, tesorero Elfirio Villalba, delegado Ronaldo Villalba y subdelegado Abilio López. Apoya las transmisiones. Así también a Pastelería y Decoraciones Carol de la señora Carolina, celular 0973-743-667 en cuarta línea Cerro Verde. Entonces acompaña también la transmisión. Gracias familia Cantero López, Oscar Cantero y familia, apoya también la transmisión el día de la fecha. Este Cirilo tiene la pelota para el conjunto de Vigarendá. Gira bien Cirilo, a ver quién se muestra. Balón para Juan Salinas, pelota para Juan, atención, pica adelantado. Estaba en offside Juan Salinas. Sí, de vuelta ahí, cuando arrancó ya quedó de vuelta en offside ahí Juan Salinas. Por tanto, ataque gol del equipo de Vigarendá, pero en offside quedó de vuelta Salinas. Clinifarma del doctor Herminio Velázquez en Iribucuá Centro también apoya la transmisión. Balón para Lauro, Florentín, pase retrasado. El que sale es Ábalos. Balón ahora para Monje. Deja para Vega. Ahora participa Galeano. Otra vez Monje. Julio César en la conducción. Va Independiente. Pase retrasado para que pueda participar otra vez Lauro Florentín. Para la gestación de la jugada. Vega que baja para Espino. La atención. Gaona también intenta. El arquero se queda con el balón. Ahora se queda con ese Férico. Habrá salida para Vigarendá, intenta también Independiente. Sí, a poco intenta también Independiente, pero le está costando hasta aquí, les cuesta un poco Independiente permanecer en ataque y tener oportunidades de gol en esta primera etapa. Se le fue la pelota al jugador Francisco Lugo. Será lateral para Cantero. Ya juega con el jugador Galeano. Galeano para Espínola. Atención, apunta y dispara Espínola. Cualquier parte del remate, no pasó nada. Sí, intentó ahí Espínola, pero no pasó nada. Va a ser salida para el equipo de Vigarendá de su arco. Bien, muchas gracias también a Agroveterinaria Agrovet del Norte, del doctor Armando Rojas. También al concejal municipal Milciades Villalba. Como así también a Bodega Naya del profesor Herminio Cardoso en Iribucuá Centro, calle San Roque. Les aguarda para el tercer tiempo post partido. Bodega Naya en Iribucuá. Va saliendo Vigarendá. Ahora queda para Rigoberto Lugo. Balón profundo para Juan Salinas. Está solo para el tercero. Atención. Juan se acomoda. Le pegó el arquero Ayala.
Ayala se queda con ese balón de contragolpe, casi el tercero. Sí, se fue con todo también de vuelta acá. Salina tuvo la oportunidad, pero atentísimo ahí el portero Ayala, que se quedó con esa pelota, casi fue el tercero de Garendá. 2-0 arriba está el equipo rojo, el equipo de Sportivo Garendá, que gana por 2-0 con los goles de Juan Salina. El segundo, el primero lo hizo Ramón López. Al centro en el área, ya está el arquero Ayala. Ayala sale con Ábalos. Ábalos es el lateral, sale conduciendo ese balón por abajo. Se apoya en el jugador Lauro Florentín. Lauro habilita al jugador Vega. Este es Espínola. Golpe de cabeza de González. Alberto González. El que desvía es Rigoberto Lugo. Va a quedar para Cantero. Ahora Vega. Es Galeano. Ahora el que domina la pelota del 16, Cantero. Intenta Espínola. La marca por parte del jugador López. Sigue López con ese frico. Trata de presionar también el que luce con la 37. Es Domínguez. Ahora López. Silvino juega con el jugador Antonio. Antonio López. Lanzamiento hacia adelante. Ya está la marca por parte del número 14. Empalmando, saca ese balón César Ábalos. Queda para Aquino. Ya sale para el equipo de Garendá. El partido continúa 2-0. Así es. Sigue ganando 2-0 el equipo de Garendá. Creo que le cuesta, hasta aquí le está costando al equipo Independiente tener eso que tuvo oportunidad, pero nunca le llegó peligro al portero Aquino a su arco. Y vamos a ver cómo sale en el segundo tiempo al equipo de Independiente. Otra vez el disparo de media distancia. Se va animando Independiente. No está pudiendo acertar la misma, el arco. Y ya sale jugando Aquino con Lugo. Busca a López. Ahora sí, el que tiene es Silvino. Pase equivocado, ya recupera Galeano. Monge. Julio César Monge. Cantero. Pega en la humanidad del jugador Antonio López. Se viene el cambio en Garendá, Gilberto. Sí. A ver, cambio. Se retira. Cirilo Alfonso. Ingresa digo bien. Alfonso también, El nombre del que ingresó, Sergio Alfonso, entonces ingresó y se retiró Cirilo Alfonso. Ahí están los cambios. El cambio, digo bien. Sí, ya sale Francisco Lugo. Antonio López. El centro en el área, ya sale el arquero Ayala. Domina la pelota y sale jugando Lauro Florentina. Ábalos. Va a tratar de salir jugando por abajo. El que luce con la 27 en el representativo del conjunto de Independiente es Juan Duarte. Este es Ábalos, el zaguero central, el que luce con la 14. Queda para Espínola. Ahora participa Galeano. Galeano juega. Gaona. Ahora está Julio César. Monge busca a Espínola. Está Francisco firme allí. Francisco Lugo trata de salir jugando. Ahora saca a un costado para no complicar la situación. Será lateral que corresponde para Independiente. Bueno, va a ser pelota para Independiente. Ya tenemos 24 minutos de este primer tiempo. 2-0 ganando el equipo de Garendá. Quedó en un 6 de vuelta ahí el jugador. Minuto 24 de esta primera etapa. A toda la gente que auspicia también la transmisión, muchas gracias. Especialmente al concejal municipal Milciades Villalba. También a Clinifarma del doctor Herminio Velázquez. Acompaña la transmisión el día de la fecha. Con el muslo juega Cantero. Busca a Gaona, ya está la marca de Francisco Lugo. Pone el físico, deja para su compañero López. Ramón sale. Ahora Rigoberto participa. Antonio López juega con Ramón, el autor del primer tanto de este compromiso. Ramón López, pase profundo, atención, no picó nadie. Muy fuerte el pase. Así es. Y fue lo último de esta primera etapa.
nosotros vamos a tener una pausa y ya venimos.
Bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo entre Independiente y Arendá. Arendá que está ganando por 2-0 su partido. Gol de Ramón López y Juan Salinas son los goleadores en la primera etapa. Arrancó el segundo tiempo, compañeros. Sí, segundo tiempo en marcha. Partido que lo gana parcialmente 2-0 el equipo del Sportivo Arendá, el conjunto del Club Independiente. Será balón, será lateral que corresponde para el equipo que gana 2-0, el equipo rojo. Ahí está Lugo para cumplir, ya pone en juego, balón para Ramón López, gana su marcador Ramón, a ver cómo cruza, centro cerrado, muy cerrado, ya con algunas novedades volvió también Arendá para este segundo tiempo. Sí, hubo cambio. Barrios. Sí, salió... A ver. Salió Barrios para... sí, ingresó Bogado. Sí, sí, señor. Ahí está el cambio para Arendá. Bueno, Independiente que sin modificaciones alguna todavía, ¿eh? Están los 11 que arrancó el partido. Va teniendo Lauro. Monjes ahora para Galeano. Raúl conduce. Monjes pone el físico ahí el jugador de Independiente. Va teniendo. Ahora sí para Duarte. A ver cómo cruza Juan. Duarte el centro por abajo. Termina sacando López. Queda para el otro López del partido. Es el jugador Antonio. Ahora Lugo. El jugador Rigoberto. Para Salinas. Corre Juan. Salinas para el tercero. Está. Travesaño. Picó afuera. Travesaño dijo no. Sigue el peligro bajo el jugador López. Cruza para Juan. Gol. Gol del Sportivo Arendá, de vuelta Juan Salinas. Sí, señor, segundo en su cosecha personal, tercero para su equipo. Juan Salinas pone, Juan Salinas deja, Arendá 3, Independiente 0. Así es, un ataque de vuelta del equipo de Arendá. En la primera no pudo, Travesaño le dijo que no, en la segunda sí. Ya dentro de esa pelota de Juan Salinas, marca su doblete en este partido a los 2 minutos, segunda etapa. Tercero para Arendá, doblete para Juan Salinas. Así como fue en la primera etapa, a los 2 minutos abrió el marcador. Sí, señor. Ramón López. Y ahora Salinas abrió el segundo tiempo a los 2. Bueno, madruga de vuelta en esta segunda etapa. Este es López, levanta ese esférico Antonio. Ya recupera Cantero, deja para el jugador. Este es Lauro Florentín. Está Monje cerca, sigue Lauro en la conducción, el capitán del conjunto de Independiente. Se equivoca en esta, ya recupera Antonio. Antonio profundiza para el jugador Ramón. Ramón López, solo destapado, ahora ya está la marca. Engancha bien, cruza Ramón, está el cuarto, digo bien, no pudo Alfonso. Todavía no sale la pelota, Sergio Alfonso, que ingresó también en el partido. Sigue Sergio, elude la marca, sortea la misma. Ahí está López, juega para Rigoberto, pierna zurda. Para terminar la jugada, remató Rigoberto. Sí, ahí terminó, para terminar la jugada, en este caso probó Rigoberto, pero no pasó nada, va a ser salida para Independiente. Saludo para el amigo Davy, que está viendo el partido de su casa, el amigo Davy. Blas Antonio. Sí, señor. Bueno, Natalia Cabral escribe también. Vamos, Milan. En el partido anterior ya había escrito, sí, entonces de igual manera estamos leyendo, cumpliendo con ella también. Bueno, acá fan número 1 sería la hija de Silvio Carvajal, excelente. Bueno, reporte de sintonía también de la gente que está compartiendo con nosotros la transmisión. Ahí va teniendo López. Balón para el jugador Rigoberto Lugo. Ahí está Rigoberto. Balón para el jugador Florentín. Va teniendo el número 10. Pase retrasado para Galeano. Y ya sale jugando el equipo de Arendá. Así es. Saludos para el amigo Gustavo, que está viendo el partido también. El amigo Gustavo ahí de Arendá está dando su apoyo al equipo de Sportivo Arendá. El amigo Gustavo, saludos. Sale Independiente. Este es Juan Duarte. Balón para Espínola. En las conducciones está Espínola. Baja para Monje. Este juega en forma corta ahí para Lauro Florentín. Florentín, Gaona, participa también.
El jugador Vega, pero ya pierde ante la presencia ahí de Paul Dávalos. Paul juega para Salinas. Antonio López. Antonio intenta sortear la marca, pero no pudo. Pero tampoco pierde la posición del balón. Francisco Lugo participa. Otra vez le devuelve a Antonio. Va al 10. Pasa al vacío para que pueda correr el jugador Rigoberto Lugo. Para Ramón. Destapado Ramón como cruza. Atención, centro por arriba. Está. No pudo. Salina anticipa al defensor. Sigue el peligro. Ahora sí. Saca Vega. Llegó de vuelta Ugarendá con muchos hombres, Gilberto. Sí, llegó de vuelta bien el equipo de Ugarendá. Ahí López cruzó esa pelota, pero por poquito no pudo alcanzar Salinas. Y no iba a ser el cuarto para Ugarendá, pero mejor el equipo albirrojo arrancó esta segunda parte del partido. Sale Vega, balón que queda para Florentín. La marca de Lugo, sigue Florentín, gana Lugo. A ver qué hace Florentín. Algo solo está Florentín, ahora sí llega su compañero. Balón para Espínola. Picó fuerte, ya sale Aquino, se queda con el balón el número 12. Así es, Aquino que se quedó con esa pelota. Va a ser salida para Ugarendá. Le agradecemos a Edgar Salinas, presidente del Deportivo Ugarendá categoría senior. También le agradecemos a Comercial Santa Elena, tu centro de compras en Ugarendá. Todos los productos para la canasta familiar. Esto completo la parte de despensa, carnicería, ferretería, materiales de construcción y veterinaria. Visita su local en Ugarendá, Centro Comercial Santa Elena. También le agradecemos a SB Sport, con nosotros aquí en todas las transmisiones de Pulse Sport Más. Gracias a SB Sport. También con nosotros Pastelería y Decoraciones Carol de la señora Carolina. Muchas gracias por acompañar desde Cuarta Línea Cerro Verde. Está su local. Para mayor información pueden llamar también al 0973-743-667. Ugarendá que prepara cambio, como así también Independiente. Así es. Va a ingresar Darío Acuña por González, creo que va a ingresar. Darío Acuña, sí, sale puesto por puesto. Sale un zaguero, ingresa otro zaguero central. Darío Acuña por Alberto González. El cambio para Ugarendá, para Independiente. Vamos a ver quién ingresa y quién se retira. Sí, así es, Gilberto. Bueno, ya sale jugando Francisco Lugo, balón para Ramón. Muy participativo hoy Ramón, que abrió el marcador. Ramón López intenta, puntea Cantero, será córner. Será tiro libre de esquina, punta derecha favorable para el equipo rojo. Sí, va a ser cambios. Vamos a ver quién. Sí. A ver. Ahí están los cambios. El 37 del equipo Independiente es Blas Domínguez. Ingresa Larrea por el lado de Independiente. Y se retira Silva. Va a ingresar Silva, digo bien, por Lauro Florentín. Los cambios para Independiente y para Ugarendá. Bogado por Barrios. Y Darío por... Vamos a ver si... Después del córner solamente se va a retirar González. Bien. Ahí están los cambios. Realizan los dos equipos. Darío Acuña, que sigue calentando, Gilberto. Seguramente va a ingresar dentro de contado minuto también. Otro cambio más en el conjunto albirrojo, seguramente para refrescar un poco la saga, ¿no? Sí, sí, también. Cuidar el resultado. Así es. Para cuidar el resultado. Así se puede entender, porque ya ingresó Bogado también por Barrios, el otro zaguero central. Silva para Independiente, juega con Julio César. Va al envío, centro para Larrea, cabezazo. El arquero dio rebote, atención, sigue el peligro. Ahora sí, Lugo termina punteando y complementa a González. Balón a un costado. Aquí llegó Independiente con peligrosidad. Sí, llegó con todo Independiente también. La primera pelota del que ingresó recién y le complicó totalmente al portero Aquino. Este es Cantero, tiene para Independiente, a ver cómo cruza. Prefiere jugar en forma corta. Ahora Silva va teniendo Independiente con Monje. Julio César destapado, cruza por abajo. Está atento para sacar al córner. Bogado, será tiro libre de esquina para Independiente. Sí, va a ser tiro libre de esquina.
Va a ser corner para Independiente, que va a buscar por arriba el descuento. Con nosotros está familia Cantero López. Oscar Cantero y familia apoya la transmisión. Va al centro, por arriba está el descuento. No pudo cabecear. Se estorbaron entre sí los dos futbolistas del conjunto Independiente. Queda para Cantero. A ver qué hace Cantero. Cruza por abajo. Intercepta muy bien el lateral derecho albirrojo. El jugador Francisco Lugo. Sale Francisco, balón para Antonio. Ojo porque está 2 contra 1. Era 2 atacando, 1 defendiendo. Gana el que estaba. Ahora sí ya va llegando también los defensores. Intenta López. No prospera la acción. Será lateral en ataque para Arendá. Sí, va a ser pelota en ataque para el equipo de Arendá, que se va a mantener ahí en arriba. Pero intentó ir también de contragolpe, pero consigue un saque lateral. Servicio manual, ya lo va cumpliendo. Paul Dávalos en la lucha, pierde ante Silva. Ahí está Silva, era Larrea también el que lucha por ahí, el que utiliza la 9 del conjunto del Independiente. Lugo, Francisco pone el físico ahí, Francisco Lugo quiere ganar el servicio manual y lo consigue. Consiguió su propósito, el lateral derecho de Arendá. Será manual para el equipo de Arendá en zona medular. Bogado se encarga de ese servicio. Antonio engancha Antonio, se va escapando de la marca, sigue Antonio. A ver, intenta cruzar el centro, bloquea el defensor, será córner. Así es, va a ser pelota en la esquina, de vuelta para el equipo de Arendá, que va a buscar el cuarto gol por arriba. Tiro de esquina para el equipo de Sportivo Arendá. Clinic Pharma del doctor Reminio Velázquez. Desde Ucuá, calle San Roque, acompaña también la transmisión. Este es López, cruza por arriba, va Salina, golpe de cabeza, está Lugo. Remató en el defensor, si no estaba el cuarto para el equipo de Arendá, que va insistiendo con Francisco Lugo. Tenía Rigoberto en ese remate. Va Francisco, pase para López, ahí está Antonio, se perfila, se acomoda, disparó. Se fue afuera el disparo. Otra vez Arendá amenazando el cuarto. Sí, está buscando el cuarto gol del equipo de Arendá. De un tiro de esquina, casi tuvo el cuarto también el equipo albirrojo. Va a ser salida para Independiente. Muchas gracias también a Agroveterinaria Agrovet del Norte, del doctor Armando Rojas. También auspicia la transmisión. Córner punta izquierda, favorable para Arendá. Para cumplir está López. Ahí va mandando a sus cabeceadores. Arriba la pelota, golpe de cabeza de Silva colaborando en la parte defensiva. Baja muy bien Larrea. Balón para Galeano, que va conduciendo. Pica Espino, la balón para él. Primero el anticipo por parte de Alberto González. No quiere ninguna complicación. Por eso sacó a un costado y el árbitro dice: vamos a hidratarnos. Sí, minuto de hidratación para los jugadores. Segunda parte del partido. 3-0 está ganando el equipo de Arendá. Hasta aquí todos los resultados. Empate 1-1 entre Sport Grupo y Libertad. 1-0 ganó Cerro Verde. Empate 1-1 o 0-0 fue el tercer partido. Si me ayuda ahí Blas Antonio, si tenés la... Fue 0-0. Ciudad Nueva Arendá, Manchester, o 1-1. 1-1 fue entonces Manchester, sí, Manchester Ciudad Nueva 1-1. El cuarto partido fue triunfo de Milan por 3-0. Este es el quinto que está ganando Arendá por 3-0. Después de esto se viene el partido de Real Madrid y Libucua. Es el último, juega Arsenal ante el equipo de 15 de agosto, que es el puntero del campeonato, fecha 11 del campeonato senior 2026. Estamos en vivo aquí en la comunidad de Nuevo Horizonte, cancha del Sport Unido. Campeonato senior fecha 11. Recién se está jugando. Así que tenemos 2 partidos todavía por delante que vamos a tener entre el Uruguay y Real Madrid y Arsenal 15 de agosto. Saludos a toda la gente que va compartiendo con nosotros la transmisión también. Los grandes amigos que está viendo de su casa. Gente que va acompañando las transmisiones a esta hora de la tarde de fútbol
A las 18:30 se viene el Super Clásico también. Cerro, Olimpia, Cerro. Seguramente la gente se va preparando para eso también, para el Super Clásico más tarde. Bueno, esto ya inicia vuelta. Esta última parte de este partido entre Bugarendá e Independiente. Sí, señor. Duarte para cumplir ya el servicio manual. Bogado. Saca Bogado. Queda para Salinas. Este juega con Antonio López. Balón para Salinas. Está el cuarto. Atención. Va Salinas. Elude la marca. Está Salinas. Gol. Gol del conjunto de Bugarendá. De vuelta Salinas. Anota el cuarto tanto. Sí, señor. Juan Salinas. Deja el partido 4-0 a favor de Bugarendá. Así es, hoy vino on fire el jugador Salinas que marca el cuarto gol. Triplete para Salinas a los 15 segunda etapa. Marca ya su tercero de su cosecha personal del jugador Juan Salinas. Bugarendá 4, Independiente 0. Ahí baja el jugador López Ramón buscando a Salinas, pero está el arquero Ayala. Ya sale jugando Ayala en forma equivocada también porque no pudo dominar su compañero. Balón para Juan. Está adelantado esta vez. Sí. Juan Salinas. Adelantado ahí Salinas. De vuelta iba ya para hacer el gol. Quedó adelantado. Salida para Independiente. Ya sale con Galeano. Participa también ahora Espínola. Larrea. Tiene Larrea ahora. Va al disparo de Aldo Larrea. Algo desviado. Se pierde afuera y se viene otro cambio más en Bugarendá. Sí, se viene el cambio. Va a salir González. Y va a ingresar el número 69. Acuña por González. Bueno, todavía no se autoriza el cambio. Sí. Va Ramón López. Sigue Ramón, a ver qué hace. Para Juan está el quinto, intentó Juan. Ahora para Antonio. López tiene. A ver qué hace Antonio. A ver qué hace López. Balón para Juan, remató. Esta vez está atento Ayala, el guardameta Domingo. Se queda con el balón. Sí, se queda con esa pelota el arquero Ayala. Buscaba ya el quinto. Los jugadores de Bugarendá. Ya está adelantado el jugador del conjunto de Bugarendá, de Independiente. Ahora sí se va a autorizar el cambio. Me reitera, por favor, Gilberto. Ingresa Darío Acuña, se retira Alberto González. Es el cambio para Bugarendá. Central por central. Bueno, cambia a su 2 central ya Bugarendá. Ahí haya ingresado también Bogado por Barrios, que ingresó o que jugó de titular hoy. Arrancó desde el vamos, como así también Julio, Alberto González. Y ingresó así Darío también, Darío Acuña. Así es. Sergio también ingresando en la primera etapa. Tercer cambio lo siguen, Blas Antonio. Así es. Va teniendo Paul Dávalos. Paul que cruza balón para Sergio. No pudo Alfonso, ya está la marca por parte, o el arquero en este caso, el que salió a cortar. Domingo Ayala. Este es Duarte, Juan profundiza el pase. Sale el arquero Aquino. Ya sale Antonio López. Así es. Partido dominado por Bugarendá en la primera etapa. Intentó Independiente, pero imposible, les cuesta. Es un equipo nuevo recién que se está metiendo en el campeonato, pero sí, ya hace presencia, por solo todavía les cuesta enfrentar a equipos que hace rato ya que viene estando en el campeonato. Hasta aquí, creo que arrancó bien Independiente ganando sus primeros 2 partidos y después ya se quedó totalmente. Por ende, creo que está aprovechando a estos equipos que más rato están en este campeonato, está aprovechando esa oportunidad que le enfrenta a estos 2 equipos, a Independiente y a Manchester también. Sí, tal cual, Gilberto. Independiente que está muy complicado en la tabla de puntuaciones. Sí, es el equipo que está último justamente, Gilberto. Está con 6 puntos creo que está, ¿verdad? Sí, porque arrancó bien ganando sus 2 partidos y después ya se quedó Independiente. Sí, 6 puntos y
Bugarendá que va a ir a 15 Sí, con este resultado. así es. Arrancó mal, pero de a poco está repuntando el equipo de Garenda también. Hubo offside en esta. Intentó Paul Dávalos habilitar a Salinas y a López. Los dos, ambos estaban en posición ilícita. Bueno, sale Independiente, pierde ante Dávalos, deja para el jugador Silvino López, este para Antonio López. Se muestra el Alfonso destapado. Sergio está pegadito a la raya, prefiere jugar con Francisco. Ahora Silvino, va teniendo López. Intenta con Antonio, pero ya está galeando la marca, deja para Duarte. Sale Juan Duarte, está Larrea. Por ahí se muestra también el jugador Julio César Monge. Balón para Larrea. Espínola también. Ahora Gaona participa. Balón para el que ingresó Silva. Justamente el 19 remató arriba y afuera. Llegó Independiente. Sí, llegó Independiente. Intentó, pero no pasó nada. Va a ser salida para el equipo de Arenda. Después se quedan los dos últimos partidos. Sí, sí. Guirebucoa Real Madrid. Que sería el penúltimo compromiso, y Arsenal, 15 de agosto sería el último partido de hoy. Fecha Así número es. 11. Exactamente. Fecha 11 y resultado que para algunos sí bien, pero para algunos no, principalmente para el Grupo A, por ejemplo, que hoy se desprendió de vuelta. No pudo sumar de a 3. Milan sí ganó hoy. Guaranda está ganando también. El equipo de Manchester también se desprendió hoy. Ciudadana también, así que, y lo gran ganador y para mí, Juan Antonio y Cerro Verde, que sumó a 3 el día de hoy. Sale Guaranda con López. Silvino deja ahora, sí, otra vez el propio Silvino sale jugando. Amagó para jugar para dejar a Lugo. Bogado intenta, Lugo también participa, presiona bien Independiente ahora con muchos hombres. Ahora sí, Aquino se queda con el balón. Seferino Aquino, no sé si ya salió la pelota, vamos a ver qué indicaciones le da. No salió todavía. Bueno, ya sale Guaranda. Balón de Bogado, Aníbal tiene. Le presiona, le complica al defensor, que termina sacando a un costado. Ya estamos sobre 22, casi 23. Sí, los últimos 3 minutos ya se va este partido, ganando cómodamente el equipo de Arenda. Va Salinas, Juan pica solo, está, atención, está la definición. Gol. Gol de Arenda, lo hizo Juan Salinas, el cuarto para su cosecha personal, quinto para su equipo. Arenda golea 5-0, minuto 23 de esta segunda etapa. Llega el quinto tanto, Gilberto Brites. Sí, así es. Hoy amaneció bien Salinas porque marca ya su cuarto gol en este partido. 5-0 está ganando el equipo de Arenda. 23 minutos segundo tiempo. 5-0 el equipo de Arenda, que está ganando. Cuarto gol para Salinas en este partido. Alfonso, candidato para ser figura. Juan Salinas. Juan Salinas, sí, señor. Sí, ya de hace rato ya, desde el primer momento. Y también candidato a ser goleador del campeonato. Sí. Creo que está por ahí nomás. Hay que ver tanto los goleadores como está Salinas. Porque mira que viene haciendo goles Salinas. Asimismo, va teniendo Silvino López. Sale Silvino. Balón profundo para Sergio. Este que baja con el pecho. Para Antonio. La marca aquí por parte del jugador Larrea. El que triunfa es Larrea con esa posición del balón. ¿Para qué hace Larrea? Se equivoca en el pase Salinas. Justamente referencia hace rato le hacíamos. El que recupera. Antonio López ante Duarte. Gana el de Independiente. Deja para Galeano. Monge. Deja para Duarte. Juan pisa el esférico. Ahora el que participa es Espínola. Duarte otra vez. Monge. Larrea. Galeano. Va tocando Independiente para Gaona. Busca a Monge. Muy fuerte el pase. Muy exigido. Ya está el arquero Seferino Aquino para salir.
Bueno, terminó el partido, señores. 5-0 ganó Garandá, 4 goles de Salinas. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos.
Bien, señores, ya de vuelta para este sexto partido. En la tarde de hoy juega Real Madrid y Sport Guipúzcoa. Sport Guipúzcoa, Real Madrid. Sexto partido en la jornada, que ya arranca ya estos primeros minutos del partido. Y ya de vuelta con el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Arranca este penúltimo partido. Sport Guipúzcoa ante Real Madrid. El equipo de Guipúzcoa, el equipo naranja. Real Madrid, el conjunto blanco, avanza Guipúzcoa, va Paniagua, atención, le puede pegar, no pudo. De la presencia del zaguero, sigue el peligro porque queda para el jugador Vera, que juega para Ruiz, cruza Ruiz, golpe de cabeza de Bogado. Queda para el defensor del conjunto, o el mediocampista del conjunto de Real Madrid. Llegó con peligrosidad ya el equipo de Guipúzcoa. Casi termina el remate de Paniagua. Así es, primer intento del equipo de Guipúzcoa, que no pudo aprovechar con Paniagua. Y ojo que sale también Real Madrid a proponer, firme la marca por parte de Derlis Rotela, que ya sale jugando por abajo. Este es Mareco, Darío para el jugador Ibáñez. Paniagua ahora pica solo, va cruzando Paniagua, atención, desvía a su compañero Ortiz. Llegó de vuelta Guipúzcoa, se pone interesante ya en este arranque del compromiso y de vuelta. Así es, ataque de vuelta de Guipúzcoa, se fue con todo de vuelta en ataque. Esta posibilidad que tuvo recién el equipo de Guipúzcoa iba a ser salida para Real Madrid. Sí, señor. No se entretiene mucho con la pelota en el medio terreno, directamente a profundizar en este arranque, por lo menos así muestra estos dos equipos la intención ir hacia adelante. Este es el jugador Milciade Gómez, deja para Luis Rodríguez, balón para Bogado, pica Bogado, va Bogado, se cae, falta, sí señor, hubo falta. Será tiro libre para Real Madrid, los dos equipos que propone juego directo. Así es, los dos equipos juego directo sinceramente. Y acá Abogado consigue una falta y va a ser tiro libre. Pelota parada va a ser para el equipo de Real Madrid. La comisión directiva del Arsenal, el presidente Milciades Villalba, vicepresidente Eduardo Estigarribia, secretario César Abogado, tesorero Elfirio Villalba, delegado Ronaldo Villalba y subdelegado Abilio López. Apoya la transmisión de Pulse Sport Más el día de la fecha, de esta fecha número 11. Será tiro libre para Real Madrid. El que se anima para cobrar Escaje. Abraham, a ver, dispara. No pasó absolutamente nada. Fuerte y arriba. Va a ser salida para el Guipúzcoa, Gilberto. Tiro libre desperdiciado por Abraham Caje. No pasó nada ni el peligro. Le llevó esa pelota al arco de Guipúzcoa, que ya sale rápidamente. Ya está la pelota en poder del jugador del Real Madrid. El que peina es Villalba. Queda para Derlis Rotela. Este que deja en forma corta para Villalba. Sale Carlos para Ruiz. Oscar el que conduce para el conjunto de Guipúzcoa. Balón para Vera. Tiene Andrés. Balón profundo. El que peina es el defensor. Será córner. Así es, va a ser tiro de esquina. Que va a buscar por arriba el equipo del Sport Guipúzcoa. Que sabe muy bien que Guipúzcoa siempre lleva peligro por arriba. Vamos a ver qué pasa en esta. Este es Vera. Levanta a José. Golpe de cabeza de Ibáñez. Sale con Sergio Cardoso. Balón para Benítez. Va Real Madrid. Otra vez busca a Cardoso. Está Villalba. Carlos firme también. Atento para la marca defensiva. Queda el balón para el que luce con la 24 en el conjunto de Real Madrid. Busca a Milciade Gómez. Ahí la marca por parte del jugador José Vera. Va teniendo Vera. Juega con Ruiz. Ahora Darío Marecos. Está la marca otra vez por parte del defensor que quita un costado. Será lateral para el conjunto de Guipúzcoa. El partido está 0-0. Sí, partido 0-0. Estos los primeros minutos de la primera etapa. Ya hubo ataques de ambos lados. Sigue hasta aquí. Solamente falta el gol. Partido 0-0. Primer tiempo del compromiso. Los primeros 5 minutos de juego. Muchas gracias a Pastelería y Decoraciones Carol de la señora Carolina. Número de teléfono celular 0973-743-667. Desde Cuarta Línea Cerro Verde. Acompaña también las transmisiones. Va el envío de Vera. Atención, golpe de cabeza por parte del defensor. Queda para Abraham Caje.
Abraham sale. Queda para Benítez. Benítez juega. Busca a Rodríguez. Muy fuerte el pase, por eso ya está la intersección por parte del jugador Marecos. Falta en perjuicio de él. Falta de Rodríguez. Ya se cobra la infracción. Será tiro libre en su terreno. Todavía corresponde para Agribucua. Sí, una falta ahí fuerte del jugador Rodríguez. Va a ser tiro libre. Pero bueno, quiso sorprender ahí buscando directamente a Paniagua. El árbitro no le autoriza. Será tiro libre, señoras, señores. Se viene también el primer cambio. Prepara Real Madrid. sí. Va Ibáñez. Ibáñez que cruza. Atención, el centro no pudo el arquero. Cede el córner. Será tiro libre de esquina. Va a ser pelota de vuelta para tiro de esquina. Va a ser jugada de tiro de esquina. Va a ser córner. Partido 0-0. Los primeros minutos del partido. Viene el envío muy cerrado. Salió afuera. No pasó absolutamente nada en esta acción. Se viene un cambio tempranero en Real Madrid. Se prepara Agrispino Estigarribia, el que luce con la 8. Todavía no se autoriza el cambio. Va a quedar para Carlos Villalba. Ahora tiene Ruiz. Oscar en la conducción entregó mal. Sale Gómez. Milciades tiene. Juega con Benítez. Este deja para el 24 que tiene el equipo del conjunto de Real Madrid. Balón profundo. Centro. Busca Cardoso. El arquero Teófilo Armoa se queda con el esférico. Con la pierna zurda empalmando saca el guardameta. El balón que va a quedar para Bogado. Baja para Caje. Gómez ahora. Pisa el esférico. Ruiz en la marca. Deja para Marecos. Este busca a Vera. Otra vez se interpone el número 24 para la marca. Ante la presencia del 10 allí. Va a ceder el córner. Sí, será tiro libre de esquina. Otro córner más que tendrá y que ya lo cumple el equipo de Agribucua. Va al centro. Atención. Estaba. Gol. Hubo mano, dice. Sí, señor. Mano del atacante Gilberto Brites. Termina convirtiendo Paniagua, pero no vale el gol. Sí. Ahí le cobra la mano en ataque al jugador de Agribucua. Le anula el gol y va a ser salida para Real Madrid, que sufrió pelota por arriba esta vez por Antonio. Bueno. No se convalida el gol entonces que acaba de convertir el conjunto de Agribucua. Esto continúa 0-0. Va Cardoso. Cardoso gana, va Sergio. Entra en el área, ya está la marca por parte de Derlis Rotela que domina y juega. Sale con Antonio Ibáñez. Levanta la cabeza Antonio. Lanzamiento hacia arriba buscando a Paniagua. Pelota que pica ya afuera. Hogarín entonces para cumplir. Servicio mano al costado izquierdo. Favorable para el equipo de Real Madrid. Bueno. Ya va jugando. Balón para Abraham Caje. Busca a Benítez. Saca Villalba. Queda para Ruiz. Ruiz para Vera. Ahora se muestra Mareco. Balón para él. Va Darío. Apunta. Dispara al arco. Se fue desviado. No pasó nada también Gilberto Brites. Sí, probó ahí Mareco su suerte de vuelta. También la jugada. Probó de fuera del área y no pasó nada. Va a ser salida para Real Madrid desde el arco. Partido 0-0 sin gol todavía en estos... ¿Cuántos minutos de la primera etapa? 9 minutos, casi 10. Primer tiempo, partido 0-0. Despensa San Francisco con nosotros también, de la señora Filomena Cantero, desde Quinta Línea, Cerro Verde. Auspicia la transmisión, muchas gracias a la familia Cantero López, a Oscar Cantero y familia, también apoya la transmisión. Clinifarma del doctor Herminio Velázquez. Va al envío, saca el defensor al córner para que no haya ninguna complicación. Sacó al córner. Será tiro libre de esquina para el conjunto de Agribucua, que tiene ya muchos córneres, Gilberto Brites. Sí, mucha pelota parada. Agribucua siempre se caracteriza por la peligrosidad que siempre por arriba. Acá de vuelta otra pelota parada. Va a buscar la cabeza de Paniagua. Sí, señor, cuando se viene cambio, Gilberto. Sí. En Real Madrid. Se hace el cambio, ingresa Agrispino Estigarribia y se retira. A ver. Cardoso el que se retira. Sí, el 9.
Cardoso Sergio ingresa Estigarribia. El que ingresa a Grispino Estigarribia, viene el centro cerrado, convierte, pero el árbitro dice que ya salió. Ese esférico tomó una curva, una comba y salió afuera, por eso el balón ya estaba afuera, convierte Gribucuá, pero otra vez no vale el gol, Gilberto. Sí, ya va a 2 ocasiones que se le anula el gol a Gribucuá, va a ser salida para Real. Bueno, pero antes que llegue al tanto, atención con esta jugada, el palo dice que no, el palo picó hacia afuera y bueno, se pierde también aquí Real Madrid, partido interesante, Gilberto Brites. Sí. Protagonista también ya el palo. Se hace ida y vuelta ya este partido. Acá Real Madrid tuvo uno clarita, pero el palo le dijo que no. Se salva también el Gribucuá. Ibáñez para Ruiz, Oscar tiene para Vera. Gribucuá y la réplica, busca a Paniagua dentro del área, dejó picar esa pelota, sigue Paniagua, levanta el centro, pelota para Marecos. A ver qué hace el 7, Maresco otra vez también empalmando ese balón, o al cabezazo de Ruiz, lejos afuera, se la salida para Real Madrid. Sí, con mucho ritmo arrancó este partido, ambos equipos buscan su gol, pero hasta aquí 0-0 sin goles todavía, ya casi 12 del partido. Habrá encaje para sacar esa redonda, queda para Benítez. Armando Benítez el que juega. Va a quedar para Vera. Va teniendo Vera. Deja para Oscar Ruiz. Otra vez. Vera. Ahí está Ruiz. A ver quién se muestra. Está Rotela. Deja para Villalba. Cano también se muestra. Busca a Paniagua. Esta que baja para Ibáñez. Este es Antonio. Tiene el esférico el número 15. Intenta Antonio Ibáñez. La marca de Bogarín. Desde el piso Marecos. Otra vez recupera y deja para Ibáñez. Bogarín también desde el piso intenta. Ahora Ruiz. Vera. Sigue insistiendo Gribucuá. Vera que apura. Torres el que saca. Otra vez Ibáñez. Presión alta por parte de Gribucuá que busca el primero. Busca Paniagua. Atención, cruza por abajo. Está increíble. Totalmente solo. No pudo soplar prácticamente. Era cuestión de soplar, Gilberto. Perdonó Gribucuá en esta. Ocasión clara de gol. Tenía solamente empujar esa pelota. No aprovecha Gribucuá. Y si Gribucuá no marca hoy un gol, que muchos van a decir que por qué no hacemos esa oportunidad que tuvimos y no marcamos. Acá se salva el Real Madrid y perdona a Gribucuá una pelota clara de gol. Sí, cruzó muy bien Paniagua. Totalmente solo Villalba, que termina despilfarrando esa muy buena posibilidad. Bueno, ahí está la pelota que sale a un costado. Ya estamos sobre casi, 13 ya. Nos aproximamos al minuto 14, Gilberto Brites. Momento de hidratación. 14, así es. Partido 0-0. Tuvo oportunidades de gol Gribucuá en 2 o 3 ocasiones. Y también Real Madrid tuvo lo suyo en este partido, que no supo aprovechar también las oportunidades de gol que tuvo el equipo de Real y el equipo del Sport Gribucuá. Partido 0-0, primer tiempo. Este es el 6º partido en la jornada de hoy, señores. Y el penúltimo en la tarde de hoy. Después de esto se viene el partido de Arsenal. 15 de agosto, Arsenal. Hasta aquí todos los resultados. Por empate 1-1 entre Grupo y Libertad, 1-1. 1-0 ganó Cerro Verde, empate 1-1 Manchester y Ciudad Nueva. Ganó también su partido el equipo de Garandá por 5-0. Y este partido 0-0. San Isidro también perdió su partido por 3-0 ante Milan. Y este es el 6º que está 0-0 sin goles todavía. Hasta aquí los resultados de la fecha 11 del Campeonato Municipal Senior Gribucuá 2026. Señoras y señores, en vivo aquí a través de Pulse Sport Más, saludando a toda la gente que está al otro lado, siempre acompañando el partido, todos los partidos que hacemos cada fin de semana. Estamos en vivo, gracias a todos los grandes amigos que siempre nos siguen, que siempre nos escuchan, que siempre nos ven, que siempre dejan su comentario y pedimos que se suscriban al canal de YouTube de Pulse Sport Más y activar la campanita de notificaciones.
para que todos puedan recibir las notificaciones de todos los partidos que hacemos cada fin de semana a través de este canal de YouTube de Pulse Sport Más. Estamos en este momento de hidratación. 0-0 el marcador, ya con posibilidades manifiesta de gol frente a los Arcos. La mejor chance creo que ha tenido el equipo de Irucuá hasta aquí, pero también ya tuvo Real Madrid también. Recuerdo aquel remate al palo. Y después Irucuá son varias, lo que tuvo ya en esta primera etapa hasta aquí 0-0. En estos primeros 15 minutos de juego. Queda todavía 10 a esta primera etapa más el segundo tiempo del partido. Bueno. Después del último partido ya Gilberto Brites juegan. Después de este partido local. se viene entre Arsenal y 15 de agosto. Es el partido, el último partido en la jornada de sábado. Arsenal y 15 de agosto. Justamente Arsenal, que es el organizador de esta fecha y que optó justamente también traer esta fecha, este escenario deportivo que luce impecable también para las prácticas de fútbol. Está en buenas condiciones la cancha del Club Atlético Sport Unido, que en estos días estuvieron inaugurando cercado perimetral, justamente ya pensando lo que va a ser la liga local. Sí, acá se trabajó el tema del tejido también esta semana, creo, ¿verdad? Sí, esta semana la inauguración. Sí, ahí está entonces. Se viene preparando todos los equipos dentro de la liga. Creo que en la Serie B está el equipo del Sport Unido, ¿no? ¿O no? ¿O C? Hay 3 series, no me acuerdo en qué serie está, pero va a competir seguramente para la clasificación en la fase de grupo del equipo del Sport Unido. Va Ortiz a ver el disparo del 18 desviado. Se pierde Rubén Ortiz. Era él el que se perdió también ahí boca de arco. Y bueno, esta vez el remate de Ortiz, que no está fino en la definición. Con las pólvoras algo mojado está Ortiz en esta tarde de fútbol. Así es, que mucha oportunidad de gol ya está desperdiciando el equipo de Iribuco. ¿Hablas, Antonio? Este primer tiempo y solamente falta hacer el gol, porque oportunidades sí lo tiene el equipo de Iribuco, pero no está aprovechando. Va a quedar ahí para Estigarribia, balón. Presiona y roba el jugador Ortiz. Balón para Paniagua, a ver qué hace Vicente Paniagua dentro del área. Peligro de gol, mete el centro por arriba otra vez. Muy pasado. Vera el que atropellaba, pero llegó algo tarde a la cita, por eso no llegó al balón. Saca la defensa, va a quedar otra vez para Vera. Real Madrid, Iribucuá 0-0. Iribucuá, Real Madrid. Fecha 11, campeonato municipal senior de Iribucuá. Ya el balón sale afuera, será salida que corresponde para el conjunto Real. Así es. Blanco. Pelota para Real Madrid, el equipo blanco que hoy también tuvo su oportunidad, aquel palo que le dijo que no al equipo de Real Madrid. El arquero de Real Madrid es Teófilo Armoa, el que saca el balón. Queda para Estigarribia. Ahí está Crispino Estigarribia, tiene. Gira y sale con Abraham Caje. Levanta la cabeza Abraham, pase profundo, busca a Gómez. Derlis Rotela trabajando en la zona defensiva. Juega con Cano, Teófilo lanza. Vuelve a recuperar Abraham Caje. Gómez, Milciade tiene. Pase de Milciade no estuvo bueno, por eso ya intersecta Derlis Rotela, firme también. Está atento para cerrar circuito. Ahí sale Ruiz. Para Rubén Ortiz, se cae Ortiz, falta, dice el árbitro. Sí. Será tiro libre para Iribucuá, Gilberto Brites. Va a ser tiro libre para Iribucuá, va a ser pelota parada para el equipo naranja que va a tener esta oportunidad. Oportunidad de gol que va a tener de vuelta aquí el equipo de el Sport Iribucuá. Vamos a ver quién se encarga de este tiro libre. A ver. Marecos, el 7. Es el encargado de la pelota parada. Vamos a ver qué pasa en esta. Sí, peligroso tiro libre para Iribucuá. Y Mareco le pega bien, Recuerdo aquel gol de tiro libre justamente en la cancha de 2 de mayo. Sí. No sé si fue en la fecha 2 o fecha 3. Fecha 2 creo que fue. Así fue. Bueno,
Va Mareco, esta vez el centro, atención, desvía el defensor. El arquero casi autogol, casi gol en contra, Gilberto Brites. Qué pelota, casi fue gol también. Se salva de vuelta el equipo de Real Madrid en esta parte del partido que prepara la salida. Ya saca con la pierna derecha. Valor que cae en la espalda del jugador Carlos Villalba. Queda para el guardameta. El arquero Teófilo Armoa se queda con ese balón. Ya saca con la pierna zurda. A ver, va a quedar para Estigarribia. Queda para Paniagua en este caso. Estigarribia está en la marca. Sigue Paniagua. Va en la conducción Vicente. Va al 19. Escapa de la marca. Viene el centro. Pelota arriba. Al cabezazo. El arquero esta vez tuvo que trabajar, inclinándose hacia el costado izquierdo para quedarse con ese esférico. Sí, acá de vuelta Vicente tiró un centro, pero atento ahí el arquero que sacó esa pelota. Balón que pica en el medio sector. Queda para Bogado, Gregorio Bogado. Para el jugador Agrispino Estigarribia. Pase no estuvo bueno Estigarribia, pero Abraham Caje está atento para colaborar también con su compañero. Queda para Armando Benítez, para Real. Abraham otra vez para Benítez. Este deja para el lateral. A ver cómo cruza. Atención con esta jugada. Viene el centro. Cerrado, no pasó nada. Era cruzar bien y era el primero Gilberto Brites. Así es. Otra oportunidad desperdiciada también por el lado del Real Madrid. Mira que muchas oportunidades ya que se va perdiendo en este partido. Hasta aquí 0-0. Avanza Gribucó, atención, se cae Rubén Ortiz, sale el arquero también. No pasó nada, dice el árbitro. El juez principal, el árbitro José Servina es el árbitro ahora, el árbitro principal. Ruiz baja. Este es Villalba. Entregó mal, recupera Gómez. Balón para su compañero que estaba cerca. Este que se equivoca también, sacando a un costado. Ese balón será lateral para Gribucó en zona defensiva. Así es, ya tenemos minuto 22. 22 minutos de este primer tiempo. Partido 0-0 todavía. Se cae Caje, falta dice el árbitro. Será tiro libre que corresponde para el representativo Real Madrid. El conjunto blanco. El que sufrió fue el volante central. Sí. Fue la falta del jugador de Gribucó. Tiro libre será para el conjunto Real Madrid. Ya autoriza Servín, árbitro principal. Va Caje, el disparo, no pasó nada. No sé por qué no se trabaja mejor la pelota quieta, Gilberto Brites. Increíblemente, toda la pelota parada. En toda la pelota parada está desperdiciando el equipo de Real Madrid. Bueno, siempre es importante la pelota detenida, más aún en estos partidos difíciles, Gilberto. Claro, hay que trabajar bien si tenemos la oportunidad de pelota parada. Ruiz intenta, se equivoca en esta. Ruiz sacó ese balón a un costado, será lateral para el conjunto Real. Conjunto blanco. Milciades Gómez se va lentamente para esa reposición. Muchas gracias a la familia Cantero López, a Oscar Cantero y familia, apoya la transmisión. Clinifarma del doctor Herminio Velázquez. Avanza Real. Estigarribia intenta, saca Ibáñez. Otra vez a cargar Gaona. Hubo Oxay por parte del jugador Rodríguez. Será tiro libre en su salida para Gribucó. Sí, él le cobra la falta a Rodríguez, va a hacer tiro libre, va a hacer saque, o sea que va a hacer salida, digo bien. Para Gribucó ya tenemos casi 24 del partido, 0-0. Va a terminar el primer tiempo. Va Vicente Paniagua. Intenta Paniagua. Va a quedar para Agrispino Estigarribia. Sale de Real Madrid. Cano en el cruce. El que triunfa es Bogado. Va Bogado. Gregorio escapa. Va el capitán del conjunto de Real. Cruza bien. Atención. Va Gómez. Le pegó. Disparo. Era Benítez. Remató afuera y terminó el primer tiempo. Sí, fue lo último de esta primera etapa. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos.
Bien, ya retornamos, segundo tiempo en marcha. Real Madrid 0, Sport Iribucuá 0, categoría senior, campeonato senior de Iribucuá, Copa Municipal, fecha 11. Falta, dice el árbitro, será tiro libre para el conjunto de Real Madrid, el cuadro blanco que va a tener esta pelota detenida en este arranque del segundo tiempo. Vamos a ver cómo lo trabaja en esta, porque en anteriores no le ha ido bien los centros. Ahora sí, centro por arriba. Queda para Benítez, está el primero, no pudo. Gómez. Llegó Real Madrid ya con peligrosidad, utilizando la pelota quieta en esta. Va el envío. Ibáñez busca a Ortiz, esta que baja para Paniagua, anticipa Bogarín. Va a quedar por ahí ese balón para el jugador Benítez. Habilita a Caje. Abraham cruza para Rodríguez. Luis que intenta. Ahora Derlis Rotela. Sale Derlis. Balón para el jugador Oscar Ruiz. Carlos Villalba para la salida. Ruiz. Vera ahora. Saca como puede. Elvio Torres. La pelota que queda ahí en poder del jugador Rodríguez. Lanza Rodríguez. Cano responde con golpe de cabeza. Queda para Villalba. Ahora participa Marecos. Sale Iribucuá con Ruiz. Oscar juega. Balón para Vera. A ver qué hace. Intentó la conexión con Paniagua. Ya está Bogarín. Va a dejar Carlos para que sea lateral para el equipo de Iribucuá. Este es el arranque del segundo tiempo. Así es, partido 0-0 hasta aquí, segundo tiempo. A ver si hay goles en esta segunda etapa, porque en la primera etapa tuvo mucha oportunidad Iribucuá principalmente, que no pudo aprovechar, y en esta segunda parte vamos a ver qué pasa en Blas Antonio. Sí. Lateral que lo va cumpliendo, intenta ganar el servicio de esquina, lo consigue, será córner. Córner, punta derecha que corresponde para el representativo. El conjunto de Iribucuá que busca el primero del partido también. El servicio de esquina que se va a cumplir. Va el envío de Ruiz arriba. Va a quedar para Villalba. Atención, sigue el peligro ahora Ibáñez. Va insistiendo Ibáñez, la marca de Bogado. Torres se deja para su guardameta. Hasta que sale también se queda con el balón. Será salida favorable para el equipo de Real Madrid. Así es, le agradecemos al presidente Edgar Salina, presidente del Club Deportivo Herendá categoría senior. También le agradecemos a Comercial Santa Elena. Te ofrece todos los productos para la canasta familiar a buen precio en la parte de despensa, carnicería, ferretería, material de construcción y veterinaria. Visita su local en Guaranda Centro, Comercial Santa Elena. También le agradecemos a SB Sport. SB Sport con nosotros también aquí en la transmisión de Pulse por Más. Avanza Real Madrid, viene la marca Villalba. Va insistiendo con Benítez. Ahora sí va sacando Antonio Ibáñez. Ahí la marca por parte del jugador Real Madrid. Queda para Gómez. A ver el balón. Queda para Bogado. El capitán tiene. Juega con Abraham. Caje cruza. Bueno, cualquier parte no miró a dónde tocar. Jugó de memoria. Ya está el arquero Teófilo Armoa. Gana Elvio Torres con golpe de cabeza. Muchas gracias a Clinifarma del doctor Herminio Velázquez. En Iribucuá Centro. Les aguarda Clinifarma también. Muchas gracias a Agroveterinaria Agrovet del Norte del doctor Armando Rojas. También apoya la transmisión concejal municipal Milciades Villalba. Muchas gracias también a Bodega Naya, al profesor Herminio Cardoso en Iribucuá Centro, calle San Roque, cerca de la avenida principal. Vera, conduce, deja para Ruiz. Ahora participa Rotela. Balón profundo. Está Bogarín en la marca. Bogarín juega. Cano que recupera. Abraham ahora. Abraham Cajé. Juega con Bogarín. Estigarribia. Ahí vemos que se prepara el número 22, Rodríguez, para ingresar en Real Madrid. Va el envío. Viene el centro. Pelota para Benítez. Está inhabilitado. Quedó en un 6 de vuelta ahí el jugador Benítez. Levantó el banderín ahí la línea. Uxay, digo bien. Va a ser salida para el arquero Teófilo Armoa. Va a haber cambio. Va a ingresar Rodríguez. Ingresa Rodríguez.
para Real Madrid. Y se retira el 19. Benítez. Entonces, Rodríguez por Benítez es el cambio, Blas Antonio. Sí, ya está Benítez saliendo en este caso. Armando Benítez, el que está en la cancha de Rodríguez. Bueno, Carlos Villalba mete el centro, busca a Paniagua, golpe de cabeza de Elvio Torres. Queda para Bogarín, presiona y gana Ibáñez. Busca a Paniagua, esta que intenta, busca también a Ortiz. Ya está el arquero, el guardameta del conjunto del representativo del Real. Ahí ya prepara la salida. Golpe de cabeza de Marecos. Queda para Brancaje. Carlos Villalba, Oscar Ruiz. Vera. Va intentando Andrés Vera. Levanta para Ortiz. El arquero está seguro, no pudo desviar. El delantero, ya va a salir el arquero de Real. Sí, ya prepara la salida ahí el jugador de Real Madrid, el arquero de Real Madrid que está empatando 0-0 ante el Guibucá. Partido empate, 5 goles todavía en esta parte del partido. Ahí ya sale el guardameta con la pierna zurda. Teófilo Armoa, el que peina esa Brancaje. Sobra para el jugador del conjunto de Guibucá, Carlos Villalba. Lanzamiento hacia adelante para Marecos. Pica Marecos, a ver si alcanza, sí lo alcanzó. Intenta eludir la marca, mete el centro por abajo para Paniagua, intenta dentro del área. A ver qué hace Vicente, termina sacando Elvio Torres. Balón a un costado, será lateral. Favorable para el Guibucá. Partido que continúa sin emociones, 0-0. Muchas gracias a la comisión directiva del Club Arsenal que va a jugar después de este partido. A su presidente Milciades Villalba, vicepresidente Eduardo Estigarribia, secretario César Bogado, tesorero Elfirio Villalba, delegado Ronaldo Villalba y su subdelegado Abilio López apoyan la transmisión. Bien, ahí estamos entonces, señores, en vivo a través de Pulse Sport Más. Presentadores, le agradecemos también a SB Sport, presentador exclusivo de Pulse Sport Más en todos los partidos, cada fin de semana en todos los campeonatos, gracias al presentador exclusivo de Pulse Sport Más, SB Sport, con nosotros a esta tarde de fútbol, Blas Antonio, el día sábado 21 de febrero del año 2026. Real Madrid, la posición de balón con Estigarribia, gira Estigarribia, juega con Gómez, Cano en el anticipo, Bogarín intenta la marca de Andrés Vera. Será lateral defensivo, corresponde para Real. Después juega el puntero. El puntero es el equipo de 15 de agosto. Sí, ante Arsenal. Arsenal, ¿cómo está en la tabla? Si tenés ahí para te veo. Ver un poquito cómo está en la tabla de puntuaciones. El equipo de Arsenal, el equipo Gander, que viene sumando a 3 también en casi todos los partidos. Pero hasta aquí 0-0 entre Real Madrid y Guibucá. Partido sin goles todavía. Tarde de fútbol sábado y sábado 21 de febrero. Sí, señor. 14, ahí nomás está Arsenal también, Sí. Si hoy suma, Arsenal le puede venir bien, Blas Antonio. Sí, señor. El Sport Guibucá por su parte está con... Atención, en la llegada no pasó nada. Guibucá decía que está con 18 puntos. Con este empate parcial va a 19. Sí, señor. Y Real Madrid está en el fondo, Gilberto. Es el equipo que está penúltimo en la tabla. Está con 8 unidades. Está encima de Independiente. Solo 2 puntos le saca. Con este empate saca 3. Tiene 8 puntos el equipo de Real Madrid. Necesitado de sumar de a 3. Así es. Y Guibucá también necesita obviamente para sumar de a 3 para aproximarse, y si es que lo consigue, por lo menos momentáneamente va a dar alcance al puntero 15 de agosto. Y en el centro hubo falta en ataque. Si Arsenal gana hoy va a 17 puntos. Si suma a 3 hoy Arsenal. A 1 que va a quedar de Guibucá si pierde este partido. Bueno, más cambio por aquí. Va a ingresar Ayala. Vamos a ver por quién. Vamos a ver quién se retira.
Bogado entonces se retira el capitán Bogado, ingresa el 17 Ayala, el cambio para Real Madrid. El 30, ahí está entonces. El 30 Ayala, ahí está el cambio por el jugador 17, el que se retira. El 7 digo bien. El 7 el que se retira, ingresa el 30. Ya estamos sobre 10 minutos. Segundo tiempo del compromiso. 0-0 todavía. Va Gómez. Peligro de gol. Está afuera. Remató afuera. Llegó Real Madrid con mucha peligrosidad. Gilberto. Increíblemente, qué pelota. Le dieron todo ahí para Gómez para liquidar el partido. Marcar el primero. Erró el arco. Gómez. Ocasión clara de gol. Pero clara de gol para el Real Madrid, que no aprovechó esta vez. Desperdición clara de gol de Real Madrid. Le perdona a Grigucua, el equipo del Real Madrid. Sí, señor, perdonó Portillo. Era acertar y vencer la resistencia del buen portero Teófilo Armoa, porque tuvo potencia el remate, solamente faltó dirección. Sí, el portero es Monzón, del Real Madrid. O sea, Armoa es el portero de Grigucua. Me perdí un poco porque Armoa en su momento jugó también en Real Madrid, Blas. Sí, totalmente. Va sacando Torres, el zaguero central para Gómez. Milciade, que lucha ante la presencia ahí de Ruiz. Va a quedar para el jugador Rodríguez, que lucha. Lo quiere ganar Real Madrid. Sale Ibáñez. Balón para Marecos. Darío en la conducción. Anticipa bien Estigarribia para cortar el circuito y sale jugando. Balón para Abraham Caje. Presión por de Marecos. Sigue Real Madrid con la posición. Ahora sí pierde ante Marecos. Ahí está el jugador Darío Marecos. Va teniendo en el medio terreno. Se cae Marecos. Se lanzó, dice el árbitro. No pasó nada. Agrispino el que recupera. Portillo se muestra. Saca Cano. Impacta en el jugador de Real. Será lateral para Grigucua. Así es. Va a ser pelota para Grigucua y se viene cambio para Grigucua también. José Luis Villalba adentro y se retira Ibáñez el 15. Atacante por Ibáñez. Sí, también es capitán, o sea que sacan los dos equipos a sus capitanes. Sí, sí. Ya salió Bogado por Real Madrid, ahora sale también Ibáñez. Antonio Ibáñez fuera, adentro Villalba, José Luis Villalba. José Luis a la cancha. Ya está Villalba. Ruiz en la tenencia del balón, juega con Vera. Andrés casi se complica, casi pierde. Cano juega con Mareco, de primera. Juega con el jugador Vera. Ahora Ruiz intenta ante la presencia de Bogarín, gana el servicio de costado. El servicio va cumpliendo, Vera intenta cruzar, cruza, pero impacta en el defensor, será córner. Será tiro libre de esquina. Creo que también el cansancio digo bien, ya está jugando un papel también en el partido. Porque no están corriendo como en la primera etapa estos jugadores. Bueno, juega en corto. Ahí está el balón para Vera. Intenta cruzar, cruza por a media altura en este caso, casi por abajo. Termina sacando el córner. Así es, pelota al córner de vuelta, digo bien, al tiro de esquina. Se mantiene en ataque del equipo de Grigucua. Bueno, está a punto de arrancar el clásico del fútbol paraguayo. Falta 3 para que sea 18 y media. Así es. Servicio de esquina lo va a cumplir Marecos. Para Grigucua, centro por abajo, no pasó nada. Centro rastrero que lo pudo sacar el defensor. Casi nació un contragolpe para Real. Termina sacando Cano también a un costado. Así es. Y si hoy no gana Cerro, se le va a complicar el DT también, Blas Antonio. Sí, porque así es mismo. Un clásico y no viene bien el técnico de Cerro Porteño. Y va a jugar de local, así que la presión es muy alta para el equipo de Cerro también. Igual que Olimpia también, que necesita obviamente de sí, triunfos, si Olimpia suma hoy a 3 de vuelta en la punta, necesita ganar también. Pero creo que acá
Baba es el más que necesita ganar el partido porque viene perdiendo el local ante el Nacional. Sí, señor. Y los entrenadores profesionales más bien son muy dueños del resultado, ¿eh? Bueno, ahí está la falta en perjuicio del jugador de Real Madrid. Piden hielo, piden asistencia al jugador que está en el piso del de Real Madrid. Muchas gracias a Despensa San Francisco, la señora Filomena Cantero, desde Quinta Línea, Cerro Verde. Ahí te espera también su local, desde ahí nos auspician. Despensa San Francisco. Muchas gracias también a Clinic Pharma del doctor Herminio Velázquez en Gribucuá Centro. También a Oscar Cantero y familia que apoya la transmisión. Pide cambio. Es el jugador Bogarín, ¿eh? Bueno, en la parte de la nariz creo que es la zona afectada. Y ya se va preparando Portillo para ingresar porque no va a poder continuar Bogarín. Bueno, a ver, cambio. Vamos a ver quién se retira. El que uno se va a retirar es el que está golpeado, ¿verdad? Si el jugador que se retira y va a ingresar el 16, Portillo, y el 26, se retira el 26. Bueno, dos cambios, uno por Sí, lado, sí. Gilberto. Sí, el 16 ingresa por el lado de Real Madrid. Y el 26, Donato Portillo, el 16. sí, que ingresa. Por el golpeado. Por Hugo Bogarín. Sí, por Bogarín. Y Rubén Collante va a ingresar, casaca número 8 en el equipo de En el Gribucuá. Gribucuá, sí. Vamos a ver quién se retira. Vamos a ver por quién. Por confirmar. Bueno. Mucha discusión también por ahí. Bueno. Pide expulsión por la falta al jugador de Real Madrid. Sí, piden expulsión, pero hasta el momento solamente se pita la infracción. Sí. Y tuvo que dejar el gramado de juego Hugo Bogarín porque se rompió la parte de la boca, no sé si la parte de la nariz también, Gilberto. Parte nasal, creo que... Sí, o la boca tengo entendido, ¿eh? Sale mucha sangre también ahí, entonces por eso la necesidad de cambiar al jugador. Bueno, esto va a continuar, señoras, señores, momentáneamente interrumpidas las acciones. Sí, señor, partido 0-0, 5 goles todavía esta parte del partido. Tenemos ya minuto 18 de esta segunda etapa, 5 goles todavía. Y vamos a ver qué pasa en esta parte del partido. Mucho protesta, hablar yo también del partido a través de sacar por el jugador golpeado. Hasta aquí 0-0. Muchas gracias a la comisión directiva del Club Arsenal, a su presidente Milciades Villalba, vicepresidente Eduardo Estigarribia, secretario César Abogado, tesorero Elfirio Villalba, delegado a Ronaldo Villalba y subdelegado Abilio López. Apoya la transmisión de esta jornada número 11, categoría senior de Gribucuá por Pulse Sport Más. También a Pastelería y Decoraciones Carol, de la señora Carolina. Número de teléfono para más información 0973-743-667 en Cuarta Línea, Cerro Verde. Está su local, Pastelería y Decoraciones Carol. Muchas gracias a la familia Cantero López, a Oscar Cantero y familia, también apoya la transmisión. Bueno, a ver quién se retira para permitir el ingreso de Collante. Ya se retira Oscar Ruiz. Sí. Ya ingresó el número 8. Collante. Collante entonces a la cancha.
Basilio Collante. Está ingresando por Oscar Ruiz. Volante por volante. Ahora sí va a continuar el partido, señoras, señores. Ingresó ya también Portillo por el lesionado Bogarín. Sí. Por el golpeado Bogarín ingresó Portillo. Donato Portillo. Bueno, continúa el partido. Habrá encaje. Lanzamiento hacia adelante. Gana Portillo. Va a quedar ese esférico. Falta del jugador Rodríguez. Luis. Será tiro libre en el círculo central. Corresponde. Favorece para el representativo de Guipúzcoa. El número 7 está para cumplir. Es el jugador Darío Marecos. Pacta en la humanidad de Luis Rodríguez. Queda el rebote para Cano. Teófilo tiene. Juega con Basilio Collante. Hombre refresco. Ahora juega con Villalba. Se equivoca en el pase. Queda para el jugador Agrispino Estigarribia. Va hacia adelante Agrispino. Intenta ganar a su marcador. Ahora juega con el número 30 Ayala, que ingresó también en este segundo tiempo. El partido está 0-0 todavía. Digo todavía porque tengo esperanza que haya goles en este compromiso. Este es Ortiz. Rubén conduce. Va Ruiz para Vicente Paniagua. Sigue insistiendo Paniagua. Baja para Collante. Atención, no pudo definir Collante. En esta sí se asomó, se acercó. Amenazó el primero el equipo de Guipúzcoa. Así es, después de mucha vuelta llegó también el Guipúzcoa con pelota ahí en ataque entre Collante y Paniagua, pero hasta ahí, atento ahí la saga, yo lo creo, de Real Madrid. Bien, ya sale con José Luis Villalba, tiene balón, el pase equivocado, ya está otra vez jugador Villalba, juega con jugador Ortiz, golpe de cabeza de Gaona. El esférico queda en poder del 18. El que lucha con la 18 es Ortiz en el conjunto de Guipúzcoa. Rubén Ortiz ante la marca de jugador Elvio Torres. Bueno, va a ser saque de meta. Quería córner la gente de Guipúzcoa. El asistente cerca de la jugada dice que va a ser saque de meta. A ver cuántos minutos ya, Gilberto. A ver, 22, casi 23. Segunda etapa. Ya está por terminar, señores. El compromiso va camino al 0-0, va camino al empate. Bueno, ya salió, se le escurrió. Sí, ahora sí levantó el banderín el asistente 1. Así es. Ya parte final, casi final ya del partido. 0-0 sin goles todavía hasta aquí. Ya está Carlos Villalba, intenta llevar la pelota. Bueno. Va a ser para la Guipúzcoa. Sí, señor. Bueno. Se viene cambio, Gilberto. Se viene más cambio. Se prepara Aguayo, casaca 17. Aguayo el 17 para Real Madrid. Vamos a ver por quién. Sí, primero se juega el servicio manual, ya lo va cumpliendo. Se hace esperar un poco el ingreso de Aguayo. Va presionando el representativo blanco, el conjunto de Real Madrid. Ahora sí se va a autorizar el cambio, Gilberto Brites. Sí, va a ingresar Aguayo, el 17. Para Real Madrid se retira a Rodríguez. ¿Y qué ingresó? Aguayo. Sí, Aguayo por Rodríguez. Rodríguez que había ingresado en este segundo tiempo y creo que por molestia muscular salió de vuelta. Sí, porque se le ve caminando con dificultad al 22. Ingresa entonces en su lugar, casaca 17, el jugador Aguayo. Ahí peina Villalba, sobra esa pelota y termina saliendo lentamente afuera. Reposición manual y terminó el partido. Sí, terminó. 24 minutos del partido. 0-0. Pausa y ya venimos.
Bien, señores, ya de vuelta para este último partido en la tarde de hoy entre Arsenal, 15 de agosto Arsenal, el último partido de la jornada y sábado 21 de febrero del año 2026, Campeonato Senior Grupo A 2026, fecha 11. Así que este es el último partido de esta jornada, Blas. Sí, muchas gracias, Gilberto. Ya estamos para este último partido ya, donde juegan estos equipos. El equipo de Arsenal ante el representativo de 15 de agosto. Juega el puntero contra este equipo que también quiere sumar a 3, que hoy juega como organizador, que es el equipo de Arsenal. Bueno, va teniendo en la salida el conjunto de 15 de agosto. Este es Gustavo González. Gustavo juega hacia el costado derecho. Apertura para esta salida. Masqueda ahora participa también. La parte defensiva carga hacia la punta derecha. Balón que queda en poder del jugador de Arsenal. Cristaldo César juega. De la marca ahí del jugador Enciso. Ahora sí, va poniendo el físico hasta sufrir la falta. El 21 es Cristian Hermosilla. Falta en perjuicio de él. Habrá tiro libre que corresponde para el equipo de Arsenal. Así es, va a ser pelota para Arsenal. Ahí consigue la falta Cristian Hermosilla. Tiro libre para Arsenal. Bien, el pelotazo que no tuvo consecuencia alguna, por eso ya está para la salida el guardameta Barrios. Roberto Barrios prepara la salida para el representativo del conjunto de 15 de agosto. Bueno, partido 0-0 estos primeros minutos. Aquí en la cancha del Sport Unido, donde juega Arsenal y 15 de agosto. 15 de agosto que es el puntero de esta fecha. Vamos a ver si hoy se suma a 3, porque su inmediato perseguidor hoy no sumó a 3 Blas. Va insistiendo el equipo de Arsenal, balón que va a quedar en poder del jugador cantero. Clemente domina, Clemente carga, centro por arriba, atención, está el primero, no pudo rematar de buena manera, impacta en el defensor también, por eso ya sale con todo. 15 de agosto, va a quedar en poder del jugador de 15 de agosto. Balón que todavía no salió, entonces ya se interpone para la salida. Balón que queda para Hermosilla, Cristian Hermosilla, la presión por parte de Blas Gómez. Balón que sale lentamente afuera, será pelota que favorece al representativo de Arsenal. Así es, va a ser pelota para Arsenal, saque lateral. Partido que inició con toda esta parte. Partido 0-0 estos primeros minutos. Sí, deficiencia en el servicio. Mala tirada por parte de Modesto González. Ortega para cumplir, Elvio juega. Ahora el que domina es Eladio Capdevila, golpe de taco, Gustavo intenta. La marca de González. Gana Orsusa, William juega para Cantero. Va Clemente, gana la red, atención el disparo. Festeja Cantero, el árbitro. Vamos a ver, dice que no traspasó la pelota en su totalidad, Gilberto. Así es, no juega adentro, no ingresó toda esa pelota. Por eso gritó mucho gol, pero el árbitro dijo que no. Sí, asimismo el árbitro, el asistente en este caso, el encargado de controlar si es que el balón traspasó, dice que no, entonces por eso no se convalida. Para mí también creo que picó. De aquí es difícil, ¿verdad? Pero parece algo que pica afuera, ¿eh? No ingresó en su totalidad según la línea esa pelota. Falta en perjuicio de César Cristaldo, tiro libre. Lo va cumpliendo y se equivoca, entrega mal. Pelotazo de Enciso. Rodolfo Enciso baja. López intenta también ante la presencia de Sergio Florentín. Falta en perjuicio de Sergio. Dice el juez, será tiro libre en su salida para Arsenal. Sí, prepara la salida del equipo de Arsenal. La falta que consigue Florentín va a ser salida para el equipo de Arsenal. Este es Abilio López el que saca balón, que peina el jugador Orsusa. Ya se interpone ahí Ortega para sacar. Ortega saca, queda para Rolando López. Quería también Félix Carvajal. La presencia ahí por parte del jugador Néstor Rotela. Pase para Cantero. Era para Orsusa en este caso. William sale del área. Otra vez juega con Néstor Rotela.
Este es César Cristaldo. César tiene, se cae César, no pasó nada, dice el juez. Y ya sale Eladio Capdevila. Va Capdevila, juega con Gustavo, este que deja para el jugador Rodolfo Enciso. Gustavo González de vuelta. Recupera Cristian Hermosilla, juega con Aguilar. Este es Aguilar, se cae Aguilar. Y ya sale jugando con Rodolfo Enciso. Falta en perjuicio de él, la falta fue de Néstor. Será tiro libre en el medio terreno, corresponde para 15 de agosto. Sí, va a ser pelota para el equipo de 15 de agosto, ahí le cobra la falta, va a ser pelota para el 15 que va a tener este tiro libre. Muchas gracias a la comisión directiva del Club Arsenal, presidente Milciades Villalba, vicepresidente Eduardo Estigarribia, secretario César Bogado, tesorero Elfirio Villalba, delegado Ronaldo Villalba y a su subdelegado Abilio López apoyan la transmisión. Saca Benítez, golpe de cabeza por parte del jugador Ireneo Franco, queda para Blas Gómez. Blas para 15, juega con Capdevila, tiene Eladio, se muestra Félix cerca, sigue Capdevila, 2 le enciman, 3 ahora, ya le quita la pelota. Cantero intenta, de la presencia de Franco en la marca, quiere ganar en velocidad. Clemente Cantero y ya sale Franco. Triunfa el zaguero central, sale con Blas Gómez. Sigue Blas, falta en perjuicio de él, será tiro libre en su salida para 15 de agosto. Sí, ahí le cobra la falta, va a ser tiro libre, va a ser pelota para el 15 de agosto que prepara la salida. Va a salir desde el fondo el representativo del conjunto blanquiazul, el equipo del representativo del conjunto de 15 de agosto, el puntero de este campeonato senior. Ahí está. Y no hay posibilidad también, Gilberto, de que pierda punto porque ya Gribucuá no pudo alcanzarle. Hoy no pudo sumar a 3, solamente uno sacó un empate y por ende estará tranquilo 15 de agosto si pierde este partido. Bien. Ahí está César Cristaldo con Blas Gómez. Se hablan, se discuten también allí. Bueno, será tiro libre en su salida para 15 de agosto. Roberto Maqueda prepara para sacar el jugador del 15. Ya el servicio por arriba, saca el defensor. Queda para Williams Orsuza, gana Williams. Busca a Cantero. Va Clemente Cantero dentro del área, intenta. Logró puntear el defensor. Será córner, sí señor, será tiro libre de esquina favorable para el equipo de Arsenal. Así va a ser tiro de esquina, va a ser pelota parada para Arsenal. Ya lo va cumpliendo. El rebote queda para Eladio Capdevila. Rolando López ahora. A ver, el balón para Félix. No pudo controlar para mantener en juego. Y el servicio de Modesto González. Ahora otra vez Modesto. Lanzamiento hacia arriba. Golpe de cabeza por parte del jugador. Queda ya en las manos del guardameta Barrios, que hoy juega otra vez como portero. Hoy en el arco de vuelta Barrios, que venía jugando en cancha. Hoy sí en el portero actúa Barrios el día de hoy. López Rolando, el que peina para Félix Carvajal. Ya estaba González en la marca. Va a quedar para Pereira. César saca a un costado. Será lateral que corresponde. Es favorable para el representativo albiazul. Es el equipo de 15 de agosto. Ahí va a cumplir Eladio Capdevila. Ya juega con Rodolfo Enciso. La marca de César Cristaldo. Falta de César. Será tiro libre que corresponde. Favorable para 15 de agosto. Sí, así es. Le cobra la falta. Es un tiro libre interesante para el equipo de 15 de agosto que consigue en esta parte del campo de juego. Tiro libre que si hace bien le puede complicar al equipo de Arsenal. Será tiro libre para el representativo del 15 de agosto. Frente a la pelota ya está Blas Gómez. Él se va a encargar de este servicio, de este tiro libre. A ver qué hace Blas Gómez. Centro cerrado, no pasó absolutamente nada. Ya está el arquero Benítez. Bueno, se cerró mucho ese tiro libre de Gómez.
Ponente no pasó nada y salió rápidamente el equipo de Arsenal. Néstor profundiza el pase, busca a Cristian Hermosilla. Ya está el anticipo por parte del jugador Roberto Maqueda. Sale Roberto para Elvi Ortega, pierna zurda, levanta para López. Atención con esta carga, ya estaba en offside López. Sí, offside, banderín arriba ahí de Juan López, creo que quedó en offside. Pueden hacer salida para Arsenal. Muchas gracias al presidente Edgar Salinas, presidente del Club Deportivo de la categoría senior. También agradecemos a Comercial Santa Elena, gracias al amigo Ricardo Báez y familia. También muchas gracias a SB Sport, presentador exclusivo de Pulse Sport Más en todos los ámbitos deportivos. Sale el arquero Benítez. Benítez ya sale jugando con su capitán Abilio López. Muchas gracias a la familia Cantero López. Oscar Cantero y familia apoya también la transmisión. Despensa San Francisco de la señora Filomena Cantero desde Quinta Línea, Cerro Verde. Auspicia la transmisión. Pastelería y decoraciones Carol de la señora Carolina, celular 0973-4743-667. Para mayor información, su local está ubicado en Cuarta Línea, Cerro Verde. Va teniendo César Cristaldo. Va César, deja para Néstor Rotela. Rotela juega con González. Se frena, ahí se muestra García. Prefiere jugar con Cristaldo. César tiene. Ahora Rotela, tiene Néstor. Va conduciendo, pisa la pelota. Otra vez se apoya en Cristaldo para Néstor. La devolución para el 11. A ver cómo cruza, a ver cómo lanza. Servicio por arriba, centro. Saca la defensa. A ver quién complementa. Ireneo Franco saca de primera. En esta sí se aproximó con un buen centro de Rotela, mi querido Gilberto. Sí, buena pelota de Rotela ahí en el área, pero atento ahí el arquero también que se pudo sacar esa pelota. Pero le llevó mucho peligro esa pelota. Bueno, reclaman que ya salió la pelota. El asistente dice que no. Bueno, sacó ahora afuera Pereira, el zaguero central de Arsenal. Será lateral, será balón para el equipo de 15 de agosto. Eladio Capdevila es el número 10 el que va a cumplir. Ya juega con Félix Carvajal, está pegadito a la raya. Recupera González, sale jugando. Cantero, pone el físico, aguanta la presión de jugador Ireneo Franco, falta de él. Perjuicio de Cantero, será tiro libre para Arsenal. Así es, acá le cobra la falta, va a ser tiro libre para Arsenal. Mira que vamos a ver si trabaja bien este tiro libre que va a tener. A ver qué pasa en esta jugada. Va Rotela, Néstor que lanza, centro por arriba, el arquero que sale, atención. Ahora sí se va a quedar con ese frico Roberto Barrios. Bueno, ahí está entonces el portero Barrios que pudo quedarse con esa pelota. Partido 0-0 esta parte del encuentro. Primer tiempo 0-0. Bueno, ahí está. Lanzamiento. O será salida en este caso, ¿eh? Salida favorable. A ver cuántos minutos ya, Gilberto. Minuto 13, primera etapa, 13 minutos esta primera etapa, 0-0. El guardameta Barrios. Ya enseguida actualizamos el clásico también, Gilberto. Sí, Resultado. 25 minutos del clásico, 0-0-5 todavía. Va el envío por arriba, golpe de cabeza por parte del jugador Cristian Hermosilla. Queda para Néstor Rotela. Balón que va a quedar en poder de Cristian Hermosilla. A ver qué hace Cristian. Balón que está en poder del jugador de 15 de agosto. Ahora ya sale jugando César Cristaldo en la intervención. Golpe de cabeza que va a quedar el rebote para Blas. Este que cruza para López. Peligro de gol. Atención con esta. Va 15 de agosto. Lanzamiento por abajo, pero no salió. Será córner, tiro libre de esquina favorable para el conjunto albiazul. Sí, va a tener pelota ahí el equipo de 15. Tiro de esquina. Vamos a ver cómo trabaja con la pelota para el equipo de 15 de agosto. Para cumplir está López. Para el lanzamiento, córner punta derecha. Va el envío, centro para González. Golpe de cabeza de Gustavo. Se estorbó ahí con el jugador Ireneo Franco. Será salida para el equipo de Arsenal. Así va a ser salida para Arsenal, que está empatando 0-0 ante el equipo de 15 de agosto. Es el puntero de la tabla. Si Arsenal gana hoy va a sumar, se va a acercar con todo ahí en los pelotones que están arriba. Así es que
Vamos a ver quién gana este partido. Va Orsusa, peligro de gol. Orsusa está. Pegó afuera. Se pierde el primero, Gilberto. Sí, primera pelota interesante de Orsusa aquí de vuelta. Tuvo todo para marcar el primero. Erró el arco. Salida para Barrios. Perdonó lo que era el primero del partido. Es la más clara del partido, Gilberto, ¿eh? Sí, sí, la más clara que tiene. Después de ese gol que pidieron la gente de Arsenal, esta es la más clara que tuvo el equipo de Arsenal en esta parte del partido. Ya estamos sobre 15 minutos, etapa inicial. Nos estamos aproximando al minuto 16 de esta primera etapa. Será córner, servicio de esquina, balón arriba, atención, golpe de cabeza de Orsusa. Ahí desvía Enciso, será otra vez córner. Se cambia de perfil. En la anterior el córner punta derecha, ahora punta izquierda. Sí, se mantiene en ataque ahí la gente de Arsenal. A ver qué pasa en esta jugada del tiro de esquina. Va el 11, es Néstor Rotela para el servicio de esquina. Rotela para levantar esa pelota, para poner entonces en zona de peligro. Va a cargar Néstor. Ya el árbitro que la autoriza, viene el centro, media altura. Saca la defensa, queda otra vez para Néstor. A ver cómo cruza ahora. Viene el centro, pelota arriba, peligroso. El arquero soluciona con el puño derecho. Ahí queda para el jugador Sergio Florentín. Le pegó, travesaño y afuera. Llegó esta vez Arsenal, estuvo cerca. Sí, tuvo todo ahí Arsenal de vuelta acá. Florentín encontró una pelota directamente botada al arco, pero el travesaño le dijo que no a Florentín. Se salva el 15, desperdicia el primero del equipo de Arsenal. Va a salir jugando el representativo de 15 que pasó un susto en esta. Sale Roberto Maqueda. Lanzamiento Roberto, el que peina es Eladio Capdevila. Intenta Pereira también, la presencia ahí de López. López y Pereira en la lucha en esta mano a mano. Ahí le encima también Eladio Capdevila. Coopera, ayuda ahí para recuperar. Sale César Cristaldo. Intenta con golpe de taco el jugador Orsusa. Queda para Cristian Hermosilla. A ver a Avilio López. Va Aguilar para presionar y engancha para salir con mucha elegancia el jugador Maqueda. Va teniendo ahora con Ortega. Este es Enciso, Rodolfo intenta. Ahora queda el esférico para el jugador Williams Orsusa, el que tuvo la más clara ya del partido. Sí, sí. Esta oportunidad clarita de gol que tuvo Orsusa que no pudo marcar en aquel jugado. Ahora sí, lanzamiento de vuelta. Aguilar desvía, saca Roberto Maqueda. Balón a un costado. Será lateral favorable para el equipo de Arsenal, que está insistiendo mucho más en este tramo del partido. Sí, mucho más. Arsenal tuvo más oportunidades, ataques tras ataques, que no pudo todavía marcar el primero el equipo de Arsenal, pero es más esta primera etapa que 15 de agosto. Quiere ganar Arsenal, va presionando con Pereira, el zaguero central que se instala también zona antagónico. Ahora el que tiene eso es el jugador cantero Clemente. Blas intercepta, sale Gómez, deja para Gustavo, está ofreciendo espacio también. El equipo de Arsenal puede aprovechar 15 de agosto. Modesto González sale ahí con Clemente Cantero, Néstor Rotela, Cristaldo, falta, pita el árbitro en perjuicio de Néstor. Será balón para Arsenal. Bueno, otro tiro libre acá para Arsenal. Ver cómo trabaja esta pelota parada el equipo Gunners. Ya juega en forma corta para Néstor. Este va a cruzar. A ver cómo cruza. Saca la defensa. Va a quedar para Eladio Capdevila para proponer la salida. Entregó mal. Eva se equivoca aquí. 15 de agosto. Queda para Clemente, que dispara encima del horizontal. No pasó nada también. Será saque de meta. Sí, intentó también Clemente Cantero esta parte y pasó por arriba esa pelota. Va a ser salida para Barrios desde el arco.
Roberto Maqueda es el que va a sacar. Este es Roberto Maqueda, saca con un balonazo arriba. Pereira intenta peinar. Ahí coopera también para la salida el jugador Cristian Hermosilla. Va a quedar ahí para la salida de reposición para Néstor Rotella, que cambia de perfil. Cambio de frente buscando a González. Va a sacar ahí el lateral izquierdo, saca un costado ante la presencia de Cantero. Cristaldo tiene. Cristaldo juega con Clemente Cantero. A ver qué hace Clemente. Balón para González. Modesto tiene. Intenta eludir la marca. Ya sale Blas. Balón profundo para López. Pica solo. Está habilitado. Está el primero. Va. López. Está. Gol. Gol de 15 de agosto. Lo hizo López. Sí, señor. Decíamos que está ofreciendo espacio el equipo de Arsenal y eso termina aprovechando 15 de agosto para romper el cero. Lo hizo el jugador Rolando López para el primero del partido. Así es, adelantó mucho la línea esta parte del partido. Ya también la gente de Arsenal, la línea adelantada, jugó mucha línea adelantada y de contragolpe le liquidó esta parte. Minuto 20, marca ya el primero el equipo de 15 de agosto, 1, Arsenal 0. Así es, mira, si marcaba también Orsusa aquella jugada, ¿verdad? Que desperdició también un ataque clara de gol Orsusa y si marcaba eso iba a ser otra cosa. Así es, va a ser saque para Arsenal, va a ser salida para el equipo de Arsenal que está perdiendo 1-0, minuto 20 con el gol de Rolando López. Ahora ya estamos sobre minuto 22. Ya está a punto de terminar esta etapa inicial en esta tarde. Hoy fútbol sábado, 21 de febrero. Blas Cristaldo, César intenta ganar a Blas Cristaldo, Blas Gómez. César Cristaldo el que intentaba. Será lateral para el conjunto de Arsenal. Ya juega con Modesto González. Esta que carga. Centro por arriba. Williams el que baja. Saca Ireneo Franco. Quedar para Rolando López. El 9 no pudo. Jugó con las manos, dice el árbitro. ¿Será? Sí. Tiro libre en el círculo central. Favorece al equipo que pierde 1-0. Sí, va a ser pelota para Arsenal. A ver qué pasa en esta jugada que van a tener a favor del equipo de Arsenal. Tiro libre interesante, vamos a ver quién se encarga de esa pelota y a ver qué pasa en esta pelota parada. Viene el centro. Hermosilla era el que peina, queda en las manos del guardameta. Barrios, que va preparando lentamente la salida. Su equipo gana por 1-0. El gol lo hizo Rolando López, minuto 20 de esta etapa inicial. Va lanzamiento hacia arriba, va a quedar para la posición el jugador Modesto González. La marca de Rolando López. Ya sale jugando. Pereira ahora participa. Gustavo González. Va insistiendo el equipo de 15 de agosto. Ya buscando el segundo. Saca el jugador Florentín. Balón para César Cristaldo. Ahora el que participa es Clemente. Hermosilla. Cristaldo de vuelta. A ver cómo carga el 20. Centro por arriba. Intenta Hermosilla. Queda para Clemente. Trata de habilitar al extremo izquierdo, pero muy fuerte el pase. No llegó Aguilar. Va intentando Arsenal, pero ya este primer tiempo casi se le termina, Gilberto. Sí, ya a punto que se termine ya esta primera etapa. Y Arsenal que tuvo oportunidades claras en esta primera etapa que no pudo marcar el gol. Y 15 de agosto creo que tuvo una y marcó ese gol que tuvo a favor del equipo de 15 de agosto. Y ya va a ser la última parte del partido, esta primera etapa. César tiene, Cristaldo trata de conducir. César Cristaldo retrocede con esa pelota y ya sale con su compañero.
Y pica solo otra vez López, segundo en camino, va López, atención, no pudo en esta, le ganó el mano a mano el guardameta Benítez y terminó el primer tiempo. Sí, terminó esta primera etapa, señores, pausa, ya venimos. Bueno, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo. Arsenal que está perdiendo por un gol contra 0 ante 15 de agosto. Esto arranca ya esta segunda parte, Blas. Sí, ya en marcha el segundo tiempo. Tiene Arsenal con Hermosilla. Ahora Cristaldo. Cristian tiene. Suelta para que participe Aguilar. Va Aguilar. Rebota en él esa pelota inteligente el defensor. Hacer rebotar en el delantero. Será saque de meta. Saque de puerta para 15 de agosto que gana el partido 1-0. Así es. Ahí está entonces que está ganando 1-0 el equipo 15 de agosto. Se viene el cambio también para Arsenal. Vamos a ver quién se retira. Se prepara el 5 en este caso. Y vamos a ver quién se retira para el equipo de Arsenal. Primer cambio que prepara. Sí, y de uno va a realizar tres. Sí. Se viene el primero, el segundo y el tercer cambio en el equipo de Arsenal. Vamos a ver quién sale en esta segunda etapa. Iniciando esta segunda etapa en este caso. Ya Arsenal hace cambio para que pueda buscar la forma de empatar el partido. Sí, se viene dos cambios. El que se retira 11 y 26 según escuché. 11 y 26. Sí, y va a ingresar el 5 y el 10. Sí, Aguilar 1. Y Néstor Rotela sería y el otro. Rotela es el otro. Ingresa el número 5 y el 10. El 5 es Cándido Florentín. Sí, Lucio Armó. Y el 10 es Luis Armoa. Es el cambio que realiza el Arsenal. Ahora sí se va a autorizar los cambios. Va a ingresar Nicolás Aguilar, el que se va a retirar, dio bien. Y Néstor Rotela. Y Néstor Rotela. Va a ingresar Lucio Armoa y Cándido Florentín. Sí, señor. Y en 15 de agosto también, esta pausa ya lo aprovecha para realizar su primer cambio. Se retira a la cancha de Carvajal. Mérito. Ingresa
Emeterio Enciso. Es el cambio para 15 de agosto. Bueno, ya está Emeterio Enciso a la cancha. Se retiró Félix Carvajal. Félix Carvajal, perfecto. César Cristaldo tiene. Modesto, otra vez César. Cristaldo y la posición. Le encima la marca, 2 le rodean. Nos pierde todavía, ahora sí. 3, Blas Gómez le roba. De rebote queda otra vez para el jugador de Arsenal. Sigue Blas presionando, roba ese esférico, balón para Enciso. Enciso no pudo, de la presencia ahí por parte del jugador López. Ahora el que participa es Lucio Armoa. Enciso en la marca, será lateral defensivo favorable para el equipo de Arsenal en estos primeros minutos del segundo tiempo. Va Cándido, era Sergio Florentina, ahora sí Cándido, presiona, saca Ireneo Franco, un costado será lateral favorable para el equipo de Arsenal. Así es, también le agradecemos a MB Sport, auspiciante exclusivo de Pulse Sport Más en todos los partidos que hacemos cada fin de semana. También le agradecemos a Edgar Salina y a Comercial Santa Elena. Bueno, cuando se produce el gol de Olimpia, mi querido... Sí, marca Richard, me dice acá el amigo. Richard Ortiz. Sí, ahí está entonces Richard de vuelta en el estadio de Cerro Porteño. Bueno, marca un gol más de vuelta en el clásico. Sí, gracias al profesor César Cristaldo, sí, veedor de este encuentro deportivo. Del partido que nos está informando por acá directamente también. Así que le agradecemos al profesor César. Intenta el jugador de Arsenal, se le fue la pelota. 43 de primera etapa, marca Olimpia. Bien, completita la información. Ahí ya va teniendo Modesto González, sale con César Cristaldo. Gustavo, el que se cae sin falta, dice el árbitro. Queda para Lucio Armoa. Va Lucio, juega para Williams Orsuza. Balón para Vilio López. Esta que lanza con la pierna zurda arriba, busca Cantero. Balón para Clemente. A ver qué hace Cantero. Ortega cierra. Forma oportuna, será lateral favorable para el representativo del conjunto de Arsenal. Así es, le agradecemos a SB Sport, presentador exclusivo de Pulse Sport Más en todos los partidos cada fin de semana a través de la plataforma de YouTube, en vivo siempre en todos los partidos, categoría senior, campeonato de la liga que arranca próximamente también. Vamos a estar de vuelta como siempre, acompañando a la Liga Deportiva de Gribucua. Lanzamiento hacia adelante buscando a Cándido, era para Lucio. Lucio Armoa domina, retrocede para el jugador López, cruza López. Saca la defensa, queda para el autor del gol. Bueno, Enciso el que pica, pero estaba adelantado. Va saliendo ya el arquero Benítez también. El árbitro aplica ley de la ventaja. Queda para Modesto González. Gira Modesto. Le rodea a Gustavo González. Ahora Cristaldo. César saca. Clemente intenta. Va teniendo el jugador Cristian Hermosilla. Balón para González. Ahora Clemente. Clemente gira bien. Intenta eludir. Quiere sortear la marca. Sigue. 2-3 le enciman. Ahora tuvo que retroceder. Ya está en poder de Modesto González. Este juega con Pereira. Busca a César. Recupera Blas. Para Enciso. Pica Enciso. Su compañero está adelantado. Sí. De vuelta en Uxay, el jugador Enciso. Sale Arsenal. Sale buscando empatar el partido. Ya juega César Cristaldo. Ya está Modesto González con la pelota. Pereira saca. Saca como puede. El jugador del conjunto de 15 de agosto. Queda para Cristaldo. Balón para Armoa. Lucio tiene. Blas anticipa. Aquí queda otra vez para la reposición. Balón que queda en poder del jugador Modesto González.
Le encima ahí el jugador Eladio Capdevila, sigue Modesto. Llega también para marcar el jugador Gustavo González. Se cae Eladio sin falta, dice el árbitro. Va Clemente, Orsuza intenta, Ireneo Franco saca. Ya estamos sobre 7 minutos de esta etapa complementaria, segundo tiempo del partido. Hay cambio también para 15 de agosto. Vamos a ver quién ingresa y quién se retira. Es el 16, creo, ¿verdad? El 16, Espínola. Va a ingresar. Vamos a ver por quién. Vamos a ver quién se retira de 15 de agosto. A ver, tarjeta amarilla para... Bueno, mostró la tarjeta para un jugador de 15 de agosto que prepara justamente el cambio. González se va a retirar. Gustavo González, el capitán. Sí, así es, y va a ingresar el 16, Espínola. Antonio Espínola a la cancha por Gustavo González. Es para quien no pudo observar porque no direccionó su tarjeta. Bueno, ahí está entonces Espínola por González, el cambio Blas. Ya está Antonio a la cancha. Va para el envío. Va el lanzamiento. Arriba saca la defensa. Va a quedar ahí para el jugador Sergio Florentín. Roba Blas, pero falta de Enciso, dice el árbitro. Sí, cobra la anterior. Está para Arsenal, le cobra Enciso. Bueno, partido 1-0 que está ganando el equipo 15 de agosto. Se prepara más cambio también. Bueno, saca un costado. La pelota que va a corresponder para el equipo de Arsenal, 15 de agosto. Prepara más cambios, creo que enseguida se va a autorizar. También Arsenal prepara otro cambio. Sí, señor. Bueno. Esta parte ya se está haciendo más cambio en el partido. Ahora sí los cambios, Gilberto. Sí. Se va a retirar del 15 de agosto Elvio Ortega. Va a ingresar Gustavo Chamorro. Se retira Pereira para Arsenal. Ingresa Efirio Villalba. Es el cambio para Arsenal. Villalba por Pereira para Arsenal. Y se retira Ortega de 15 de agosto. Ingresa. Bueno. A ver. ¿Qué pasó ahí? Demoró mucho Gilberto para retirarse. Le mostró la segunda amonestación a Ortega y fue expulsado. Entonces no le permite Ortega, el ingreso a Chamorro. Sí. Tiene que sacar otro para poner a Gustavo. Claro. Expulsado Ortega entonces por tardar de salir. Y a ver, vamos a ver quién ingresa por Gustavo. ¿Y será que fue para él entonces esa tarjeta amarilla? Sí, el primero creo que fue para él. Sí. Por ende le saca la segunda tarjeta y fue roja. Sí, por la falta la primera amonestación y bueno, por demorar la segunda. Así es. Bueno. Queda con 10 el equipo de 15 de agosto. Avanza Blas, atención, peligro de gol. Gómez deja para López, está el segundo. López le pegó. Desvión del defensor, va a ser córner. Sí, va a ser tiro de esquina para 15 de agosto que se fue con toda esta parte del partido. Minuto 11, segunda etapa, 1-0, está ganando 15 de agosto. Ahora sí, va a ingresar Gustavo Chamorro. Sí. Y va a salir el goleador de la tarde hoy en este Rolando compromiso. López. Rolando López se retira, ingresa Gustavo Chamorro. Ahora sí se va a cumplir el servicio de esquina. Arsenal que prepara más cambio también. Va al centro por arriba, nadie conecta. Sale con todo Arsenal en busca del empate, pierde por 1-0 con el gol de Rolando López. Está ganando 1-0 el equipo de 15 de agosto. Va insistiendo, servicio Manuel costado derecho. Clemente Cantero tiene. Clemente juega con Cristian. Hermosilla y la posición del balón. Otra vez busca a Clemente que intenta cruzar. De rebote queda otra vez para Hermosilla. Cristian que juega. Ahora Clemente de vuelta.
Abilio López, a ver qué hace Abilio. Centro para Cantero, atención, queda para él, ese esférico para Orsusa. Reclaman falta la gente de 15 de agosto. Cerca el árbitro dice no pasó nada. Y corre Enciso. Bueno, ahí está entonces el partido. 1-0 que está ganando 15 de agosto. Ya 15 de agosto queda con 10. Y hay que Arsenal tiene que tratar de aprovechar eso. Muchas gracias una vez más a la comisión directiva del Club Arsenal. Su presidente Milciades Villalba, vicepresidente Eduardo Estigarribia, secretario Esar Abogado, tesorero Elfirio Villalba, delegado Ronaldo Villalba, subdelegado Abilio López apoya la transmisión. Se viene el cambio en Arsenal. Sí. Va a ingresar González por César. Vamos a ver. El 20 se va a retirar. El 20 va a salir. César Cristaldo. César Cristaldo se retira e ingresa el número 13 González. El 3 digo bien. González. Hubo tarjeta amarilla también en Glass. El número 8 de 15 de agosto es Sí, el Enciso. jugador Rodolfo Enciso. Sí. Va el envío, centro por arriba. Saca la defensa, el arquero dio bien con los puños. Arriba ese esférico, termina peinando López, atención, va por el empate. Desvió el jugador Sergio Florentín, pasó encima del horizontal, será salida para 15 de agosto que va a respirar. Sí, señor, minuto 14 minutos, segunda etapa. Está ganando 1-0, 15 de agosto. Y va a tratar de aguantar con 10 este partido. Será salida, será balón, será saque de meta para el representativo de 15 de agosto. Ya sale jugando de Roberto Maqueda, lanzamiento hacia adelante. Golpe de cabeza por parte de Cándido Florentín. Deneo Franco participa. Ahora Antonio Espínola. Blas Gómez se cae. Se toma donde más duele, ¿eh? Sí. Impactó en él. Así es. Queda para Florentín. Sergio baja muy bien con el muslo. Va a quedar para Rodolfo Enciso. Intenta la salida. Presiona bien Sergio. Sigue Rodolfo Enciso. Cerca de la raya del lateral. Y va con todo. Con ese centro saca el jugador Maqueda. Y no va a salir todavía la pelota. Va a quedar para el jugador Cristian Hermosilla. Este es Cristian. Ahora juega con el jugador Lucio Armoa. Lucio juega mucho más atrás para que pueda participar también el jugador número 13 González. Lanzamiento hacia arriba, peina Orsusa, a ver para quién saca la defensa. Va a quedar ahí para el jugador Clemente Cantero, va insistiendo, va corriendo. Quiere el empate Arsenal. Bueno, busca incesivamente el empate del equipo de Arsenal a esta parte del partido. Falta mucho todavía, así que mucha pelota todavía va a volar por arriba para el equipo de Arsenal. Muchas gracias a Pastelería y Decoración Carol de la señora Carolina. Número celular 0973 743 667 en cuarta línea Cerro Verde. Despensa San Francisco, la señora Filomena Cantero. Desde quinta línea Cerro Verde también acompaña la transmisión. También a la familia Cantero López, Óscar Cantero y familia también apoya la transmisión el día de la fecha, como así también a Clinifarma del doctor Herminio Velázquez. Atención, va el disparo. Desviado el remate, probó aquí Arsenal, llegó con intensidad. Sí, acá probó de vuelta Arsenal, la oportunidad que tuvo de vuelta para dar al arco. Probó Arsenal, no pudo aceptar el arco. Muchas gracias también a Agroveterinaria Agrovet del Norte, del doctor Armando Rojas. También al concejal municipal Milciades Villalba, que acompaña también la transmisión, apoya el campeonato senior de Iribucuá. Bodega Naya, del profesor Herminio Cardoso en Iribucuá Centro. Va teniendo Hermosilla, sale jugando con su compañero que estaba muy cerca, era Sergio Florentín. Se equivoca Florentín en su afán de habilitar a Lucio Armoa. Será servicio manual costado derecho favorable para el representativo de 15 de agosto.
que sigue ganando por 1-0. Así es, le agradecemos también a Edgar Salina, presidente de Sport Granada Categoría Senior. También le agradecemos a Ricardo Báez y familia comercial Santa Elena, muchas gracias. También le agradecemos a SB Sport, presentante exclusivo en todos los partidos de Pulse Sport Más. Lanzamiento hacia adelante. Ya está Benítez, el guardameta, con la número 6, la número 100. Saca hacia adelante el guardameta. Benítez. Va a quedar para Lucio Armoa. Lucio profundiza. Saca la defensa del jugador Estanislao Benítez. Va con todo. Atención, intentó cruzar. Rebotó en el delantero. Será saque de meta. Bueno, saque meta para Barrios del Arco. Tenemos ya 18 minutos. Segundo tiempo. Partido 1-0 que está ganando el equipo 15 de agosto. Lanzamiento desde el arco. Blas Gómez se quedó enganchado en el offside. Banderín arriba. Bueno, saludos a la gente que va compartiendo con nosotros a esta hora de la tarde. Ya va cayendo la tarde también aquí por la zona. Este es el último partido de la jornada. Va Cantero para el empate, tiró el arquero. El arquero termina tapando lo que era el empate totalmente solo. Clemente aparece destapado, disparó. Y el arquero Barrio, excelente para sacar al córner. Qué pelota sacó Barrio en esta. Buen trabajo de Clemente. Y a Barrio estuvo atento, sacó esa pelota al córner. Ojo porque sale de contra para el segundo 15 de agosto. Ahora sí ya se va rearmando la defensa. Era 3 contra 3. Gana el defensor, sale jugando Sergio Florentín. Ahora queda para Antonio Espínola. Busca a Gustavo Chamorro. Chamorro otra vez para Espínola. La devolución para Chamorro que no pica, no hay entendimiento. Ya está Benítez el arquero. Así es, que ya sale rápidamente el jugador Benítez del largo. Necesita Arsenal empatar el partido esta parte. Blas Antonio, ya falta poco que se termine esta segunda etapa. Muchas gracias a toda la gente que está emprendida. Pulse Sport Más, compartiendo con nosotros la transmisión y la fecha número 11 de la Copa Municipal Campeonato Senior de Gribucá. Va insistiendo ahora, 15 de agosto. Quiere liquidar el partido. Bueno, no pasó nada. Será salida, será saque de meta, será saque de puerta para Arsenal. Así es. Va a salir rápidamente Arsenal de vuelta buscando el empate en este partido. Está aguantando el equipo de 15 también toda la jugada por arriba. Chamorro saca cualquier parte. Va a ser salida para el equipo de Arsenal. Su portero colabora también para esta salida. Deja para el Firio Villalba. Sale corriendo el Firio con ese balón. Pase corto para Lucio Armoa. Lucio juega, balón para Orsusa. A ver qué hace Orsusa. Va, balón para él, devolución para Orsusa. Termina sacando el defensor. Abilio con golpe de cabeza. Rebota en el jugador de 15 de agosto. Lateral favorable para Arsenal. Lucio Armoa pone el físico, gana a Chamorro. Va Lucio, atención, dispara. Se fue desviando. No pudo calzar bien a esa pelota. Llegó aquí Arsenal. Sí, llegó de vuelta Arsenal aquí en esta parte del partido. No pudo agarrarle bien esa pelota a Lucio Armoa. Minuto 21, segunda parte. 4 minutos más y ya se va este partido. Le queda 4 al partido. Le queda 4 a Arsenal para poder intentar algo. Y también ese 4 para poder defender el equipo de 15 de agosto. Saca González a Arsenal. Hermosilla. Solamente Hermosilla. Después todo a atacar. Cantero intenta. Va Clemente. Quiere ganar en velocidad. Va intentando. Cantero rebotó. En el delantero será saque de meta. Así es, va a ser saque arco. Muchas gracias a Edgar Salina, presidente del Sport Granada Categoría Senior. También le agradecemos a Ricardo Báez, comercial de Santa Elena. Muchas gracias. Y a SB Sport, presentador exclusivo de Pulse Sport Más en todos los campeonatos de la liga y en la categoría senior. Saca Franco. Balón que va a quedar en poder de Enciso. A ver qué hace Enciso. Ya está Benítez el arquero. Ya sale jugando en forma apurada ya Arsenal. Balón para Modesto González. Va conduciendo Modesto. Busca a Orsusa. Anticipa a Blas Gómez. Queda para Chamorro. Otra vez Enciso. Juega con Eladio Cagdevila. González intercepta.
Ahora Orsusa. Va Orsusa. La marca por parte de Eladio Capdevila, que tiene dificultad ahora. Se tira en el piso. El árbitro no le hace caso. Continúa el partido. Va Arsenal. Va Pereira. Va insistiendo. Era el jugador Florentín Sergio. Sergio tiene. Va al remate de Sergio. Bueno, optó en la individualidad aquí el jugador Sergio Florentina. Así es, no pudo de vuelta Arsenal en esta parte, está más con la pelota el equipo de Arsenal, pero desordenadamente en ataque, por ende no pudo todavía tener oportunidad clara de gol. Después de la jugada de Clemente Cantero, creo que más pelotazo, ya no hubo claridad en ataque del equipo de Arsenal. Ya estamos sobre 23 minutos, cada vez le falta menos el partido y está sentido el jugador Capdevila. Sí. Aquel costado del campo de juego, Gilberto. Que jugó de lateral izquierdo ya esta parte del partido. Y recordamos que 15 de agosto estaba jugando con 10. Sí, está jugando con 10. Ya del minuto 14 está jugando con 10. El equipo de 15 de agosto. Bueno, se va a reanudar el partido que estaba momentáneamente interrumpida. Ya sacó y momentáneamente está con 9 el equipo de 15 de agosto, que sigue aguantando. Clemente Cantero cruza centro por arriba. Orsusa cabecea William. Se cae todo allí. Parece entregarse ya el equipo de Arsenal, que va insistiendo y le va a quedar por lo menos algunos segundos al partido. Sí, a unos segundos más le va a quedar a Arsenal para que pueda buscar el empate. Y unos segundos más que va a quedar para el equipo de 15 para que pueda aguantar este resultado. Bueno, ahora ingresa otra vez Eladio Capdevila. Completa el 10 que está en cancha. Hace rato estaba con 9. Ahora tiene Arsenal con Modesto. Esto va a terminar. La fecha número 11 está a punto de concluir. Hermosilla saca. Blas Gómez intersecta. Blas profundiza para Enciso, está adelantado. Hubo offside. Sí, offside de Enciso. Y va a salir Benítez desde el arco. A salir desde el fondo, esto va a terminar. Blas Gómez va a sacar, señores, y esto terminó. Terminó el partido. Esto. Sí, señor, terminó ya, señores, esta parte del partido. Arsenal, 15 de agosto 1, Arsenal 0. Bueno, ahí está entonces el resultado final y también nosotros cerramos nuestro trabajo, nuestra tarea. Agradecerle a cada uno de los que auspician, a cada delegado y presidente de cada club que siempre confía en el trabajo nuestro. Nos vamos, de mi parte, muchas gracias. Buenas tardes.